on. Jaun Andreok, egun on. Joango gara esertzen, hasi egingo gara, zeia apurua berandu goaz. Muy buenos días, señoras y señores. Arrancamos en breves instantes porque ya llevamos un poco de retraso y hay que empezar. Bueno, llamamiento de efecto inmediato, ¿eh? Pues vamos allá. Egun on, Jaun Andreok, zer moduz? Eta ongi etorri, lanbide heziketako nazioarteko kongresu honen bigarren eta azkeneko egun honetara. Agur bero bat, bidaltzen dizuegu, Donostian gurekin zaudeten guztioi eta baita online jarraitzen ari gaituzuen guztioi ere. Good morning, ladies and gentlemen, muy buenos días. Señoras y señores, les damos la bienvenida a esta segunda y última jornada de este Congreso Internacional de Formación Profesional, en el que estamos reflexionando sobre el papel de la formación profesional en la era de la humanidad, la tecnología y la inteligencia. Y arrancamos con una ponencia que es muy de estos tiempos, y es que vamos a hablar sobre la digitalización del trabajo en los tiempos del COVID. And our first speaker today is Enrique Fernández Macías. He's currently coordinating the Employment and Skills team of the Joint Research Center of the European Commission in Sevilla, developing a research program on the socio-economic implications of automation, digitalization, and platformization of works. So we give you the floor, Enrique. Por cierto, que además ha dicho que hoy es la primera vez que trabajas, ¿no?, ante tanto público o en forma presencial después de tantos años, ¿no?, de trabajo online. Hitza emango diegu aurkez dezan. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Realmente sí que es impresionante, sobre todo después del periodo de pandemia en el que, vamos, he estado en muchas conferencias y muchas historias, pero realmente online, y esto de tener la primera conferencia presencial y encima en un sitio tan grande y con tanta gente impresiona incluso más, o sea, da un poco de impresión. Bueno, pues yo llevo años trabajando, investigando cómo la revolución digital y las tecnologías digitales afectan al mundo del empleo. Y en los últimos años, cuando llegó la crisis del COVID y tal, pues como tanta otra gente, pues tuvimos la sensación en el departamento en el que yo trabajo que era importante adaptar y tratar de entender mediante nuestro análisis cómo la pandemia, que tuvo un impacto tan fuerte y sobre todo inicialmente la sensación es que era, vamos, un absoluto cataclismo que nos llegó encima, para tratar de entender cómo afectaba a las cosas que normalmente nosotros estudiamos, al mundo del trabajo. Entonces, hoy lo que voy a tratar es de reflexionar un poco o ver hasta qué punto eso afecta a la demanda de cualificaciones y al tipo de cuestiones que son más interesantes en un congreso como este, ¿no?, de formación profesional. Entonces, ¿cómo ha afectado el COVID, la crisis del COVID, a la demanda de cualificaciones? Bueno, en ese sentido hay que diferenciar muchísimo entre el corto y el medio y el largo plazo. En el sentido de que la crisis del COVID lo que fue, como decía antes, fue como una crisis que llegó muy de fuera, muy exógena, muy totalmente inesperada y que lo que tuvo fue un impacto brutal, sobre todo en un nivel inicial. Y eso tuvo un impacto brutal en la vida social, como sabemos todos, en todos los sentidos, pero tuvo también un impacto brutal en el trabajo. Y sí que es cierto que el impacto que tuvo en el trabajo es un impacto que fue muy diferente en función del nivel y el tipo de cualificaciones de los trabajadores. La primera diferenciación que se convirtió en importantísima, no siéndolo antes, es la capacidad que tenían distintos tipos de trabajo, y está muy relacionado con el tipo de cualificaciones y el tipo de tareas que realizan, la capacidad que tenían los distintos tipos de trabajo de realizar sus tareas de manera remota. O sea, esto fue un primer elemento que diferenció muchísimo el impacto de la crisis para distintos tipos de cualificaciones. Entonces, todos aquellos empleos que se podían realizar de manera remota, y básicamente de lo que hablamos son de empleos, todos aquellos empleos que no implican la interacción física directa con cosas o con personas,
que eso incluye pues, muchísima cantidad de empleos, desde empleos de oficina, casi todos los empleos de oficina de hoy en día, hasta cosas como incluso la educación, porque aunque implica interacción con personas, no es una interacción física directa, y eso implica que con las tecnologías de que disponemos, con videoconferencia y tal, se puede realizar online. Entonces, lo que pasó fue que todos esos trabajos que nosotros en la época, cuando llegó la crisis, lo primero que hicimos fue tratar de cuantificar de cuánta gente estábamos hablando. Y la cuantificación que nosotros hicimos, más o menos en Europa y muy parecido en España, era que en torno a 1/3 de los trabajos tenían esas características. O sea, podían realizarse online sin mayor dificultad en términos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que inicialmente, sobre todo en los periodos más duros de la crisis, en los confinamientos y tal, todos los que podían realizar el trabajo desde casa, pues pasaron en grandísima medida a hacerlo desde casa. Entonces, hubo un momento en el que, pues a lo mejor cerca de 1/3, entre una cuarta parte y 1/3 de los trabajadores estaban prestando sus servicios desde casa. Claro, ¿eso qué supone? Que esos trabajadores que realizaban ese tipo de trabajos que se podían realizar online tuvieron una ventaja doble con respecto al resto. Por un lado, hubo menos disrupción, digamos, en su actividad económica y en su trabajo, o sea, pudieron mantener su trabajo y sus ingresos, etcétera, etcétera, pero es que además pudieron hacerlo con mayor seguridad también sanitaria en un contexto de pandemia. Luego tenemos los otros 2/3 de los trabajadores, que son trabajos que sí que requieren algún tipo de, digamos, manipulación, de interacción física, o bien con objetos o bien con personas, que son la mayoría, en los que el impacto de la pandemia sí que fue más fuerte en ese sentido. Y el impacto de la pandemia, ahí se puede diferenciar, nosotros diferenciamos 3 categorías. Por un lado están los famosos empleos esenciales, los trabajos esenciales, todos aquellos que son necesarios para mantener la sociedad viva y en funcionamiento, y eso incluye pues, desde servicios sociales básicos, servicios sanitarios, pues todo lo relacionado con el comercio y la alimentación básica, etcétera, etcétera. Esos mantuvieron su actividad, pero en un contexto de riesgo, y esos son los que más se tuvieron que enfrentar a los riesgos sanitarios en sí. Luego, los empleos no teletrabajables, como decía antes, pero no esenciales, se pueden dividir en dos grupos más, que serían, por un lado, los trabajos no esenciales, pero que no conllevan un riesgo especial para la salud, porque no interactúas tanto con personas como con cosas, y ahí entran la mayor parte, por ejemplo, muchos empleos industriales, etcétera, etcétera. En general, ese tipo de empleos, el impacto de la pandemia no fue tan fuerte en términos sanitarios, pero sí que hubo impacto en términos económicos y en términos de actividad, porque en muchos casos el parón de la actividad fue tan fuerte que incluso afectó a su actividad económica. Eso pasó en mucha industria, por ejemplo, y hubo muchos ERTE, etcétera. Y luego queda la última categoría, que son aquellos trabajos, por un lado, manuales, que no se pueden realizar online, por otro lado, no esenciales, pero que sí que implican mucha interacción social, que eso sobre todo trabajo en la hostelería, algunos tipos de servicios personales, etcétera, que esos son los que el impacto fue más fuerte. Porque en esos casos sí que vieron normalmente un impacto en términos económicos enorme, o sea, la actividad se paralizó y la mayor parte de esa gente pues, se fue a su casa, con todo lo que ello implica en términos de seguridad laboral, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo en el periodo inicial. Y los que mantuvieron cierta actividad la mantienen con riesgos en términos sanitarios. Entonces, eso es, digamos, una especie de panorámica del impacto inicial, diferenciando por tipos de trabajo y por tipos de cualificaciones. Claro, ¿qué es lo que pasa? Ese impacto es verdad que fue un impacto brutal y sobre todo inicialmente parecía que, bueno, era el fin del mundo, incluso en términos laborales. Realmente lo que se ha visto es que conforme la propia pandemia ha ido resolviéndose en términos sanitarios, más rápido, yo creo, de lo que muchos esperábamos, porque realmente, pues, sobre todo por el tema de las vacunas, ha habido una evolución que de manera muy rápida se ha podido ir retomando una cierta normalidad, pues eso también se ha notado en el mercado de trabajo. Y realmente ahora mismo estamos casi en un nivel muy similar al anterior y con una actividad muy similar a la anterior, con pequeños cambios que no son muy significativos ni en términos de cualificaciones ni en términos de empleo en sí, pues como el tema de pues mantener el uso de mascarillas en algunos casos o que hay a lo mejor más ventilación en los lugares de trabajo, pero no son unos cambios, digamos, fundamentales o que tengan implicaciones en términos de cualificaciones y tal. Quizá lo que sí que sea un cambio más a largo plazo con respecto a esto que estaba diciendo es el tema del teletrabajo. O sea, el teletrabajo, como comenté antes, inicialmente el teletrabajo se dispara, se hace muchísimo más habitual de lo que era anteriormente. Antes de la pandemia, para que os hagáis una idea, en torno al 3-4% de los trabajadores en España teletrabajaban con regularidad. Mientras que cuando
llega la pandemia, sobre todo en los periodos más críticos, pues pasa eso, a un 25-30%, ¿no? Por el tema por reducir los riesgos y tal. Inicialmente se pensó que, bueno, que esto de alguna manera era un cambio que no se volvería a la situación anterior y que el teletrabajo estaba aquí para quedarse. Algo de eso hay, pero yo creo que bastante menos de lo que inicialmente se pensó. Entonces, ahora mismo ya los datos que empieza a haber del teletrabajo después de la pandemia, o sea, en la situación actual, y tenemos que tener en cuenta que la pandemia no ha pasado del todo, o sea, todavía hay un cierto tiempo para alcanzar la normalidad total, pues sabemos que ahora mismo el teletrabajo, por ejemplo en España y en mayor parte de los países europeos, se ha quedado en torno a un 10-11%, una cosa así. O sea, no es el nivel tan bajo que había antes de la pandemia, que era realmente bajísimo, pero tampoco es ni remotamente el nivel que alcanzó, el nivel potencial que decía antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy probable que el teletrabajo sí que sea algo más habitual, pero no es el cambio tan fundamental que se planteaba. Además de que hay que tener en cuenta que, en términos en sí, de nuevo, si pensamos en términos de cualificaciones, tampoco el tema del teletrabajo altera necesariamente tanto el tipo de necesidades que había anteriormente. Y en ese sentido, yo creo que quizá el impacto más a largo plazo que tenga la pandemia en términos de mercado de trabajo y quizá en términos de vida en general sea simplemente que lo que se ha producido es una especie de acentuación y profundización de un proceso que llevaba ya décadas, o sea que no es nuevo, que es el proceso de digitalización de cada vez más áreas de la vida social y económica, y lo que sí que es cierto es que durante la pandemia eso se acelera y se profundiza. Se profundiza, por ejemplo, en el sentido de que lo que hace la pandemia es acabar de romper algunas barreras, que son barreras culturales, barreras pues a veces digamos de percepción, digamos, cuidado con la privacidad en determinadas actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando llega la pandemia, como se paraliza de manera tan brutal la vida social y es solo a través de herramientas digitales que se puede mantener tanto la vida social como mucho tipo de vida económica, lo que pasa es que acaba de romper muchas barreras, muchos frenos que todavía manteníamos al uso de herramientas digitales para cada vez más ámbitos de la vida. Entonces, en ese sentido, como digo, llueve sobre mojado. O sea, lo que hace es acelerar y profundizar un proceso que ya existía. Y eso quiere decir que si pensamos en las implicaciones ya más a largo plazo, más allá del impacto a corto plazo de la crisis del COVID, probablemente de lo que hablemos es eso, de una profundización de la digitalización del empleo. Eso es lo que puede suceder. Una cosa que nosotros veíamos es que esa profundización, en términos de empleo, una cosa que ha pasado y que es relativamente nueva durante la época del COVID, es que durante el COVID, sobre todo en aquellos lugares de trabajo y en aquellos sectores económicos en los que se pasó a un régimen de teletrabajo, se introdujeron muchas herramientas de tipo plataformas para coordinar y gestionar los procesos de trabajo distribuidos remotos de manera más eficiente, y esas plataformas lo que trataban de hacer es reproducir de alguna manera los mecanismos de coordinación que se dan de manera natural en cualquier oficina simplemente por el hecho de que interactuamos unos con otros. Entonces, lo que hacen esas plataformas, no sé, muchos seguro que utilizáis pues desde Microsoft Teams, Slack, han salido muchísimas plataformas de este tipo que han introducido las empresas en sus procesos de trabajo. Esas plataformas se introdujeron para facilitar esa coordinación de gente que trabajaba cada uno desde su casa, para poder generar cierto espacio de interacción y controlar el input, los insumos laborales, me cuesta a veces decir estas cosas en castellano, de los distintos trabajadores dentro de procesos complejos. Entonces, la introducción de esas herramientas, una cosa que hemos visto, es que cuando se vuelve a la oficina, cuando se vuelve al trabajo presencial, las herramientas en la mayor parte de los casos se mantienen. Entonces, muchas de estas herramientas de gestión laboral que se han introducido durante la pandemia en contextos de teletrabajo y en contextos, digamos, de emergencia, se están manteniendo posteriormente después de la vuelta a una cierta normalidad. Y eso sí que supone un cambio. Y eso es lo que nosotros llevamos estudiando un tiempo, eso es lo que se llama a veces la plataformización de los procesos de trabajo, ¿no? En el que lo que se hace es que cada vez más los mecanismos de coordinación de procesos complejos de trabajo, en vez de ser mecanismos de coordinación a través de gestión de personas, de un jefe que coordina o de equipos que coordinan el trabajo, lo que se hace, se establece a través de herramientas digitales que de manera automática o semiautomática, de manera algorítmica, gestionan esos procesos. Entonces, eso sí que supone un cambio importante.
Lo que pasa es que es un cambio que yo diría que es más un cambio en términos de la naturaleza y el contenido del trabajo, más que en términos de las demandas de cualificaciones. Porque realmente no estamos hablando de herramientas, y de nuevo seguro que todos conocéis las herramientas de las que estoy hablando, si las llevamos usando un tiempo. No son herramientas que en sí requieran un tipo de habilidades o cualificaciones específicas muy diferentes, sino que simplemente lo que pasa es que la utilización cada vez más generalizada de esas herramientas altera mucho el tipo de relaciones en el trabajo, altera mucho la naturaleza del propio trabajo. Y si acaso lo que cambia más, curiosamente, son el tipo de cualificaciones y el tipo de habilidades necesarias para los que ejercen funciones de gestión y de control. O sea, es a los jefes a los que les cambia más el trabajo estas herramientas, porque normalmente son ellos los que establecen los parámetros y esas herramientas, si acaso sustituyen algún empleo, sustituyen esos empleos de gestión y de coordinación del trabajo que realizaban normalmente los jefes. Entonces, eso, como digo, es uno de los impactos importantes. Se ha hablado mucho también, y lo voy a mencionar solo brevemente, del posible impacto de la pandemia en términos de automatización, de robotización del empleo. Y se ha hablado mucho, pues se decía, bueno, realmente parece que la solución ideal a muchos de los problemas de la pandemia sería robotizar o automatizar tareas que ahora realizan personas, porque los robots en principio no enferman ni contagian a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se habló mucho y yo recuerdo en prensa que se hablaba, bueno, la pandemia acelerará la automatización de tareas y tal. Eso es una cosa que yo simplemente por decir que desde luego nosotros no hemos encontrado evidencia remotamente significativa de que algo así se haya producido a una escala relevante. En general, una cosa que debo decir es que estudiando este tipo de cosas siempre tienes la sensación de que la idea de una automatización a gran escala, de una robotización del empleo en los últimos años y tal, tiende a exagerarse bastante. Si tú te pones a mirar en términos de detalle los datos que existen sobre la utilización de robots en procesos productivos, en procesos económicos y tal, lo que ves es que sí que existen, pero existen sobre todo en determinados sectores industriales muy específicos que han estado muy automatizados desde siempre, desde hace décadas o casi siglos, desde la propia revolución industrial. Es donde se introducen ciertas tecnologías robóticas que tienen cierta capacidad de sustitución de empleo, pero realmente es muy, muy pequeño, a una escala muy pequeña, y el impacto económico a gran escala, desde luego, no es el que a veces parece que reflejan los medios, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia yo creo que no ha cambiado esencialmente nada. O sea, la situación es muy parecida, por lo menos hasta ahora. Entonces, eso, ¿cuál es el impacto entonces de la pandemia en términos de la demanda de cualificaciones? ¿Qué tipo de cambios hay? Pues yo creo que si acaso, como decía, no hay muchos en sí, más allá de esa profundización de la digitalización. Entonces, quizá ahí, bueno, pues lo que se puede hacer es una cierta reflexión, que eso es lo que supongo que lo habréis discutido y lo seguiréis discutiendo bastante, ¿no? Hasta qué punto la revolución digital, la digitalización, afecta a las demandas de cualificaciones. Sí que lo afecta, y yo en general lo que tiendo a pensar o a argumentar, y no es mi área específicamente, el tema de las cualificaciones, yo más bien trabajo sobre mercado de trabajo directamente, ¿no? El impacto sobre el empleo, pero yo la sensación que tengo siempre, si tú estudias las tecnologías que se están introduciendo en las empresas, incluyendo las tecnologías más avanzadas, machine learning, inteligencia artificial, o sea, las cosas más avanzadas y más modernas y que parece que tienen un potencial disruptivo mayor, lo que te das cuenta es que en general todas estas tecnologías tienden a ser muy buenas y cada vez más buenas en la realización de tareas muy específicas. Pero una cosa que sigue siendo una barrera enorme para todo este tipo de tecnología, incluso las inteligencias artificiales más avanzadas, es para todas aquellas tareas más genéricas que son las más fundamentalmente humanas. O sea, me refiero a las habilidades cognitivas más básicas, a la comunicación, a la flexibilidad, a la capacidad de resolución de problemas que te encuentras por primera vez, con los que no te has encontrado nunca, a la capacidad de cambiar de planes, por ejemplo, o sea, te cambian los parámetros de problema, cómo los reorganizas. Todo ese tipo de habilidades cognitivas muy básicas, es que ni siquiera estamos hablando de cualificaciones, más bien son habilidades, pero son habilidades que sí que se pueden entrenar y se pueden mejorar. Todas esas habilidades son habilidades que todavía las herramientas digitales más avanzadas no están ni remotamente cerca de ser capaces de realizar de manera efectiva y económicamente viable. Entonces, eso sigue siendo digamos, el valor propio del trabajo humano. Entonces, solo por eso yo tengo la sensación de que siempre lo más importante es precisamente en un contexto de creciente digitalización del empleo, que se introducen este tipo de herramientas, lo importante no es tanto
Y en ese sentido creo que a veces se equivoca el debate. El debate tiene una cierta obsesión por tratar de identificar cuáles son las tareas específicas que en el futuro se van a demandar más y preparar a la gente para eso. Creo que hay un cierto error ahí, porque realmente no son tanto las tareas específicas las que los humanos hacen mejor y es mejor planificar para el futuro, sino que es más bien al revés. Son las tareas más genéricas y las habilidades más genéricas las que son más importantes y seguirán siendo más importantes en el futuro, específicamente en un futuro en el que haya más herramientas digitales. Una segunda razón para enfatizar esas habilidades cognitivas básicas, como digo, es también la incertidumbre. Por mucho que intentemos predecir el futuro es en esencia desconocido, por eso es el futuro. Entonces, cuando tú estás en una situación de mayor incertidumbre, como un periodo de cambio técnico rápido, como en el que estamos, una cosa que pasa es que simplemente no tienes muy claro, es muy difícil saber qué es exactamente lo que va a demandar el trabajo en el futuro, el mercado de trabajo, la economía. Entonces, cuando tú no sabes qué va a pasar en un futuro, la mejor estrategia, la más sensata, en mi opinión, es precisamente tratar de enfatizar de nuevo aquello que tú sabes que te sirve en casi cualquier tipo de situación. Y yo me vuelvo en ese sentido a referir a esas habilidades cognitivas básicas, en los que sabemos que sea lo que sea que nos depare el futuro, es muy probable que sigan siendo útiles. Digo más, en general, de nuevo, pese a que hay una cierta obsesión en el debate sobre el cambio técnico, sobre la sustitución del trabajo, en la práctica, en gran medida, casi siempre lo que hacen las nuevas herramientas no es tanto sustituir como aumentar el trabajo humano. Entonces, lo que a mí me da la sensación es que precisamente en un contexto de cambio técnico como el que hablamos, esas habilidades básicas, genéricas, lo que van a verse es todavía más aumentadas por esas nuevas tecnologías. Entonces se van a hacer incluso más valiosas. Entonces cierro, digamos, con ese comentario que, como digo, es más con respecto a la digitalización, que si acaso el impacto del COVID lo que probablemente tenga es un impacto en términos de enfatizar, de profundizar y acelerar esa digitalización más que ningún otro. Eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti también, Enrique, por tu ponencia y, bueno, pues por seguir aportando, ¿no?, nuevos temas para la reflexión en esta época de grandes cambios. Vamos a hablar ahora en la siguiente presentación sobre cómo aplicamos la transformación digital en la formación en fabricación. Y para eso nos va a contar su propia experiencia en el centro en el que trabaja Sue Griffith-Smith, que es vicepresidenta de Fabricación Avanzada, Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el Ivy Tech Community College de Estados Unidos. Ms. Smith works routinely with employers to ensure. Estatu Batuetan dihardu, orokorrean enpresekin lan egiten du, batez ere ikasketak eta industriaren premiak lotzeke. Besterik gabe, guregana hurbiltzeko eskatuko diogu. Eskerrik asko eta egunon, zoragarria da zuek guztiak hemen ikustea eta herri honetaz gozatzea. Niretzat ohore handia da zuekin egotea eta elkarlan hau lantzea. Eskerrak eman nahi dizkiot batez ere teknikari, Inigori eta Susanari egindako lan handiagatik. Zoragarria izan da antolatzeko modua, benetan lana handia egin dute, eta esperientzia zoragarria. Eta beraz nik uste dut baietz txalo jotzea merezi dutela. Beste behin, eskerrak eman nahi dizkizuet lankidetzan aritzeko aukera eskaintzeagatik. Eta hau esan da, transformazio digitalari buruz hitz egin nahi dut, baina fabrikazioan ze ondorio dituen azaldu nahi dut, Indianan zer egin dugun erakutsita. Gure lanbide heziketa nola dagoen esango dizuet, eta gero eraldaketari buruz, edo transformazio horri buruz hitz egiten hasiko nahi. Baina honekin batera, Mark Twain aipatu nahi nuke, gure idazle handienetako bat. Orain dela 100 urte esan zuen, inori ez zaiola horren beste gustatzen aldaketa, aurrei baino gehiago. Denok dakigu, ezta, batzuetan aldaketaren ganako jarrera ezkorra daukagu, eta ez dugu gogo ondirik aldatzen hasteko, baina gure zentroetan behintzat garbi daukagu hori bultzatu beharra dagoelako. Gure ustez aldaketa ezinbestekoa da, beharrezkoa da,
aurrek pentsatzen duten modu berean. Eta hau esan da aurkezpenarekin. Hasiko naiz, ea lortzen dudan horria pasatzea. No? Oh, now it's working? Okay, great. All right. Badirudi ondo dagoela, eskerrik asko. Aibitzek zentrua Indianan daukagun zentroetako bat da. Leku hartako lanbide heziketako zentrorik handiena da. Indianan ikusten duzu hor, 19 kampus ditugu eta 40 kokaleku estatu osoan. 75 komunitate baino gehiagorekin lan egiten dugu eta 6.000 bazkide baino gehiago ditugu eta 160.000 ikasle inguru urtero. Eduki asko eskaintzen ditugu, klaseak aurrez aurrekoak dira batzuetan, baita online bidezkoak ere, virtualak ere bai. 22 laborategi ditugu, mapan ikusten dituzuen puntu horietan. Indiana hor daukazuen mapan, estatu batuetan erdi inguruan daude. Estatu batuetako bide gurutzean dago, ekialde, mendebalde, ipar, ego, tarte horretan. Estatu garrantzitsuenak gertu daude eta beraz gure estatuan fabrikazioak leku garrantzia handia dauko. Herritar gehienengandik egun batean sartzen zara, Koloradora 24 orduan iristen zara eta ekialdeko kostalde gehienera ere bai. Beraz gu hor erdigune moduko batean gaude eta esan bezala fabrikazioak leku handia dauka gure estatuan. Eta hori hala izanik, fabrikazio aurreratuko ingenieritzako eta zientzia aplikatuetako zentro bat daukagu. Nik bertan lan egiten dut, urtean 10.000 ikasle ditugu, eta esan bezala 22 ere bai. Baina gu batez ere gaur egun teknologia digitalean ari gara. Karrera horiek eskaera handia daukate gizartean, jende askok nahi du lanpostu horretara iristea, soldatak handiak dira, gure programetako askok hegazkin gintzakin, nekazaritzarekin, automobilekin eta bioteknologiakin daukate zer ikusi. Eta beraz, zein da gure misioa? Gure ikasleak lan merkatuan sartzeko prest egotea eta horiek garatzea. Baina horrekin batera unibertsitatera joan nahi dutenei ere eskaintzen diegu prestakuntza. Kredentzial akademikoak pixu handia daukate guretzat, gure ustez kontuan izan behar ditugu, ez ditugu atzera utzi behar, eta azalduko dizuet. Behar bada ezagutzen duzue gure ingenieritzako zentro hau. 5.000 ikasle inguru ditu, 5.000 graduatu inguru, guk 1.168ko media daukagu. Kontestu horretan, guk eskulanaren 12% inguru eskaintzen dugu, eta beraz, aibitzek prestakuntza handia ematen du. Beste egiaztagiri batzuk ere ematen ditugu, edo baditugu, Siemensena eta beste batzuena ere bai. Hoiek dira guk eskaintzen ditugun krediturik garrantzitsuenak. Gure karrera hauek, 11tik 8 gure prestakuntzako estrategiak erabiltzen dituzte. Gure ikasleek ikusi duzuen nahiko soldata handi hartzen dute. Eta orain fabrikazioari buruz hitz egingo dut. Estatu batuetako fabrikazio estatu nagusia da, badira beste batzuk, Wisconsinek esaten du haiek direla lehenengoak, baina gure ustez estadistikoki gu gara lehenengoak. Nolabait esan, Euskadiren antz pixka bat ere badauka. Gure PIFA 130 ingurukoa da, Euskadikoa 120 ingurukoa bada ere. Ibilgailuen
fabrikazio konzentrazio handia daukagu, Toyota, Honda, izen ospetsu horiek hor fabrikatzen dute gure estatuan, baina horrekin batera osagaiak ere egiten ditugu. Hor ikusten duzue goiko aldean, argazki horretan nola fabrikatzen zen, hori Mark Twainen garaikoa da, argazki hori, eta orain behean ikusten duzue nola fabrikatzen den gaur egun. Erakutsiko dizuet gure ikasleak zen enpresetadrako prestatzen ditugun. Aurrera xago egingo dut. Horrekin batera, medikuntzako tresneria ere lantzen dugu, ortopediaren munduko gune nagusia hemen dago, eta guk horientzako ikasleak ere prestatzen ditugu. Hor lor dezakezu esate baterako zure mokor kostumizatua. Baina, beste enpresa batzukin ere lan egiten dugu. Hau da, elikagaien munduan ere ari dira. Honek guztiak erronka handiak sortzen ditu eta aukerak ere bai, estatuarentzat. Esan bezala, 15.000 lanpostu inguru daude fabrikazioan, gaur egun, Indianan, eta horrekin batera, 850.000 betetzen ez direnak estatu batuetan. Hor, utxune handia dago. Eta guretza garrantzitsuena, batetik ikaslengana iristea da. Hau da, guk izen ona lortu nahi dugu, batzuetan ikusten da lanbide heziketa ez dela oso gauza erakargarria, jende gehiena pentsatzen du fabrikazio modu hori Henry Forden garaikoa dela, baina ez da hala. Star Warsen fabrikazio moduan egongo ginateke, nolabait esan, baina jendeak oraindik hori ikusten du. Gure estatuan ia ez dago langabeziarik, eta orduan ez da erresa eremu honetara jendea erakartzea. Badaude beste eremu batzuk, osasuna eta abar erakargarriagoak direnak, eta beraz ez da lan erresa gurea. Horrekin batera badago beste erronka bat, gaur egun aldaketa digitalak handiak dira, fabrikazioan asko aldatzen ari da, eta hor zaila da aurrera egitea. Eta hori esan da, estadistika batzuk eman nahi nizkizueke zein egoeratan gauden hobeto ikusteko. Gure ikasle gehienek egun osoan lan egiten dute eta zati batean ikasten aritzen dira. Badira batzuk ez dutenak egun osoz lan egiten, eta horien kasuan esan behar dugu munduko big dataren gehiena 180 orain dela 2 urte sortu zen. Beraz, graduatuko dira 180 hori izan gabe. Gero beste arazo bat ere badago, kotxe bat erosi nuen udaberrian, eta hori ordenagailu hori zaharkituta geratu da, aldaketa etengabea delako. Beraz, kontestu honetan hezkuntza ezinbestekoa da, hor egon behar dugu The fourth industrial revolution technology is really changing the game. There will be a fundamental shift in what consumers want and need. They want it faster, they want it customized, they want it personalized. So all of your value chain has to be designed accordingly. Almost all companies are doing something around digital and analytics, but many of them have not really found a way to scale. Companies are stuck in what we defined as the pilot prototype. They are trying thousand flower blooms approaches and are not very focused on how they are really creating early business impact. For the very first time, advanced manufacturing technologies are helping companies transform the value chains end to end and develop new business models. Lighthouses are the most advanced factories in the world, so are points of lights for the broader community of manufacturers. We define by 3W. One is a work reduction, how to be leaner, and one is a waste reduction, how to be greener, and worry reduction, how to become worry-free. We are changing almost all of our product definition, configuration management, ERP system to be faster. That's the thing. They are hyper-connected, which allows them to have all the devices synchronized and be able to make the most out of the data.
we decided early stage to focus on robotics, on sensorics, on analytics, and on visualization, all that embedded in an end-to-end connectivity environment. We are more efficient in terms of maintenance, in terms of deliverable, in terms of reliability. We have seen benefits in terms of cost savings. We have seen opportunities to accelerate product introductions. We have seen the capability to actually upskill our people. Every year, we train our workers on data sharing, information, performance improvement in production. And then we train them on the usage of the technical tools, the digital tools. We want to leverage digital to augment their capabilities, eliminating the unsafe, the repetitive, and non-value-added tasks of the supply chain. There's huge benefits on the sustainability standpoint for being a lighthouse. We're able to very accurately understand what our waste is. And that's not just material waste, but also energy waste. There's a nimbleness and there's an efficiency that comes with applying these principles that today make business sense. They will soon be required in an economy, in an environment, in a world that is cycling much faster than it is today. There is room for companies to be working together, learning from each other, and establishing new partnerships. So, no small task to get to that. Beraz, lan handia daukagu egiteko, maila horretara iritsi nahi badugu behintzat. Baina honek guztiak ze eskatuko digu, gaitasun tekniko batzuk eskuratzea, hori bai noski, baina baita beste oinarrizko gaitasun batzuk ere, soft skills deituriko horiek. Hori ere landu beharko da. Izan ere nora iritsi nahi dugu, aldaketa horiek burutu nahi ditugu, eta horretarako argi ibili beharko dugu. Hemen esaten zanez, etengabe ikasten jarraitu behar dugula, bai, hori bai, baina, bueno, hori etorriko da. Hemen ditugu 4.0 industriaren osagaiak, ez? Laugarren industria iraultza horren osagaiak. Bakoitzea ikusten badugu, hor daukagu, ikusi beharko dugu, hori ikasketetan nola sartu beharko dugun. Baina hori guztia, enpresen premiak kontuan izan, azken batean guk nahi duguna da gure langileak ondo prestatzea. Eta helburu hori izanik zer egin genuen. Ikusi genuen zeintzu ziren kompetentziak eta zeintzu ziren etorkizuneko langile horiek prestatzeko moduak. Enpresekin lan egiten dugu, ikasleekin, lankideekin, eta konturatu ginen ikasleek kredentzial horiek metatzen joan nahi dutela, titulu horiek lortzen nahi dutela, mikrokredentzial batzuk, eta horiek metatzen doaz, lanbide edo ibilbide profesional bat lortzeko. Horietako batzuk gure programekin bateragarriak dira, edo bakoitza bere aldetik aurrera doana ere bai. Batzuk behar bada logistikari buruz ikasi nahi dute, edo suministrokateari buruz, baina gero ikusi behar dena da, hori gure ikesketa planean nola sar daitekeen, ikaslek prestakuntza egokiena jaso ahal izateko. Eta prestakuntza ibilbide horietan nola sartu ikusteko. Datu hauek guztiak elkarlotu nahi genituen, eta hori egiten saiatu gara. Gure web horrian badukazue informazio hori, eta pasatuko dizuet. Baina zein izan da erronkarik handiena? Erronkarik handiena, honi guzti honi simulazio bat ematea, errealitate bihurtzea, eta hori dena ikasketa planen barruan egitea. Atzo, zuen ikastetxeetako bat ikusi genuen, Miguel Antuna ikastetxea, eta ikusi genuen nola ni esaten ari naizen hau egiten ari diren hor bertan. Denok ari gara metodologia horiek landu nahian. Eta metodologia horrek ez digu bideratuko bakarrik ikaslei prestakuntza ematea, erakargarri ere bihurtuko gaituzte. Eta nola antolatzen dau, hemen baditugu zertifikazio batzuk, edo egiaztarik batzuk, Siemensek edo Fanokek edo onartutakoak eskatzen dituztenak, edo beste batzuk behar bada berriagoak dira, esate baterako Sakarena,
sektore automotibo inteligenteko elkartea da hori, guk egiaztagiri horiek guztiak edo kredentzial horiek zehazten ditugu, behar bada 18 kreditu dira, gero 30, edo gero 65, joango dira horiek gutxika lortzen, eta horrek behar bada unibertsitaterako bidea ematen du. Baina, hemen zein da garrantzitsuena, ibilbide horiek guztiak sortu behar ditugula, ikasleek bide bat edo bestea hartu alizateko eta ikasten jarraitu alizateko. Gero enpresa jakin bati begira. Badaude beste enpresa batzuk hemen gora edo bera egiteko bidea ematen dutenak. Zedek daukagu hor adibidez, logistikaren arloan dabilena, gure programaren barruan parte hartzen du. Cummins Engineek adibidez zer nahi du, ingenieritzako teknikariak nahi ditu, hori beste ibilbide bada, gure graduetako bat hortan dabil. Daukagu gero automozio inteligenteko beste sare bat, eta Frantziako enpresa batek bide hortan lagundu digu. Beraz, esan nahi dudana da, hainbat sarbide dauzkatela ikasleek, batetik edo bestetik sar daitezke, eta bide batetik edo bestetik irten. Eta hor askotan zenbait disiplina ere elkarna hasten dira. Eta askotan enpresa berak ere eskatzen digu zer nahi duen. Askotan esaten digu, persona jakin bat behar dugu, mekanikaz dakiena, elektrizitateaz dakiena, eta ziberseguritateaz dakiena. Eta kasu hortan, batzuetan, programa berezi bat, ikasketa berezi bat sortzen da, langile, perfil horretako langileak sortzeko. Beraz, esan bezala, 4.0 industriari buruz hitz egiten ari gara, atzo ere aipatu zen zerbait, eta enpresak ere horretan ari dira, batzuk 3. edo 4. iraultzan, beste batzuk 2. edo 3. Badakizu zuek ere, enpresa guztiak ez daude maila berean, baina hemen gakoa zein da. Nola definitu gure kurrikulunak ikasleak modu egokienean prestatzeko, 3. iraultza honetan prestatzeko, baina 4. begira. Eta hemen bada beste elkarte bat, asko lan egin dugu honekin, sakat zertifikazioaz arduratzen da, Estatu Batuetakoa da, beste herrialde batzuetan ere badaude, okerrez panago, Boeingekin eta beste enpresa batzuekin lan egiten dugu. Badaukagu hor checklist bat, oso gaitasun zehatzak eskatzen dituena, eta guk 4 mailatan sailkatu genuen, batetik daukagu oinarrizko maila eta gero gauzen interneterako 4. maila daukagu. 4 maila horiek ditugu, eta hori egin ostean gure ekipoekin lanean aritzen gara hori guztia egiazari jakin batzuetan bihurtzeko, edo estandar jakin batzuetan bihurtzeko, nolabaiteko praktikaldi bat sortzeko. Irakasleekin ere lan egiten du, eta askotan irakasleak ez dira industrian egon, igual 20 urtez ez dira joan enpresa batera, eta esplikatu behar digu, aldaketa horretan ere aurrera egin beharra daukatela, prestakuntza behar dutela irakasle horiek ere, beharrezko egiaztagiriak ere ematen dizkiegu, eta orain gure irakasleak 125 lanaldi osoan ari da, besteak lanaldi partzialean, horrek alde txarrak eta onak ditu. Zer da alde ona? Industria ere ezagutzen dutela, baina bestetik ez da ona, ez daudelako 100% gure ikastetxeetan. Baina, nola lortu denek ideia bera izatea eta norabide bera jarraitzea, horretan ari gara, hori bultzatu nahi dugu, eta horregatik gure egiaztagiri edo titulazio hauek modu integratuan lantzen dira. Hemen erakutsiko dizuet nola egin dugun. Hau enpresen zerrenda bat da. Hainbat enpresa daude, batzuk arlo batean ari dira, beste batzuk bestean, gu elkarlanean ibiltzen aritzen gara,
hain zuzen ere gure kompetentzia hauek enpresen premietara egokitzeko. Hau gure checklista da, orain hemen pantailan daukazuna. Enpresekin bilerak egin genituen, formato akademiko jakin batekin, eta galdetzen dieguna da, 4.0 teknologiari buruz zer da behar duzuena, eta hau da, atera genuen zerrenda. Gero, gehiago zehazten dugu zein diren gure ikastaroen helburuak, eta horrela egiten dugu aurrera. Lehen SATA elkartea edo aliantza aipatu dut, hoiekin elkarlanean ari gara, eta eurak esaten du adibidez, lehenengo maila oinarrizko gaitasunak dira, eta hori kolore urdinez agertzen dena da. Gure ikasketa planean, oinarrizko gaitasun horiek sartzen dira. Gero pasatzen gara, hurrengo mailara, bigarren mailara, hori da hor berdez agertzen dena, hor agertzen dira, eskatzen ziren gaitasunak, bigarren maila horretan. Esan bezala, berdez ageri direnak. Ikusi genuen, gure ikasketa planean, hori ja jasota zegoela, baina gero eguneratu egin behar izan genuen, eta hobetu ere bai, eta gero robotikara eta automoziora pasatu ginen, gure ikasketa planetan ageri ziren, baina beste behin eguneratu beharra zegoen, hobetu beharra zeukan. Eta ondoren azkenengo mailara joan ginen, gauzen interneta deituriko horretara, eta hemen arazoak izan genituen, ze gorriz dauden horiek guztiak landu gabe genituen gure ikasketa planean, adibidez datuen analisia, machine learning, inteligentzia artifiziala, hori guztia etzen ageri gure ikasketa planetan 3. mailan geundelako. Beraz, oraindik ez ginen 4. iraultza industrialera iritsi. Beraz, hartu genuen gure ikasketa plana, zer ez dugun ikusi eta horretarako beste gradu berri bat ari gara garatzen. Saka aliantzarekin lan egiten badugu enpresa bat Indianan Amatrop izeneko, ez dakit ezagutzen duzue, eta han egiten dira simulazioari gehienak. Eta moduluetan dauzkaten simulazioak ikustitzakegu, oso errealistak dira. Eta banakako kredentzial hauek izugarrizko ongi etorria izan dute enpresen aldetik, eta gero gure programen barrura sartu ditugu. Gero, gainera laborategiak eguneratu beharra ere izan dugu. Hemen ikustezakezue mekatronikako laborategi bat, ezagutuko duzu, hainbat osagai dauzka eta hainbat funtzio betetzen dituzte. Baina, dena sistema baten barruan dago gaitasun guztiak bertan garatu edo landu ahal izateko. Gu maila honetan genden. Eta gero, sensoreen maila ere sartu genuen, eta gero kontrol automatikoko maila ere sartu genuen, eta gero sistema osoa hobetu egin genuen, eta momentu honetan telefono mugikor bat nahikoa da gure laborategia kontrolatzeko eta datu guztiak ikusi ahal izango ditugu. Baina laborategi eta laborategitako batzuk ez zeuden maila horietan, eta horregatik beste maila batera pasa behar izan genuen. Aurkezpenaren amaieran erakutsiko dizkizuet gure laborategi batzuk. Momentu honetan gu hemen gaude, nahi duguna da maila honetara ere iritsi. Baina 4.0 industria implementatzeko garaian darabilgun prozesua hartze baldin badugu, ikusiko dugu industriak ere gauza bera egin duela. Lehenik eta behin ulertu behar da enpresetan zer gertatzen den. Hainbat fase dauzkate, gero prozesua neurtu egiten da, lean fabrikazioarekin dauka zer ikusia, baina gu lanbide heziketako ikastetxea gara, ezta? Eta honek defizit bat sortzen digu. Prozesu hauek martxan jartzen baldin baditugu, gero aurrera eta aurrera egin behar dugulako etengabe. Gaitasunak geroz eta ugariagoak dira. Gu hezitzailea gara eta hezitzaile modura irakasleak ere hezitu behar ditugu, langileak ere hezitu behar ditugu, ni nire lehendakariaren gana joango naiz eta esango diot, ara, $2 milioi behar ditut gure laborategiak eguneratzeko edo beste zerbaitetarako. Hau da, prozesu bada, heziketa prozesu bada eta danak hartzen ditu bere baitan. Gainera, gogoratu behar da,
teknologia berriak ezin ditugula alde batera utzi. Oraindik gure industriatako asko maila diferentetan daude, eta horregatik irakasleak eguneratu egin behar dira, eta itinerario edo bide berri horiek lortu behar dira, eta hori dena gure prozesuaren barruan dago. Eta orain gure ikasleak infinito.0 honetarako ari gara prestatzen. Izan ere, urte gutxi barru ez dakigu zer gertatuko den ordenadoretan, ez dakigu big data hori zer izango den, eta 2 urte barru ez dakigu gure ikasleek zer beharko duten, baina badakigu orain baina askoz gehiago beharko dutela, hori badakigu, eta horregatik, beste heziketa modu bat eman behar diegu, eta heziketa horretan gaitasun gehiago eman behar diezko, gaitasun horiek meta ditzaten eta beren buruak hobetu eta eguneratu ahal izan ditzaten. Hau da, enpresarekin izugarrizko harremana daukagu eta horrek malgutasun bat eta arintasun bat ematen digu. Orain bideo bat erakutsiko dizuet, eta bideo honetan gure laborategi bat eta beste laborategi batzuk ere ikusiko dituzue. Eta hemen ikusten duzuen egunerak eta lanak gure laborategi guztietar egingo ditugu. Ikus dezakezuenez. Hemen prestakuntza mekatronikoa daukagu, errobot autonomo bat. Bere kaxa joaten da, eta bere kaxa ekartzen dizkigu osagaiak edo komponenteak. Laborategi hau Indianan dago. Ez duzu inor ikusten, ez da? Ez da bil inor hemen, ez dago pertsonarik hemen. Hau Chicagotik gertu dago, jakin dezazuen. Beraz, ez dago inor, ez dugu pertsonarik ikusten. Pertsonek, jendeak programazioa egiten du, hori bai. Hau da, gure itsasargi deitzen diegu, itsasargi enpresetako bat. Gure jendeak, gure ikasleak, lanpostu berri hauetarako ari gara prestatzen. Tresneria ekipo hauek erabili beharko dituzte. Hemen ikusten duzu, esate baterako logistika sistema bat ari da garatzen makina hau. Ia hipnotikoa da, ez da? Eta ikasleek hau prestatu behar dute, eta guk ikasleak honetarako prestatu behar ditugu. Hemen azken batean software bat daukagu, eta softwareak egiten du makinak hau egin dezan. Eta software hori mugikorretik erabili edo baliatu daiteke. Hortaz, beste behin ere, etorkizuneko langileak ari gara prestatzen, eta gradu hau garatzen duen lehen zentroa gara. Badakita zuek ere bazabiltzatela hemen, Europan zehar hainbat lekutan egiten dela hori, 19 ziurtagiri dauzkagu sakarekin hau garatzeko. Hortaz, sakarekin, gure bazkidearekin gertutik ari gara lan egiten, momentu oro ikustezaku merkatuak zer behar duen. Eta gainera, horrela, errazagoa da zertifikatuak eguneratzea. Eta horrela, ikasketa plan guztia ere egunera dezakezu, ikastaro txiki hauetako bat eguneratuz. Heziketaren eraldaketa digitalak guretzat ekarri du enpresekin gertutik lan egin beharra. Zertifikatu edo ziurtagiri hauek garatu beharra, laborategiak eguneratu beharra, eta irakasleak prestatu beharra. Kredentzialak edo egiaztagirekin lan handia egin dugu, ikasketa ideia ere garatu dugu, irakasleak prestatzen jarduten dugu, horretarako hainbat modalitate erabiltzen dugu, atzo esate baterako errealitate virtualeko adibide batzuk ikusi genituen, simulazioa, online ikasketak, mistoa ere bai, baina batez skill edo gaitasunetan zentratzen gara, esate baterako zibersegurtasuna, datuen analisia, ardura soziala, baina baita ere etika. Duela aste pare bat edo, urriaren 23an uste dut izan zela, Indianapolisen, Indianapolis 500 egiten den horretan,
lasterketa ospetsu bada ezagutuko duzue. Ibilgailu autonomen erronka bat antolatu genuen. Eta mundu guztitik etorri ziren hainbat eta hainbat ekipo, eta saria $1.000.000 zen, eta oso gauza interesgarria izan zen, ikusi ahal izan genuelako, hainbat kontzeptu etiko sortu zela ikaslei buruz hitz egiten dugunean, eta ibilgailu autonomoriek zer ekarriko duten ikusi genuenean. Eta horregatik hainbat gauzei buruz hitz egin genuen, eta esate baterako algoritmoi buruz hitz egin genuen. Hau da, sistema hauetanak nola ari diren programatzen, hau da, fabrikazio adimentsuari buruz hitz egin genuen, eta egoera harretan, ibilgailu autonomoak gidatzen ari da, eta jabea atzeko eserlekuan doa, ezta? Eta halako batean kamioi bat ikusten dute. Zer egingo du ibilgailuak? Giratu egingo du, eta orduan autobus geltoki batean dauden ikasleak joko ditu, edo bestela beste ezkerretara egingo du ibilgailuak, eta orduan jabea atzeko eserlekuan doana hilko da. Hau da, erabakiak hartu behar ditu ibilgailuak, eta horretarako galderak egin behar dizkio bere buruari. Olako gauzak behar ditugu gure ikasleentzat. Eta uste dut atzo aurkezpenetako batean norbaitek esan zuela, guk naiz eta hainbeste robot eduki, robotak mantendu egin behar dira, ezta? Eta horretarako anima behar da, bai? Eta ni arrazoia ematen diot. Beti beharko du norbait teknologiaren atzetik. Hor da zuen nire helbide elektronikoa argibideren bat edo zalantzaren bat baldin badaukazue. Eskerrik asko. Thank you very much to you, Ms. Sue Griffith. Eskerrik asko. Y que bueno, antes se me ha olvidado a la hora de presentarla, y es que es una de las personas que están asesorando a la administración de Joe Biden a la hora de llevar adelante el plan de reactivación económica post-COVID, en lo que se necesita, sobre todo en materia de infraestructuras básicas. O sea que, bueno, un dato muy importante que pues me gustaría recordar también. Y bueno, su presentación pues nos ha llevado directamente a la presentación del próximo ponente, que ya lo tenemos en el escenario, que es Steven Daunt. Y va a hablar de la industria 5.0 y los retos para la educación y la formación. En este momento en el que, claro, estamos en una revolución que quiere poner al ser humano, a las personas en medio, pero bueno, él estaba hablando antes y me dice es que hace falta implementar muchos ajustes. Así que nos va a hablar de los resultados de la investigación que ha realizado para que toda esa tecnología tanto estudiantes, centros, la tecnología y las empresas pues se puedan ajustar y bueno, pues llevar una relación lo más armónica posible. Steven Daunt es investigador senior de TNO, es una organización de investigación, según me ha dicho, una especie de Tecnalia en los Países Bajos. También es profesor de la Universidad de Lovaina. So I give you the floor. Welcome to the stage. Egunone. Buenos días. So you've heard a lot about Industry 4.0. Bueno, makina bat gauza esan dira 4.0 industriari buruz, banik 5.0 industriari buruz hitz egingo dizuet. Lanbide heziketarako erronka batzuk badakartzalako. Tira, Europako batzordeak esan du hau enpresetarako challenge edo erronka bat dela, ezta? Europako enpresek humanozentrista bihurtu beharra daukate. Jasangarriagoak bihurtu behar dute, eta hau izugarrizko erronka da, oraindik ez garelako gai hauek lantzen hasi. Gainera, lanbide heziketarako ere erronka izugarrizkoa dakar. Nik neuk esate baterako proiektu bat daukat eskuartean, Bilot 4.0 izena duna, 4.0 baina haratago. Eta tituluan ikus dezakezunez, 4.0 industria baino haratago joan beharra daukagu. Europako batzordeak aurtean esan duenean 5.0 industria jarri duenean mai gainean,
benetan guk iradokitzen genuenarekin bat zetozen. Eta nik ez dut Beyond Lau 4.0 proiektuari buruz hitz egiten. Gini proiektua ere gogoan daukat. Gure proiektu bada eta nire lagunak edo lankideak hemen daude, hemen bertan daude. Baina tira, 5.0 industriari buruz hitz egiten dugunean eta erronkak ulertu behar baldin baditugu, lanbide heziketaren erronkak ere ulertu behar ditugu. Az gaitezen. Eta hasteko, duela 15 bat egun izan nuen elkarrizketatxo bat ekarriko duko gora. Holandako enpresa bateko kontseilaria zen, azken 25 urtean 125 hazi da enpresa hau, eta hark esan zian, tira, azten jarraitu nahi baldin bat dugu datozen 25 urteetan ere, hazkunde ritmo horri eutsi nahi baldin badigu, zuek sortzen dituzuen graduatuek, pentsakera erabat ezberdina behar dute. Azten jarraitu nahi baldin badugu, hori ezinbestekoa da. Gaur egungo ikasleek ez baitute zuzen pentsatzen. Graduatuek uste dute amaitu dutela beraien heziketa bidea. Lortu dutela diploma bat eta kitxo, ezin dutela gehiago ikasi, eta hori ez da horrela. Gure enpresak aurrera egin behar du, aldatu egin behar du, eta aldatzeko prestakoen jendea behar du. Badute beste ideia oker bat ere graduatuek, ikasleek, uste baitute, enpresa berriak enpresa hierarkikoak direla, eta beraien karrera profesionala lehiaketa moduko bat dela eta beraien lankidekin borroka egin beharko dutela gora iristeko. Eta ez, horrek izugarrizko zailtasunak dakartza gure enpresara, guk beti gauza berriak garatu behar ditugulako. Orduan, enpresa hauek zer nolako graduatuak edo ikasleak behar dituzte. Lehenik eta behin ikasleak pentsatu behar du bere diploma abia puntua dela. Aukera bat. Garatzen jarraitzeko bide bat, eta garapen bide horrek ez duela mugarik edo amaierarik. Ez dago amaierarik, teknologiak, enpresaren teknologiak ere ez duelako amaierarik. Atzo entzun genuenak, iaia zaharkituta dago. Eta enpresa hau garatzen ari den teknologia bihar etorriko da merkatura. Horregatik, horrelako ikasleak edo langileak behar dituzte. Bigarrenik, langileek edo gure graduatuek ulertu behar dute, ez dela moduko profil bat daukan ikasle soil bat, ez. Hau da, teknikoki gauza asko jakingo ditu, ulertuko ditu sistemak, baina gehiago behar du. Enpresa ere itxurakoa da, zelaia da, laua da, ez da hierarkikoa. Eta graduatua enpresa honetara iristen denean horixe egin behar du. Enpresan dauden horiek bultzatu egin behar dituzte, hobetzera. Graduatuak beste ezaguera batzuk ekarriko dituelako, eta oraintxe entzun berri dugu, ez da? Graduatu berriek azken teknologiak ezagutzen dituzte eta oso lagungarriak dira lehenagotik lanean ari direnei aurrera egiteko eta hobeto garatzeko. Esan dudan moduan, gure enpresa hau urtean 125 ari da azten. Baina, gainera, enpresako pertsona bakoitzak prestakuntza jasotzen du doainik garatzen jarraitu ahal izateko. Ikasten jarraitu ahal izateko. Langileen 8% gutxi gora bera ari da urtero prestakuntza ikastaro batean ikasten. Titulazio berri bat lortu nahian. Eta hori enpresak berak finantzatzen du langilek aurrera egin ahal izan dezaten, baita enpresa barruan ere. Eta jakina, hori oso asegarria da, oso adibide politia da, baina zer esan nahi du horrek lanbide heziketarako? Ala adibide soil bat besteik ez da, salbuespen bat besteik ez da. Ikustitzagun datuak. Joan gaitezen Eurofoundera. Gaur goizean,
Enrique izan dugu hemen, Eurofonden lan egin du eta emaitza hauek ondo ezagutzen ditu. Eurofond, Europa mailako agentzia bada, eta ikerketa lanak egiten ditu jakiteko enpresetan eta lan munduan zer ari den gertatzen. Eta 2019 urtean inkesta bat egin dute 30.000 enpresa Europarren artean, horietako batzuk Espainiarrak, jakiteko zer egiten ari diren. Eta datu horiekin guztiekin taula moduko bat sortu dute. Badakite, enpresa batzuek asko inbertitzen dutela langileengan, prestakuntzan, soldatetan, aukerak eskaintzen, baina aldi berean asko inbertitu dezakete baita ere parte hartzean, langileen implikazioan. Horiek dire dimentsioak, konforme eta dimentsio horietan laukitxo ikusiko ditugu, eta Europako enpresak laukitxo horietako batean daude. Batzu dira low, basu-basuak, enpresa. Tira, lauki hauek lagungarriak dira enpresaren praktika eta lenguaia ulertzeko. Bi gauzak bateratsu joan behar dute, hau da, nolako lenguaia, alako praktika, ezta? Baina tira, joan gaitezen low enpresa hauetara, az gaitezen. Hemen lenguaiak edo hizkuntza ez da tor bat praktikarekin, enpresa hauetan. Enpresa hauek existitzen dira, baditugu horrelako enpresak. Guk nahiago genduke bestelako enpresa batzuetan lan egin. Nori ez zaio inbertsioa gustatzen, nori ez zaio implikazioa gustatzen, baina low enpresak ere baditugu gure artean. Goazen aurrera, beste enpresa batzuetan asko inbertitzen da, baina ez daukate horrelako ikuspegi orokorrik. Ez dute bideoa zabalik ikusten aurrera egiteko. Badituzte sistema batzuek, baina bertako langileak ez daki zertako ari den prestatzen, ez daki bihar non egongo den. Eta gero, bada beste laugarren mota bateko enpresa bat, eta enpresa hauetan asko hitz egiten dute aldaketari buruz, teknologia berri buruz, baina ez du inbertitzen. Beraz, lau enpresa mota, laukitxo hor ikusti ditzakezuenak, eta laukitxo bakoitzean enpresa mota bat daukagu. Eta Europan gehienak ze laukitxotan daude, hemen ikustitzakezue datuak. 80%, enpresen 80% Europan inbertsioa altuko laukitxoan daude, eta implikazioa altuko laukitxoan daude. 25% hor dago. 22% low kategorian edo mailan daude, hau da inbertsio gutxi eta implikazio gutxi, eta guk ez dugu hor lan egin nahi, ezta? Eta gero bada beste kategoria bat importanteena esango nuke. Eta beste kategoria honetan inbertsio handiak egin dituzte, baina ez dute perspektiba handirik. Hau da, ez dakite oso ondo langilek zer egin behar duten aurrera egiteko. Eta Espainian, enpresen 22% goran dago, ezta? Baina Suedian 45% da goiko laukitxo horretan dagoena, beraz, badugu zer egina oraindik. Eta importantea alda goiko laukitxo horretan egotea. Da, emaitzen arabera, high laukitxoan dauden enpresak, ongizate handiagoa eskaintzen diete langileek uste dute asko hobeto daudela beste enpresetako langileak baino. Eta etekina zer esan etekinari buruz? Bada, iaia 25% etekin handiagoa lortzen dituzte beste enpresa batzuek baino. Beraz, fakturari buruz ari gara hitz egiten, etorkizunari buruz, perspektibei buruz eta inbertsioari buruz ari gara hizketan. Beraz, guk nahi dugu goiko laukitxo horretan egon, ezta? High enpresa horietako bat izan nahi dugu. Konforme. Orain, 5.0 industriari buruz hitz egingo dizuet. Konturatu dira 4.0 hori ez da bilela nahi zituen emaitzak lortzen. Hau da, 4.0 industria teknologian bakarrik zentratzen da, nagusiki teknologian eta etekinetan. Eta horietan bakarrik zentratzen bagara, low beko ezkerreko laukian gera gaitezke. Baina guk ez dugu hori nahi, gure enpresek beste zerbait nahi dute. Gizatasuna ere nahi dugu gure lantegietan. Hau da, langileen garapen gaitasunak landu nahi ditugu. Beraz,
beste zerbait behar da. Erresilientak ere izan behar dugu, jasangarriak ere izan behar ditugu, top 26an egon nahi dugu. Bueno, hori guztia behar dugu Europako enpresa guztietan. Hori ere behar da. Notes to talk. Nik zuzendaritza nagusi honetatik hitz egiten dizuet. Eta ze aipatu dut? Gizatasuna kontuan hartzearen ideia hori, human center hori oso individualista da, normanakoan oinarritzen da, eta nire ustez hori beste gabe ez da nahikoa, beste zerbait ere behar dugu. Teknologiak gehiago landu nahi ditugu, beraz, kontua ez da bakarrik gizakian zentratzea, baizik eta gizartean. Ez gizakian pertsonan bakarrik, ez gizartean. Kontua orokorragoa da. Beraz, 5.0ra iritsi nahi badugu, eraldaketa bikoitza egin behar da. Sistema oso aldatu behar da, eta lanbide heziketako prestakuntza ere. Bai, hau da, 5.0 industria sortzeko, enpresa gehiago beharko ditugu goiko laukiaren eskuineko aldean, baina ez hori bakarrik, enpresak ikasteko gune bihurtu beharko dira, eta trantsizio bikoitz bat egin beharko da. Zer da trantsizio bikoitza? Azaltzen saiatuko naiz. Enpresek lanbide heziketari laguntzea daukate, badaukate hori egitea, lanbide heziketari eraldatzen laguntzea. Eta hori eginda lanbide heziketa ere aldatuko dute. Eta horrekin batera enpresetan mikro prestakuntza eta mikroegiaztakeriak lortu behar dira, eta graduatu kopuruak ere gora egin behar du, baina horrekin batera bizitza osoan ikasten joateko, etengabeko prestakuntzako ideia hori ere landu behar da. Eta laugarrenik eta azkenik, enpresak esperimentazioko gune bihurtu behar dira. Guk herbeeretan badaukagu olako share house izeneko izen bat, kontzeptu bat, lanbide heziketako gune hori berrikuntzako gune bihurtzen da, logistikako berrikuntzako gune. Hau da, hor inguruan dauden enpresa guztiek ikastea daukate, baina ze gertatzen da enpresa txiki eta ertainekin, behin bakarrik daukatela inbertitzea, ez daukatelako dirua ondirik. Eta behin inbertsio hori eginda ez badute arrakasta lortzen behar bada enpresa desagertu egingo da. Beraz, guk hori aldatu egin dugu, eta lanbide heziketako gune horretan enpresek izango dute ikasten joateko aukera. Hau da, lanbide heziketako zentro hori inguruko enpresentzako ikastegi bihurtzen da. Beraz, industriak lanbide heziketari aldatzen lagunduko dio. IB-Teken adibidez lehen aurrekoak hitz egin du, ezta? Hor egiten diren inbertsio horiek egiten dira handiak dira, baina hemen hori zailagoa da, enpresak txikiagoak direlako. Beraz, industriaren eta hezkuntzaren arteko harremana eraldatu beharra dago, beste moduan pentsatu behar da hori guztia. Hau da, hezkuntza izan daiteke enpresa horientzat nolabaiteko bultzada. Hau da, graduatu horiek enpresara beste pentsakera batekin hurbildu behar dira. Enpresan ikasten jarraitzeko gogoa izan beharko dute teknologia berriak etengabe datozelako. Eta horrekin batera ikasleek ulertu behar dute lanlekua innovazioari lotuta, berrikuntzari lotuta dagoela. Kontu ez da bakarrik lan bat egitean, lan egite hutsa, zerbait gehiago izango da enpresa. Kontua ez da dena delako kodea sartzen ibiltzea. Robotak egongo dira, baina, klaro, norbaitek programatu beharko ditu, norbaitek lan egin beharko du teknologia berriekin. Eta, klaro, gehienok askotan ihes egiten dugu. Hor, erronka gogo hori sortu behar da, ez diegu ipurtzuloko bat eman beharko enpresatik alde egin dezaten, ez bultzada emango diegu, baina ikus dezaten lankide hobe
hobea izan beharko duela eta enpresari urrutire iristen lagundu beharko diola. Eta horrekin batera, lanbide heziketako zentro horiek enpresei lagunduko diete ikusten zer den ikaskuntzako enpresa bat, ikasten lagunduko duen enpresa bat. Hor elkar eragin bat sortuko da, eta ikuspegi zientifiko horrek oinarri bat izango du. Mezu hau elkar trukatu nahi nuen zuekin, Beyond 4.0 mezuari buruz hitz egitean, baina zuek beste zerbait izango duzue buruan, ezta? Hor sari handi bat dago, 600.000 milioi euro daude Europako herrialdeen esku enpresei garatzen laguntzeko. Hor ikusi beharko da nola finantziatuko den, baina kontua ez da diru kontu hutsa, eta ez da bakarrik teknologia kontu hutsa. Hemen pentsakerak, mentalitatea garrantzia handia dauka, hau da. Lanbide heziketako zentroetatik irtetzen dutenean, beste pentsakera bat izan behar dute gazteek. Nik hori jaso dut enpresa horretako ordezkariaren gandik. Graduatu horiek pentsakera irekia izan behar dute enpresa horietan lan egiteko. Eta hori lortzen badugu orduan iritsiko gara 5.0 deituriko industria modu horretara. Thank you very much to you, Steve Don, for your presentation. Eskerrik asko aurkezpenagatik. Thank you. Tira, atzotik, hasieratik esaten ari gara, ona etorri garela gure esperientziak, bakoitzaren esperientziak elkarbanatzera guztion artean lanbide heziketa hobetu ahal izateko, eta oraintxe bertan ikusiko duzue horren adierazle bat, izan ere, orain aurkeztu egingo da ofizialki nazioarteko federazio bat, elkarlan horren federazio bat. Now, it's the official launch of the World Federation of Colleges and Polytechnics. Lanbide heziketaren etorkizunari begiratzen dion txosten bat aurkeztuko digu hurrengo hizlariak, eta baita hitz egingo digu lanbide heziketak COVIDaren pandemiaren osteko gizarteari ze ekarpen egin ahal dizkion. Gehiago itxaron gabe, we welcome to the stage Don Ward, President of the World Federation of Colleges and Polytechnics. Well, good morning, everyone. I'm delighted to be here. Egunon guztioi, benetan pozik nago zuekin egoteko aukera daukadalako, leku hau zoragarria da, hiria benetan polita da, eta nik gaur esan bezala adierazpen global honi buruz hitz egingo dut, lanbide heziketaren etorkizunari buruzko adierazpen honi buruz. Lehenbizi hori bai, teknikari eskerrak eman nahi dizkiot, asko lagundu duelako txosten hau idazteko orduan asko lagundu digu, eta esan bezala eskerrak eman behar dizkiot. Badakit denok era askotako teknologiak erabiltzen ditugula, eta terminologia ere ez dugula beti berdin erabiltzen, batzuk lanbide heziketa aipatzen dute, beste batzuk BET, BIT, nik PTET erabiliko dut hori, lanbide heziketa izendatzeko, bale? Hor daukazue pantalla, PTET. Eta hau esan da, zenbait datu orokor eman nahi nizkizueke, deklarazio inklusiboa da, eta testu inguru orokor batean sartzen da. Kontestu horretan, lanbide heziketa eskaintzen duten guztiei eredu jakin bat eman nahi diegu, kontuan izateko zer eragin izan duen COVIDak gure kontestu honetan, lanbide heziketaren kontestuan. Eta landu nahi duguna da erresilientzia nola areagotu eta nola aurrera egin pandemiaren ondorengo garai honetan. Gure ustez PT
PTET-aren garaia iritsi da, lanbide heziketaren garaia iritsi da. Munduan COVID-ak eragindako ondorioak oso larriak izan dira, bai sozialki eta bai ekonomikoki, inpaktua ez da berdina izan mundu osoan, baina denak horri erantzun nahian ari dira. Ikusi dugu pandemiak eragin sozioekonomiko handia izan duela, ez bakarrik pertsonengan, baita herrialde osoetan. Eta beraz, kontestu horretan gertatu dugu adierazpen orokor hau. Eta hor, esaten duguna da, zer nolako eragina izan dezakeen lanbide heziketak justizia soziala hobetzen laguntzeko pandemia atzean uzten hasten garen neurrian. Gure kideak gero eta ahalegin handiago egiten ari dira gazteak prestatzeko, jendea prestatzeko eta gizarteari gazte horiek gero zerbitzu hobea eman diezaieten. Helburua da, ekintzaileak izatea pertsona horiek, eta kontestu horretan gure helburu nagusia zein izan da. Batetik, kontuan izatea zer nolako ondorio ona lor dezakegun gure ahalegina mundu osoan gertatzen bada eta kolektiboki gertatzen bada. Zorigaiztoko virus honek lehen esan bezala gure bizitzetan eragin benetan handia izan du, eta hobetzen goazen neurrian adierazpen orokorrau egin dugu estrategia batzuk eskina ahal izateko, lanbide heziketaren inguruan ideia garbi batzuk izateko. Hain zuzen ere, pertsonek, erakundeek eta organizazioek pandemia ondorengo mundu hobeago bat eraikitzen saiatzeko. Ez dugu ahaztu behar zer nolako kalte egin duen COVID honek. Ikerketak erakusten digu 4 milioi pertsona baino gehiago hil direla, 154 milioi lanpostu galdu dira, 1.600 milioi pertsonak nolabaiteko eragina jasan zuten pandemiaren ondorioz. Hau da, eta beste hainbat modutan milaka eta milaka pertsonari eragin zaie. Baina hori hala izanik ere, datozen urteetan beste aldaketa batzuk ere etorriko dira. Hau da, batzuk esaten dute, 16 pertsonatik batek 2030erako beste lanposturen bat aurkituko duela. Mundu osoko gobernuak ikuspegi honetan lanean ari dira, hau da, ekonomia indartsuago edo erresilienteagoak sortu nahian ari dira. Eta badakigu mundua hobeto eraikitzeko eta pandemiatik hobeto irtetzeko lanbide heziketa ezinbesteko tresna izango dela. Hau da, gure ustez, lanbide heziketa izango da lan horretan eremu garrantzitsuenetako bat. Badakigu, esan bezala, lanbide heziketa ezinbestekoa dela epe laburrean aurrera egiten saiatzeko, lanpostuak berriz prestatzeko, baina ez hori bakarrik. Luzera begirako aberastasuna ekartzeko ere ezinbestekoa da, ze lanbide heziketak berrikuntza dakar, garapena dakar langileentzat, eta industriaren premia kontuan hartzea eskatzen du. Oso tresna ona da lanbide heziketa norbanakoak ahalduntzeko, gainera txirotasuna gutxitzea ekarriko du, gizarteratzea areagotuko du, eta garapen iraunkorreko helburua lortzeko ere ezinbesteko tresna izango da lanbide heziketa. Hemen pandemiak aldaketa ikaragarriak ekarri ditu eta denok ohartu gara teknologiarekin elkarlanean aritu behar dugula, gure kreatibitatea sormena areagotu du, enprendizajea areagotu du, beste modu batean ikasten hasi gara, konturatu gara, mundua gero eta txikiagoa dela informazioa elkartrukatzeko orduan eta ikasteko orduan. Seguru asko, enpresa asko
pikutara bidali ditu, baina segurasko beste asko sortu ere egin dira. Eta zergatik bizimodu berri ontara hobeto egokitu direlako. Beraz, naiz eta pandemiak gauza txar asko ekarri, onurak ere ekarri ditu, eta ezin ditugu onura horiek alde batera utzi. Orain zein da gure lana, munduak orain, gizateriak orain, plataforma handi bat dauka eskura, horren bidez mundu justuago eta jasangarriago bat eraikitzen saiatzeko. Gure txostenean gauza asko aipatzen dira, baina lehentasun batzuk jartzen ditu etorkizunera begira, eta gomendio batzuk ere ematen dizkie gobernu eta erakundeei. Jakina kontuan izan da herrialde horien abiapuntu ez dela bera lanbide heziketari dagokionez. 6 lehentasun eremu daude batetik, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, pandemiak eragindako arazoei laguntzeko. Zer daukago, batetik herritarrei laguntza eman behar zaie pandemiak eragindako ondorio horietan aurrera egiten saiatzeko. Batetik hori laguntza eman behar da. Laguntza eman behar da, gaitasun digitalak erabat garatzeko. Gaur goizean entzun duzue, ikusi dituzue adibide bikainak horren inguruan. Horrekin batera, bizitza osoan ikasten jarraitzeko jarrera hori orokortu egin behar da. Termino hori ezinbestekoa da. Lifelong learning esaten dute inglesez, ez bizitza osoan ikasten jarraitzea. Hori garatu behar dugu, ikasketa planak landu beharko dira, mundu modernoak dituen premietara egokitzeko. Hain zuzen ere, langileak gertu egon daitezen mundu modernu honetan landu ahal izateko. Horrekin batera, eskualde mailako, nazio mailako eta nazioarte mailako lankidintza bultzatu behar da. Izan ere, batzuk eta besteek asko ikasten dugu elkarlanean. Eta beraz hemen esaten da, lanbide heziketak beste bazkide batzuekin ere lan egin behar duela, hain zuzen ere eskaintzen duen prestakuntza hori kalitate handikoa izan dadin. Baina ez hori bakarrik. Horrekin batera, ziurtatu behar dugu diseinua egokia izan dadila, behar bada ikasle batzuk lehenbiziko aldiz hurbildu dira eremu honetara, hori landu beharko da. Inbertsioak ere behar dira, teknologiak behar bezala lantzeko, ikasketa modulu horietan teknologia nola sartu zehaztu beharko da, sistemak alik eta honenak izan daitezten. Gobernuek ikastetxe lanbide heziketako zentro horiei laguntza eman beharko diete, esan bezala berrikuntzan aritzeko, baina ez lanbide heziketako zentroei bakarrik. Enpresei ere laguntza eman beharko zaie, enpresa horiek irakaskuntza zentroekin ere elkarlanean lan egiteko eta denek gaitasunak hobetzeko. Horrekin batera, lanbide heziketako aukerak ahalik eta zabalenak izan daitezen bultzatu behar dute, lana galdu dutenek aukeraren bat izan dezaten, edo lana galtzeko arriskua dutenek beste aukeraren bat izan dezaten. Hau da, pertsonei gaitasunak eman behar zaizkie, prestakuntza gaitasunak, beste eremu batzuetarako trebatuta egoteko. Eta are gehiago, lanbide heziketan ari diren zentroei bestelako laguntza batzuk ere eman behar zaizkie malgutasunez aritzeko aukera izan dezaten era askotako programekin. Horrekin batera, gobernuak sektore pribatuarekin lankidetzan ibili behar du azpiegitura digital horiek areagotzeko eta interneteko sarbide internetera iristea denontzat erraza izan dadin. Horrekin batera, finantziazioa, araudia, ikasketa planak, egiazagiriak, titulazioak hori dena malgutu behar dute egoera berrietara egokitzeko. Eta eskaintzen den prestakuntza hori gizarteak behar duen eremu horretako izan dadin. Are gehiago, ikaslei ere lagundu beharko zaie aipatzen ari garen helburu horiek guztiak lortu ahal izateko. Government should invest. Aitortu beharra dago etorkizunean aldaketak egingo dira gaitasunetan eta horretarako gobernuek inbertitu egin beharko dute.
prestakuntza handiago eman beharko dute eta etengabeko prestakuntza programak zabaldu handiagotu egin beharko ditu baita lanean ari direnentzat ere eta horretarako finantzak eta jarri beharko dute mai gainen. Denek parte hartu ahal izan dezaten historia edo adinari begiratu gabe. Gainera, berrikuntzarako laguntzak ere eman beharko dituzte, gobernuek diogu, eta azkenik, alderdia askoetako edo alderdia anitzeko agentziek sostengu tekniko eta ekonomikoa eman behar diete, diru sarrera asko edo handiak ez dauzkaten herrialdeei ere aukera horietara iritsi daitezen eta txostenean agerian gelditu diren arazoa konpondu ahal izateko. Aukera asko dauzkagu. Egia da, lanbide heziketak izugarrizko rol garrantzitsua izan dezake pandemiaren amaiera honetan ekonomiak eraikitzen eta denon onerako. Beraz, jada ez dugu tokian tokiko enpresa txikiekin lan egiten. Enpresa ertainekin edo handiekin lan egiten dugu. Eta ogibidez aldatu nahi dutenei ere lagunduko diegu. Eta baita gazteei ere beraien gaitasunetan prestatzen jarrai dezaten. Hala ere, aukerak hortxe daude egia da, baina horretarako inbertitu egin behar da, dirua behar da. Eta hori gobernuek egin beharko dute, zentroek, enpresek egin beharko dute. Baina horretaz gainera norbanakoak ere inbertitu egin beharko du denboratan. Gure txostena oso hori gure web horrian daukazue, xe idatzita. Nik ezin izan dutana azaldu 10 minutu nituen, baina zigur nago jardunaldi hauetan denok asko ikasi dugula, etxera gauza asko eramango ditugula, eta lagungarria izango dela gure lanbide heziketako zentro guztietarako etorkizunan hobeto garatzen edo ondo garatzen jarraitzeko. I know I'm keeping you from coffee. Eta badakit jakitu naiz orain kafea datorrela, baina hala ere segundutxu batzuk kenduko dizkizuet esateko ekainean berriro elkarrekin egoteko esperantza dudala, Eusko Jaurlaritzak eta teknikak nazioarteko beste jardunaldi bat antolatuko dutelako ekainean, baina hori baino lehenago aitortza bat eta txalo zaparrada bat zuetako bakoitzari pandemian zehar izugarrizko lan polita egin duzuelako gaztei laguntzearen, familiei laguntzearen, langilei laguntzearen, irakasleei, enpresei eta zuen erkidegoari edo herriari laguntzearen. Eskerrik asko benetan, zuei guztiei, bizitza askoetara, jende askorengana iritsi zaretelako, inspirazio iturri bat izan zaretelako, liderrak izan zaretelako, eta aurrerantzean ere horrelaxe jarraituko duzuelako ziur naiz. Zuen herri, hiri, eskualde eta herritarrei lagundu diezue, hobetzen lagundu diezue, eta hori ona da denontzako, enpresetarako, eta baita heziketarako orokorrean ere. Eskerrik asko eta orain bai ardezagun kafetxo bat. Thank you very much to you. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko benetan federazio hau aurkeztegatik, adierazpen hau aurkeztegatik, ordu erdi barru hemen berriz konforme kafea hartuta gero.
Kaixo, jaun Andreok. Hasi egingo gara, kafea hartzeko egin dugun etenaldiaren ostean, hementxe gara eta bikaintasunari buruz arituko gara. Hasiera batean, Europari begira izan ere, Europaren aterkiaren pean guztiok aritzen gara, Europako Batasuneko kide guztiak, ezta? Eta horrexegatik lehenengo Bruselara joko dugu, eta orain arte gertatu zaigun bezala, Bruselatik, Bruselako instituzioetatik hitz egin diguten guztiek, online hitz egiten digute, eta oraingo hizlariak ere, uinen bidez hitz egingo digu. Vamos a conocer la iniciativa europea sobre excelencia profesional de la mano de una persona que ya ha intervenido otras veces en este Congreso Internacional de Formación Profesional, es Joao Santos. Joao, bienvenido a este congreso. Bueno, ya ves, habrás oído, ¿no?, que se te quiere mucho aquí en Donosti. Te damos la bienvenida. Eres Senior Expert en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Pues todo tuyo. Te cedo la palabra. Good morning, everyone. My name is... Egun on, denoi, Joao Santos nahi, niretzat zoragarria da zuekin egotea. But unfortunately this year it... Oso gustora egongo nintzatekean, baina ezin izan da, sagardotegia jutiare asko gustatzen zait, baina atzo goizea Manuel jauna ikusi genuen eta habilidaden garapenari buruz hitz egin zuen, gero gure beste hizlari batzuk ere izan ditugu, eta orain ikuspegi orokor bat emango dizuet gure bikaintasunari buruz, daukagun ideiari buruz hitz egingo dizuet. Lehenik eta behin Euskal agintariak Inigo Ricard eta eskertu nahiko nituzke, Europako batzordeari laguntzen aritu direlako, eta argazki honetan ikustezakezue gure taldea Donostian aste honen hasieran bilera batean, eta hemen 12 proiekturen ordezkariak ikus ditzakegu, eta gizon emakume hauek bikaintasuna beste maila batera eraman dute. Benetan talde zoragarria da, elkartu dira, eta hainbat ideia trukatu dute, esperientzia, eskarmentua trukatu dute, eta lanbide heziketa errealitate eta izan dadin, eta bikaintasuna errealitate izan dadin. Beraz, eskerrik asko zuei jende hau hartzegatik eta lehen bilera hau antolatzeagatik. Nire aurkezpena hasi baino lehenago bideo bat erakutsiko dizut. Oso bideo politia da, Euskal lanbide heziketa sistema erakutsiko dizuena. Ikustezagun lehenengo bideoa. People say that our vocational training is green. It's true. We're green because our objectives include sustainability, nature, and caring for the environment. However, we're not just green. We're also blue because we support marine life and careful use of water. White is the foundation of the gastronomy sector, and upon it we can combine all the colors of the rainbow. We have assimilated all the colors of wood because our work covers construction through to maintenance and development of ecosystems. When it comes to the strength of the sun and energy, we combine red and yellow. People also say that orange is the color of technology. We incorporate innovation and technology in all of our processes.
We could even be pink or purple. Our projects could use the entire color palette. At the heart of this colorful vocational training center are its people. Our labor of love is the well-being and future of people built upon sustainability. I like this. Benetan, oso gustokoa dut bideo, benetan. Izane, baditugu erronka batzuk, desafio batzuk, eta horiek ere agertzen dira, eta lanbide heziketak zer eman behar dio jasangarritasunerako, nekazaritzarako, itsasoko mundurako, baina azken mezua oinarrizkoa da, eta gaurko gaiarekin dauka zerikusia. Hau da, gizakia jarri behar dugu erdigunean. Guk pertsonentzat lan egiten dugu. Egiten dugun guztia, gure eraldaketa guztia, gure modernizazio lan guztia pertsonentzat da. Erdigunean pertsona dago. Eta hori ez da Euskal Herrirako bakarrik kezkagarri, ez denontzako da kezkagarri. Horrelaxe ikusten dugu, pentsatzen dugu Europan. Nik badakit, badagoela horrelako atzerapen bat, 6 segundutako atzerapena nik esaten dudanaren eta zuek entzuten duzuenaren artean. Teknika dela eta ez da. Beraz, arazoren bat baldin bat dago, etzazue pentsatu lo hartu dudanik, ez da? Atzerapen horregatik izango da, ni Bruselan eta zuek Donostian zaudetelako. Beraz, asnadin. Eta lehenik eta behin, egoera bere orokortasunean azalduko dizuet. Eta esango dizuet, Europan badugula transizio digital bat eta beste bat berdea. Han bat transizio, bi transiziotan ari gara lan egiten. Eta ekimen politiko asko dago helburu horiek lortzeko, baina azpitik Europako eskubide sozialen zutabea daukagu. Eta horrek ekarpen politia egiten du. Dimentsio sozial bat ematen baitio gure ekimen guztiei. Azken batean dimentsio soziala da garrantzitsuena, eta hori dago gure bihotzean, gure muinean. Eta dimentsio sozial edo gizarte dimentsio horren parte da, eta behar badak jakingo duzu, baina 2017 urtean, eskubide sozialen zutabe Europarra onartu zen. 20 printzipioak osatzen dute, eta lehenengo printzipioa zein den? Heziketari buruz ari da jarduten du. Prestakuntzari buruz eta etengabeko prestakuntzari buruz. Heziketa kalitatekoa eta denontzako zabalik egon behar duela esaten du. Eta hori funtsezkoa da. Askotan hitz egiten dugu gaitasunei buruz, industria politikari buruz, eta gauza horietan dimentsio sozialak izugarrizko garrantzia du. Gainera, lehen aipatu ditudan ekimen politiko ez gainera, bermatu beharra daukagu finantzaketa bat ere behar dugula, finantzaketa bati buruz ere hitz egin behar dugu. Eta gure kideekin hitz egiten dugu askotan, eta baditugu tresna finantzario batzuk. Ez ditut danak aipatuko, horietako bat esate baterako Erasmus Plus da. Bikaintasun profesionaleko zentroak finantzatzeko balio duena, eta beste bat, eta hau ere oso garrantzitsua da, erresilientzia eta errekuperaziorako funtsa da. Dirudu asko dago funts horretan, estatukidek erabil dezakete gure helburuak lortzeko. Hortaz, lanbide heziketako zentroak oso lagungarriak dira beste testu inguru ikuspegi orokor horretarako. Hor dago akordio berdea eta hor daude finantzak eta tresnak ere. Hitz egin dezagun orain bikaintasun profesionaleko zentroei buruz. Eta ona iritsita eskatuko nizueke bigarren bideoa jardezazuen, eta ikusiko dugu bikaintasun zentro hauetatik zer espero dugun edo zer nahiko gendukeen.
Ederto. Mezua ulertu duzu ez da? Gaitasunen ekosistemak lortu nahi ditugu. Hau da, gure lanbide heziketan ondo ezagutu behar dugu gure herrialdeko edo eskualdeko errealitate soziala eta ekonomikoa zer den ekarpenen bat egiteko eta eskualdeko helburuak lortzeko. Adibidez, eskualdea garatzeko, espezializazioa lortzeko, eta bar. Eta horrela egiten baldin bat dugu lanbide heziketa sistemak ezin du isolaturik bizi. Errealitatearekin harreman zuzena eduki behar du, errealitate ekonomikoarekin. Enpresekin lankidetzan jardun behar du, ikerketa zentroekin, politikariekin, enplegu publikoko zerbitzuekin. Hau da, ekosistema oso bada, gaitasunen ekosistema oso bada, eta bazkide horiek danak behar ditugu ekosistema horretan. Haiekin elkartu behar dugu eta haiekin lan egin behar dugu. Saiatu gara Europa guztian ekimen honen bilaz egiten, eta jakina, Euskal adibidea oso inspiragarria izan da guretzat. Halare, esango nuke, bikaintasunerako zentroek 3 faktore behar dituzte arrakasta izango badute, eta lehenengoa da, hain zuzen ere, guk eskaintzen, hau da, hain zuzen ere, guk eskaintzen dugunaren eta eskualdeko innovazio estrategien artean izugarrizko lotura estua behar dugu. Interesa duten alderdi guztiekin lan egin behar dugu, helburu estrategiko guztiekin batera aurrera egiteko. Bigarrenik, elkarketa indartsuak eta iraunkorrak behar ditugu. Hau da, ekosistemaren parte izan behar dugu. Enpresek ere konponbidearen parte izan behar dute. Eta hirugarrenik jarduerak integratu behar ditugu. Hau da, ez dugu diploma bat bakarrik eskaintzen. Enpresa txikiekin lan egiten dugu, ikusteko zer behar duten, ikerketa proiektuak lantzen ditugu, enpresekin gauza asko egiten ditugu, jakiteko zein diren beharrak. Eta hartara, gure irakasleek eta ikaslek benetako arazo horiek konpontzen lagun dezaten. Bide beretik, ikusi dugu hori nola mamitu daitekeen. Zer gaitasun behar dituzten gure ikaslek esate baterako Euskal Herrian, eta 25 jarduera identifikatu ditugu. Ez dira guztiak, gehiago ere badaude, baina 25 behintzat identifikatu ditugu. Eta jarduera horiek finantzatuko ditugu. 3 taldetan banatu ditugu edo 3 zutabetan. Lehenengoa da ikaskuntza eta irakaskuntza. Ez dizuet xe azalduko, baina esate baterako hemen dauzkagu kurrikulumaren innovazioa, ikasketa metodologiak, tresna digitalen erabilera. Azken batean gazteei ez diegu titulu bat bakarrik eskaini behar. Hori baino gehiago eskaini behar diegu. Gaitasunak berritzeko ahalmena eskaini behar diegu. Beste jarduera batzuk lankidetzarekin eta partnership delakoekin daukate zer ikusia. Honetaz lehen ere hitz egin dute, ezta? Enpresekiko ikerketa aplikatua behar dugu, enpresa horiei behar dutena eskaintzeko. Eta 3. klasterra edo taldeak gobernantzarekin eta finantzaketarekin dauka zer ikusia. Eta hemen, bermatu behar dugu gure gaitasun ekosistema interesa duten talde guztiekin batera taxutuko ditugula, esate baterako sindikatuekin. Ametsak izan ditzakegu, baina horretarako gainera finantza tresnak behar ditugu, ez dela ez gara urrun iritsiko. Beraz, finantzaketa oso garrantzitsua da, bai finantzaketa publikoa eta bai pribatua. Eta norbanakoak ere ekar dezake dirua edo finantzaketa bere gaitasunako betzeko. Bikaintasun zentroek horretan lagunduko dute. Nola garatu dugu ideia hori? 2 maila dauzkagu. Azken batetik, bikaintasun zentroek
egon behar dute, lehen ere esan dut, errealitatearen bide beretik joan behar dute, eskualdeko errealitatearekin bat eginda joan behar dute, baina aldi batean mundua ere ondo ezagutu behar dute, eta hor dago elementu transnazionala edo guk Erasmus Plus programa deitzen duguna. Hor ikusiko ditugu mundu guztiko bazkideak eta esperientzia elkartrukatuko dute denek zer ikasteko. Nik honela deskribatuko nuke. Orokorrean globalki pentsatu behar dugu, mundu guztian zer gertatzen den ulertu behar dugu, eta gero tokian tokiko gauzak egin behar ditugu. Hori da gure filosofia. Lot of text there, but I'll try to summarize it very short. Transparentzia komplikatua da, baina laburduko dizuet. Erasmus Plus finantzaketen 400 milioi euro etorriko dira. Eta horrela finantzatuko diren proiektuak eremu honetan lan egingo dute eta 100 sare finantzatuko dituko. Edo nork eskadezake, Erasmus Plus barruan dagoen edozein herrialdetako edozein erakundek, gure kide guztiak, estatu kide guztiak daude talde honetan sartuta, eta Turkia ere bertan dago. Eta bazkideak munduko edozein herrialdetakoak izan daiteke gainera. Zergatik, balio erantsia da kartelako, proiekturako. Bazkideek proiektu bakoitzean gutxienez 4 herrialde eduki behar dituzte. Eta enpresa bat behintzat behar da. Eta gainera lanbide heziketako zentro bat ere behar da proiektu hori. Eta horiek dira gutxieneko baldintzak. Eta diru laguntzak dira 4 milioi euro proiektu bakoitzerako, eta proiektu bakoitza 4 urterako izango da. Jasangarritasuna nahi dugu, eta 4 urterako finantzaketa eskaintzen dugu. Grafiko honetan ikustezakegu finantzaketa hori. Nola aldatu den finantzaketa hori azken 7 urtetan, lehenengo 2 urtetan 2019 eta 2020 proba egiteko proiektu batzu dauzkagu, horiek ja martxan dauzkagu, eta datozen 7 urteetan finantzaketa hau hazi egingo da, handitu egingo da, geroz eta esperientzia gehiago izango dugulako, eta esperientzia hori partekatu egin nahi dugu eskatzaile berriekin. Lehen ere esan dut, ezta, hemen ikustitzakegu gure proiektu batzuk, proba egiteko edo proiektuak. Lehen gardenkian ikusi ditugun pertsonak dira proiektu hauek gestionatzen ari direnak. Datu gehiago nahi baldin bat dituzue, esteka hor duzue. Eta nire aurkezpena amaitze aldera ja da. Zer nolako proiektuek eskatu dute gure finantzak eta 2021 batean? Urtero izango dira deialdiak, 2027 bitartean urtero. Momentu honetan, 2021 batean eritsi zaizkigun eskariak ari gara aztertzen, 84 proiektu aurkeztu zaizkigu errekorra da, inoiz baino proiektu gehiago, eta aurrekontua ia 300 milioi eurotakoa daukago proiektu horien artean banatzeko. Eta oso interesgarria da, eta zuei ere azaldu nahi nizuen, uste dudalako ia 150 milioi, 150 herrialde ari direla guri entzuten, eta esate baterako Errusia, Txina, Cabo Verde, Mozambike, mundu guztiko herrialdeak daude interesatuta finantzaketa honekin, bai Europa barruan eta bai Europatik kanpora. Horrek erakusten digu gure ekimen honek izugarrizko indarra duela eta izugarrizko balio, oso baliagarria dela mundu guztiko lanbide heziketa batzeko bazkideak mundu guztikoak direlako. Eta nik uste dut oso bide politia dela gure helburuak lortzeko, eta lanbide heziketa gure ustez nazioartekoa izan behar duelako. Elkartrukeak ere nazioarteko izan behar duelako. Hurrengo gardenkian ikustezakegu zer nolako bazkideak ari garen erakartzen proiektu hauetarako. Nahiko genduke lanbide heziketako zentroak izatea hemen liderrak. Baina denak ez dira horrelakoak, esate baterako gure bazkide batzuk goi mailako hezkuntzakoak dira, merkataritza ganberakoak,
ganberatakoak dira. Hau da, lanbide heziketa bere betiko burbulatik ateratzeko gaitasuna ere badaukagu. Hau da, gu ez gara titulazioak eskaintzeko bakarrik, kanpoko mundura iritsi behar dugu eta sistema globalago bat sortu behar dugu gaitasunen mailan. Proiektu guztiak hemen ikus dezakezuenez, ez daude jarduera berberetan interesaturik. Hau da, eskatzaileak diferenteak direlako. Beraz, 84 eskatzaile esan dut eta gehienak lehen 5 jarduera hauetara daude lerratuta. Zerikusia daukate hasierako eskaintza zabaltzearekin, gazte gaitasuna lor dezaten eta titulazioa lor dezaken, eta beste alde batetik ere lanean ari diren jendea prestatzeko ere bai. Hirugarrenik berrikuntza interesatzen zaie. Laugarrenik enpresa munduarekin elkartzea interesatzen zaie. Bosgarrenik, berrikuntza nodoak sortzea interesatzen zaie. Beraz, nire aurkezpena amaitzera noa, amaitu baino lehenago beste bideo bat aurkeztuko dizuet. Ikustezazuen, gure proiektuetako bat nolakoa den. 12 ari gara finantzatzen momentuetan, danak maite ditut, baino hau erakutsi nahiko nizueke. Beste 11 bideo ere badauzkat zuekin banatzeko modukoa, baina hau aukeratu dut, ze zuzenean lotua dago hain zuzen ere gaurko hitzaldiarekin. Hau da, pertsonak erdigunean egon behar dira, pertsonek erdigunean egon behar dute. Batzutan pentsatzen dugu bikaintasuna inklusioarekin kontraesanean dagoala, baina ez da halo. Inklusio kontuan hartzen badugu orduan eta bikainagoak izango gara. Honekin bukatuko dut. Eskerrik asko Jorge Arevalo, eskerrik asko Euskadiko agintari guzti, Inigori, Alvarori, asko lagundu digute, urte asko dira elkarlanean, eta benetan opa dizuet arrakasta handia izatea gaurko kongresuan. Espero datorren urtean Euskal Herrian izatea. Eskerrik asko. Thanks to you too, Joao, and hopefully next time we will see you in San Sebastián. Urrengoan Donostian izango zaitugu aurrez aurre eta seguru asko gozatu ahal izango dugu zuk aipatzen dituzun kontu horiekin. Ostean, bikaintasunerako estrategia ezagutu ostean, guazen bikaintasunaren zentroen, bikaintasunerako zentroen ekimena ezagutzera. Bikaintasun zentroen sarea koordinatzen dute alde batetik teknikak eta katapultek besteak beste. Eta eurek aurkeztu behar digute orain bikaintasun sare honen, zentro hauen ekimena.
Eta horretarako orain hizlariak aurkeztuko dizkizuet, Jon Labaka, teknikako zuzendaria da, 20 urte lanbide heziketan eta kargo ezberdinetatik pasa ondoren, zuzendaritza kargu hau da, lanbide heziketako ikerkuntza eta berrikuntza aplikatutako zentroa da teknika. Jon Labaka, ongi etorri, eskerrik asko. Gure artean Pieter Moorman ere badago, Katapulteko programa arduraduna, Katapulte Holandarra, eskarmentu handiko aditua, sare publiko pribatuak kudeatzen eta sortzen. Pieter, welcome. Goodbye, good evening. Katapulteko project manager seniorra da eta hezkuntzaren nazioarteratzean esperientzia handia dauka. Ongi etorriaren emango diogu. Welcome to the stage. Nazioarteratze proiektuetan eskarmentu handiko persona ere bada, gure hurrengo hizlaria. Iñigo Araiztegi, teknikako internazionalizazio zuzendaria. Iñigo, ongi etorri. Tira, zuen esku uzten dut orain aurkezpena, Jon, nahi duzunean. Osondo, mil esker. Muchas gracias. Un placer poder compartir estos minutos con muchas caras conocidas, muchos amigos y muchos nuevos amigos también, porque crees que es una oportunidad para conocer gente interesante este congreso y estos días. Bien, hoy nos vamos a centrar en los centros de excelencia y en las plataformas de excelencia, y para ello pues Peter, Bodovin y Íñigo pues entrarán en harina y nos explicarán un poco el detalle de cómo funciona. Y mi función aquí hoy ahora sería intentar conectar pues estas cosas que hemos estado escuchando ayer y hoy, ¿no? Pues sobre la estrategia europea desde diferentes ponentes, desde una visión hacia el futuro, desde la estrategia y cómo estamos trabajando y abordando el futuro desde el País Vasco en la ponencia de Jorge, etcétera, ¿no? Pues intentar conectarlo con cómo lo estamos haciendo y con esta iniciativa. Y voy a dedicar pues los próximos minutos a tratar de explicar esto. Lo quiero explicar con el organigrama de técnica, porque creo que es importante mostrar, como decía Jorge, que hacemos lo que decimos y que nos organizamos para dar respuesta a estos retos que Jorge nos presentaba ayer. Pero antes de entrar a esto, pues también un poco con la ponencia de Joao, nos hablaba de la estrategia europea, nos hablaba de los centros de excelencia, de un estudio que se hizo a nivel europeo donde se identificaban diferentes centros, como buenas prácticas, centros excelentes, y se denominaban así, centros de excelencia, y en los cuales se encontraron, por lo menos, entre otras cosas, pues 4 características que se repetían en estos diferentes centros y que nos podían ayudar a definir pues, qué es un centro de excelencia o hacia dónde deberíamos de caminar si queremos ser un centro de excelencia, ¿no? Desde qué aprenden, cómo aprenden, metodologías, soft skill, etcétera, desde centros con una amplia variedad de servicios, no solamente docencia o formación, sino una amplia variedad de servicios. Después hablaremos un poco de esto. Centros que están alineados, conectados con las estrategias comarcales, que están dentro de un ecosistema. Yo hablaba de ecosistema, pues bueno, parte de un ecosistema, no como algo aislado, ¿no? Y la colaboración, ¿no? Bueno, pues 4 características que, por supuesto, desarrollamos, trabajamos y nos interesan en nuestro sistema de formación en el País Vasco, y que creo que las COBES compartimos y comparten. Me gustaría, además, al explicarlo a través del organigrama de técnica, pues que muchas de las personas del sistema de formación profesional del País Vasco os vieseis reflejados en estas 6 cajitas, ¿no? En estas 6 áreas, ¿no? Y que vieseis, ostras, pues eso que está contando Jon hoy y que nos representa a todos, por cierto, pues ahí estoy trabajando yo, ahí está trabajando mi centro y yo soy parte de eso, ¿no? Porque esa es la realidad. Me gustaría que sirviese así, y me gustaría que sirviese para que las personas que no conocéis cómo funcionamos en el País Vasco, cómo funcionamos en técnica, pues podáis entender un poco no solo hacia dónde vamos, sino también cómo nos organizamos o cómo lo hacemos. Esa sería un poco la idea. Decir también, y de ahí las COBES, por darle una introducción, que estos centros de excelencia que se han definido, creado, identificado, también están trabajando en red, están colaborando entre ellos, pero de esto hablaremos después. Bien, bueno, pues este es el organigrama de técnica. Somos parte
de la Viceconsejería de Formación Profesional, 2 direcciones, 3 entes y en verde, pues mi niña bonita, Técnica, de la que estoy tremendamente orgulloso, de las personas que participan y que conformamos Técnica, y 6 áreas de trabajo. En estas 6 áreas de trabajo vais a ver reflejada esa idea de centro integrado, de formación profesional integrada, de multitud de actividades, servicios que desarrollamos. Primero voy a empezar por un sistema de gestión de la complejidad. Una institución educativa tradicional, que muchos de nosotros podemos tener en mente, con determinadas figuras, ¿no? Director, directora, jefe de estudios, jefa de estudios, administrador, administradora, subdirector, etcétera, pues está pensado y diseñado con una serie de roles, y todos estos roles tienen funciones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, si estamos diciendo que buscamos un centro integrado, con multitud de actividades, que trabaje en la estrategia, que se integre en un ecosistema, que desarrolle proyectos de innovación, que trabaje en proyectos internacionales, etcétera, 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 pues esas funciones, esos roles, pues deberíamos también de integrarlas en la organización de los centros, en la manera que trabajamos, creando y desarrollando esos nuevos perfiles que nos adelantaba Jorge el día de ayer, pues un gestor del cambio, un director de innovación, etcétera, ¿no? Pues un poco intentando responder a esa complejidad. Ya no es algo lineal, ya no estamos trabajando en un proceso de aprendizaje que empieza el 1 de septiembre y acaba el 30 de junio y que tenemos claro qué tenemos que hacer día a día, ¿no? Sino que empiezan a surgir iniciativas, hay que buscarlas, hay que pensarlas, hay que impulsarlas, ¿no? Entonces, tenemos una gran responsabilidad en acompañar a los centros a crear esta nueva forma de gestionar los centros. Y lo estamos creando con un piloto, como decía ayer Jorge, de 24 centros, con la intención de extenderlo a los 70 centros integrales de la red de formación profesional del País Vasco. Bueno, pues este es uno de los ámbitos y estamos trabajando con un área específica este ámbito. Pero también estamos trabajando en la relación internacional, hablamos de colaboración, hablamos de aprender de los mejores, hablamos de desarrollar y de transferir, ¿no? Bueno, pues todo esto se hace a nivel local, pero también a nivel internacional. Llevamos mucho tiempo en la formación profesional pues trabajando desde proyectos de movilidad de alumnos, de profesorado, proyectos en el que detectamos e identificamos necesidades en determinados sectores, etcétera. Llevamos muchos años apoyando y ayudando a la red de centros para capacitarse para desarrollar este tipo de proyectos directamente desde los centros, y llevamos ya unos años trabajando pues, en proyectos pues, del Horizonte Europa, H2020 antes, pues de un nivel quizás, un nivel de compromiso mayor, ¿no? Que es la evolución que queremos seguir en este tipo de trabajos, además de colaborar con muchos países de otros continentes fuera de Europa y, y siempre ofreciendo lo que tenemos y aprendiendo de estas colaboraciones, ¿verdad? Bien, aquí un primer detalle. Podríamos diseñar un modelo en el que desde Técnica intentamos desarrollar todos estos proyectos, pero tendríamos una limitación, la limitación propia de las personas que estamos trabajando en Técnica, cuántas personas estamos y cuántos proyectos somos capaces de liderar o participar. Sin embargo, si trabajamos con el profesorado, si impulsamos realmente una internacionalización del sistema de formación profesional, esta capacidad se multiplica por 100, ¿no? Cada uno de los centros es capaz de participar, desarrollar proyectos europeos, colaboraciones internacionales, gestionar sus propias movilidades, etcétera. Y ese es el verdadero trabajo de este área de internacionalización. Apoyar y ayudar a que el sistema tenga esa capacidad de internacionalización. Disculpad. Bien, por supuesto estamos trabajando en las nuevas metodologías. Cómo aprenden las personas, ¿no? Cómo aprenden nuestros alumnos, nuestros clientes, como queréis llamarle, ¿no? Qué aprenden y cómo aprenden, ¿no? Currículum, contenidos, etcétera, pero también las soft skills y cómo las aprenden. Llevamos tiempo ya trabajando en este área. Hemos definido, desarrollado y seguimos desarrollando un modelo que proponemos, entendemos que sería el modelo de aprendizaje de la formación profesional del País Vasco, un modelo colaborativo basado en retos que nos permite incluir en estos retos muchas de esas
componentes, ¿no? Pues valores, muchas componentes emprendimiento, bueno, muchas componentes en los propios retos, es flexible. Y donde el mayor reto, una vez diseñado y donde seguimos desarrollándolo, es llevarlo al sistema. Que nuestra red de centros de formación profesional pueda incorporar y desarrollar de manera adecuada esta metodología, porque pensamos realmente que es una de las llaves del futuro. Bien, trabajamos también en la colaboración con las empresas, con las pequeñas empresas especialmente. Las grandes empresas se acercan a la formación profesional y habitualmente nos piden o solicitan de nosotros determinados perfiles, nos piden especialistas en, ¿no? Bueno, hay una línea que desde el IBAC se trabaja muy bien, bueno, cómo se trabajan esos programas de especialización. Pero las pequeñas empresas nos piden algo más, nos piden colaboración, nos piden desarrollar, escuchan todo esto igual que lo estamos escuchando nosotros y a veces se sienten desorientados, no tienen suficiente conocimiento o matizaría, tienen mucho conocimiento en su negocio, en su expertise, pero les falta, porque son pocas personas normalmente, conocimiento en muchos ámbitos, la digitalización puede ser uno de ellos, que acompañan a su negocio. Y ahí la formación profesional, los profesores, el conocimiento, los equipamientos que tenemos en nuestros centros, pues son un acompañante perfecto para estas personas y para nuestros centros es una muy buena oportunidad. Si decimos que el aprendizaje colaborativo basado en retos es interesante para nuestros jóvenes, colaborar en proyectos de innovación con pymes es muy interesante para nuestro profesorado y nos ayuda a tenerlos conectados con la realidad. Bien, vale. Además, en este ámbito, en este área, digamos, también apoyamos a los jóvenes en la creación de las empresas. Digo apoyamos y parece que lo hace Tecnica. Más de 1000 empresas en los últimos 10 años. Tecnica no tiene capacidad de apoyar a 1000 emprendedores. Perdón. Son los centros realmente los que apoyan a estos emprendedores. Siempre está detrás esa idea de dar respuesta como sistema, dinamizar, diseñar, apoyar desde Tecnica al sistema y que la respuesta llegue desde el sistema de formación de centros de formación profesional. Esa es, para mí, una de las claves de este modelo que se ha creado y que estamos creando en la formación profesional del País Vasco y donde Tecnica, pues por fortuna para nosotros, pues bueno, tiene bastante nombre, marca y querría marcar que detrás de ese nombre Tecnica hay muchísima gente, hay una red completa de centros que están trabajando para ello. Bien, y después tenemos dos áreas, una de innovación tecnológica y sistemas inteligentes, de las primeras áreas que se crearon en Tecnica en el 2005, pero que ha ido evolucionando. Año a año los proyectos, los retos en lo que estamos trabajando ha ido evolucionando. De aquellos proyectos que empezábamos a trabajar más relacionados con procesos industriales, con el mecanizado de alta velocidad, con la soldadura robotizada, etcétera, en el 2005, ahora la mayoría de la cartera de proyectos que estamos trabajando en esta área tienen que ver con ciberseguridad, tienen que ver con inteligencia artificial, con computación, con datos, con la industria 4.0. Tenemos que ir adaptando y trabajando y trayendo cosas nuevas a la formación profesional, porque si algo existe ya en nuestro sistema de formación profesional, no es innovación para nosotros. Y la última de las 6 áreas en las que estamos trabajando es la de biociencias y sostenibilidad. Y aquí la manera de trabajar, el reto final, incorporar nuevo conocimiento al sistema es muy parecido. Bueno, coincide con el de innovación tecnológica y sistemas inteligentes. Pero hemos diferenciado porque entendemos que la apuesta en el País Vasco sobre las biociencias en los últimos años está creciendo mucho. Y detectábamos ya hace unos años que no éramos capaces de adaptar nuestra estructura a la misma velocidad que estábamos viendo en la estrategia del Gobierno. El tanto por ciento de proyectos relacionados con las biociencias, con la salud, con el envejecimiento, con la economía circular que estábamos desarrollando desde Tecnica era muy bajo comparado con el peso estratégico que veíamos en el RIS3 y en las iniciativas del Gobierno. Por eso decidimos poner en marcha un área para visibilizar y apoyar, lograr ese efecto llamada. Nos hemos capacitado, hemos buscado personas en Tecnica con estos perfiles, hemos creado laboratorios donde podemos trabajar y desarrollar y, lo más importante, hemos conseguido atraer hacia nuestros proyectos, hacia los proyectos que dinamizamos, hacia los proyectos de la Viceconsejería, centros, profesores y familias profesionales de determinados sectores que antes
no tenían tan fácil, o por lo menos los datos decían que no tenían tanta asiduidad en colaborar en proyectos dirigidos desde la viceconsejería. Estas 6 áreas, más todo lo que hace, por supuesto, el IBAC, las direcciones, etcétera, pues nos ayudan a entender cómo hacemos y cómo trabajamos por esa formación profesional integral, los centros integrados, diferentes ámbitos. ¿Vale? Bien, todo esto en red, todo esto en colaboración, todo esto entre profesores. Todos los que trabajamos en técnica, todos los que desarrollamos proyectos en técnica, somos profesores. Algunos en comisión de servicios en técnica, otros con horas de liberación, suelen decir de dedicación, diría yo, horas de dedicación en los centros a proyectos de innovación. ¿De acuerdo? Y este es el verdadero cambio. Que seamos capaces de entender que el rol del profesor ya ha cambiado. Que lo que la sociedad demanda de nosotros no es únicamente docentes, personas que impartan clase. Piden personas activas, dispuestas a colaborar en proyectos internacionales, dispuestos a trabajar con pymes, dispuestos a desarrollar nuevas formas de aprender, dispuestos a ser parte de este ecosistema. Y ahí está la verdadera clave, en este cambio del rol del centro, del profesor y de las personas que participamos. Y para terminar, antes de darle la palabra a Peter, 2 palabras. A mí me gustaría resumir nuestro sistema en 2 palabras. Una sería integrado. Estamos hablando de un sistema que pretende aportar a la sociedad todo aquello que la sociedad pueda demandar de este sistema, del sistema de formación profesional, lo que hacemos y lo que deberíamos estar haciendo. Estamos buscando también qué más deberíamos estar haciendo. Eso significa integrado para nosotros, y sistémico. La segunda idea que quería plantear es que es algo sistémico. No se trata de buenas prácticas individuales en un lugar o en otro, sino que todo el sistema sea capaz de desarrollar y de dar esta respuesta. Este es el verdadero reto de técnica. Desarrollar sí, pero conseguir sistematizar y apoyar, ayudar a los centros a que lo integren en su día a día, sería el verdadero reto de técnica. Retos que entiendo compartimos con los centros de excelencia europeos, retos que entiendo compartimos con las COBES y que vamos a pasar ahora a conocer más en detalle, primero de la mano de Peter. Peter, please, te paso el testigo. ¿De acuerdo? Gracias. Thank you, Peter. Thank you very much for this opportunity to speak here. Thank you very much. Eskerrik asko eskaini diguzuen aukeragatik eta interpretei ere eskerrak eman nahi dizkiet, hainbat kontu entzun ahal izan ditugulako, hainbat hizkuntzatan. Beraz, eskerrik asko egiten ari zareten lan bikainagatik. Peter Moerman da nire izena eta elkar lanari buruz hitz egin nahi dut. Erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlana. Eta ez bakarrik enpresa eta lanbide heziketaren artean, baita unibertsitate eta tarteko enpresen arteko elkarlana ere. Elkarrekin lanbide heziketa eraldatzen ari dira, eta nik orain gure esperientziari buruz hitz egin nahi dizuet. Azalduko dizuet nola lan egin duten eta nola katapultatu ahal izan ditugun, nola egin ditugun enpresa iraunkor, nola bihurtu diren batzuk txiki izatetik handi izatera, nola joan diren. Izan ere, tamainua ere behar da erronka horiei aurre egiteko, digitalizazioa, osasuna, gizarte inklusiboa eta hori dena lortzeko handia izan behar da. Lanbide heziketako zentro batek bera bakarrik ezin du egin, enpresa bera bakarrik ere ez eta gobernua bakarrik ere ez, denok batera egin behar dugu eta nire esperientziari buruz hitz egingo dizuet eta esango dizuet nola ari garen hori egiten. Somewhere 10 years ago, I was one of the co-founders with a... Orain dela 10 urte inguru sortu zen, ni izan nintzen sortzaileetako bat, eta 10 urteren ondoren zer lortu dugu 200 elkarlan, 12.000 enpresa egunero lanean, 120 ikasle edo zentro izatera iritsi gara, bai bigarren hezkuntzan eta baita unibertsitate mailan ere, esan bezala ikasleekin, ikertzaileekin lan egiten dugu, eta orain azalduko dizuet zer lortu dugun eta zer egin dugun edo nola funtzionatzen duen guk lortutako horrek.
hauek dira gurekin elkarlanean ari direnetako batzuk, eta hemen ikusten dituzue baita gaiak ere. Nola hasten da elkarlan hau? Eskualde bat hartzen dugu, ze baliabide dituzten, zeintzuk diren indarguneak, hor badago espezializazio adimenduneko estrategia bat, eta beraz ikusten duguna da zer den benetan beharrezkoa eskualde jakin horretan. Eta ikusten dugu horko enpresa txiki eta ertainek zer behar duten digitalizazioan edo berdeago bihurtzean, edo behar bada beste arlo bat da. Ze premia duten genetikaren eremuan, edo transizio energetikoan, edo garapen elektroniko o teknologikoan. Hau da, aztertzen duguna da zer behar duten eskualde hortako enpresek indartsuago izateko. Eta kasu bakoitzean galdera hau izaten da. Nola lortu behar beste pertsona prestakuntza egokienarekin transizio hori egin ahal izateko. Nork inbertitzen du hemen? Lau eta lau eremu daude. Batetik estatuko gobernua, herbeeretan behintzat hala da, gobernu nazional horrek laguntza ematen digu, eta ezinbestekoa da, ze hemen denbora behar dugu. Gero eskualde mailako gobernuak ditugu, eskualde mailako gobernu horiek ere helburu horiekin bat egiten dute, hori bigarren multzoa da, eta gero badaude zentruetako inbertsioak ere, eta baita enpresek ematen duten, edo egiten duten inbertsioa ere. Kontu txikiarekin hasten gara, pozik daude, ondo doala ikusten, eta gero handitzen joaten da, lokalizazioak ikasle gehiago, hori dena egiten da. Lau atal horiek elkarrekin ari dira, eta bakoitzak berea indartzen du, baina elkarlanean, ez bakoitzak berea bakarrik indartuta. Beraz, zehatzago esan da, zer egiten dute? 3 adibide azalduko dizkizuet. Badago bat, ingeniaritza zibileko elkarlan bat, esan digute lehen eskulana behar zela, ez? Estatu Batuetako leku batzuetan. Gure kasuan, hemen ze gertatzen zen. Baziren ikasle batzuk, estemeko ikasle batzuk, baina premia zeukaten. Nahi zutena zen 20% areagotzea ikasle kopuru hori. Hori oso kopuru handia da, zen normalean ikasle hauetako ikasle kopurua gutxitzen ari zen, baina hauek gora egitea nahi zuten. Nola lortu zen hori? Elkarrekin lan eginda eta aipatzen ari natzaizkizuen soluzio horiek aplikatuta. Hori zen lehenengo adibidea. Orain bigarna, bizitza osoan zehar ikasi beharreko jarrera hori. Esate baterako digitalizaziora iristea edo bultzatzea. Honek denbora eskatzen du, kontu horrek denbora eskatzen du, baina 1000 pertsona pasatu ziren digitalizatuta ez zeuden sektoretatik digitalizatuetakoetara. Urrengoak enpresen digitalizazioarekin dauka zerikusia. Lehenik ere esan digute, lanbide heziketako zentroek eragina izan dezakete irtenbide adimendunak aplikatzean. Badaukagu etorkizunerako teknologia izeneko proiektu bat, eta horrek enpresa txiki eta ertainekin lan egiten du, 5,2 milioi lortu dituzte finantziaziorako, enpresa jakin batzuek emanda ikusi dutelako proiektua ona zela, eta rekualifikazioa bultzatzen zelako. Langilea behar dira, honen bidez langile batzui rekualifikazioa ematen zaie. Bakoitza bere aldetik jardun da, ez genuke hori lortuko, eta orain ari gara. Elkarlan hau nolakoa den ulertzeko, ikusi orain 50 enpresa daude bakoitzean, orain dela 5 urte 40 inguru ziren, ikusten dugu gutxika elkarlan hau handitzen doala, orain esan bezala 50 dira, orain 500 ikasle inguru dituzte, pantailan duzue, eta irakasleak 35 dira. Horiek guztiak elkarlanean ari dira, bakarra da, baina hau esan dizuet, zen neurri deukan ikus dezazuen. Esan bezala, 10-15 enpresarekin hasten da, eta gero gutxika ondo funtzionatzen badu, haunditzen, sare hori haunditzen areagotzen hasten da. Haunditzen joan gara, naiz eta koronavirusaren krisia izan, konturatu gara, elkarren premia geneukala, 4.000 enpresa ziren, eta orain 8.000 dira, eta irakasleak ere askoz gehiago. Badirudi oso ondo
dagoela, baina gure helburuetara ez gara iritsi, guk gehiago nahi genuen. Ikasleen kopuru ikusten badugu, lehen 5% ziren eta orain 12%, haunditu egin behar dugu, are gorago joan behar gara, eta beraz espero dugu 2025 ikasle guztien 25%ra iristea. Gure asmo hori da, erronka badakigu, haundia da, baina horretan ari gara, eta uste dugu bikaintasuneko zentru hauek asko lagundu gaitzaketela. These partnerships just develop them themselves. Eta zergatik katapult? Zergatik ez da egiten hau guztia bakoitza bere aldete? Gure sarean pertsonak elkarri lotuta daude, tresna egokienak jartzen ditu jendearen eskuetan, praktika honak elkartrukatzen ditu, eta zailak diren kontuak errazago egiten laguntzen dugu. Eta sarea garenez guk esaten duguna da, katapult garela, batak besteari laguntzen diogu, elkarrekin ari gara, zergatik oso divertigarria direlako, inpaktua handia daukatelako, baina aldi berean onartzen dugu, ez da erresa, sare hau guzti hau ehuntzea. Ez dago dokumentu bat esaten diguna, pausu hau beste hau eman eta ondo aterako da. Ez, hori ez dago, badira jarraibide batzuk, baina sektorearen arabera, eskualdearen arabera, egoera espezifikoaren arabera, zaila da. Herbeeretan bertan, naizta herrialdea txikia izan, aldeak handia dira batetik bestera. Beraz, Europa mailan asko zailagoa. Eta hemen sormena behar da, irudimena behar da, enpresek zer nahi duten jakiteko, ikasleek zer nahi duten jakiteko, irakasleek zer nahi duten jakiteko. Arazoak konpontzeko jarrera ere izan behar dugu. Badakigu gauzak berez eta besterik gabe ez direla konpontzen, eta beraz, esan bezala, katapult izeneko sare hori behar dugu, irtenbideak aurkitu nahi baditugu. Bestalde, beste kontu batzuk ere hartu behar dira kontuan. Zure enpresan igual badakizu besteak zer daukan ona. Hemen hori gertatzen da, bakoitzak bere ikuspegi onena eskaintzen du eta besteek horrengandik ikasten dute. Eta hau esan da, orain 5 lekzio emango dizkizuet. Guk hau egiterakoan ikasitako 5 lekzio. Batetik, zentratu egin behar da. Zentratu egin behar da. Oso gai zabala baldin bada, transizio energetiko esate baterako, inork ez du nahiko hor sartzea. Denek esango dizute, ze irazi behar dugu elkarlan honetan? Esan beharko digute, zehazki zer egingo da, zehazki zer. Horretan zentratu behar gara. Eskualde hortan edo enpresa horietan zer egingo da, hori esan behar da, zehazki zer. Galdera sorta bat egin behar da? Ez, segurasko joan beharko zara ara, ikusi, zehazki sektorea ikusi, erronkak ikusi, jarduerak ikusi, eta hori da lehenengo lekzioa. Elkarlana zabalegia denean, ideietan zabalegia denean, zaila da. Gero elkarlana araudi konpartitua behar da. Konpartitzeko filosofia behar da. Partenariatua ez da enpresa baten jabetzakoa. Ez denen artean egiten dute, denek esaten dute, nik hau egin behar duzuk beste hori, elkarlanean arituko gara, kostuak elkarbanatuko ditugu, baina etekinak ere bai. Hau da, jabetza konpartitua behar da. Hori da erronkarik handiena, baina etorkizunean horrek ematen ditu emaitzarik onenak. Zeren, filosofia hau zentroetara, enpresetara iristen bada, gero emaitzak oso onak izango dira. Eta uste dugu, partenariatu hauek uste zutena baino gehiago lortzen dutela. 3. puntua zein da, hemen sartzen dira eskualde mailako eta estatu mailako gobernuak. Kostuak eta onurak. Badakigu hau guzti hau egitea, denbora kontua dela, etekinak gerora etortzen dira. Ez dute ordainduko enpresek emaitza azkar bat ez badago, baina hori ez da erresa eta orduan kontuan izan behar dugu denbora beharko dugula eta helburua garbi badago etekinak etorriko direla, naiz ez eta ez etorri berehala. Horregatik gu gobernuei esaten diegu inbertitu egin behar dutela era honetako proiektuetan. Bestela ez dugulako sortuko elkarlan partenariatu hau. 4. lekzioa. Abiadurak ez dira beti berdinak, zentroek eta enpresek abiadura ezberdina dute, denbora markoa ezberdina da, ikastetxeetan ikasleak daude, diploma lortu behar dute urte pare batean, ez da erresa hor noiz sartu jakitea. Enpresa txikiek bestalde
batzuetan emaitzak lehenago behar dituzte, behar bada hilabete jakin batzuetan, eta hori ere kontuan izan behar dugu, abiadura aldea. Eta batez ere, zentro batetik zatozenean, ez pentsatu enpresa hor sartuko zaizula elkarlan horretan, esaten badiozu 4 urte behar dituela emaitzak lortzeko zaila da. Baina, helburua hori da. Eta 5. puntua, ez dago irtenbide bakarra guztiontzat. Hau oso garrantzitsua da. Horregatik dago katapult oraindik bizirik. Ikusi beharko da, kasu bakoitzean zer den onena, eta beti ez dago gauza bakar bat, puntu bakar bat. Eta hemen katapultek hainbat eredu eskaintzen ditu, inspirazio iturri izan daitezkena, baina ikusi beharko duzu zer den onena zure ikasleentzat, irakasleentzat, eta zure enpresentzat. Eta ia bukatu dut, orain dela 10 urte sortu genuen katapult, politika jakin bat abia puntu hartu, eta orain mugimendu bat sortu da, mugimendu bihurtu da RBR-etan. Denek nahi dute hemengo kide izatea. Divertigarria da, baina era berean borroka ere bada, ze azkarrago joan nahi dugu, garapen guztiak aurrera eramateko, eta horretan ari gara, katapulten horretan ari gara. Harremanak gertukoak dira gure artean, baina bestalde alde batera utzi behar duzu harreman hori, eta ikusi behar duzu filosofia hori pixka bat aldatu egin behar dela. Eta hau esan da, bukatzeko konturatu gara, ekonomian benetako eragina eragiten ari garela, enpresetan, ikasleengan eragiten, aurrerago joan nahi du, eta orain hemen daukagu azkenengo argazkia, mugimenduan gaude, eta galdetu nahi dizuek, mugitu nahi duzue gurekin, gure lan eremua edatzen ari gara, Europa osoan zabaltzen, jarraibideak ematen ari gara, eskuliburuak, hau den hau Europan zabaldu nahi dugu, esan dugu, elkarlana ezinbestekoa da, Joaok esan digu, baina hori, ideia hori da, elkarrekin lan, egin behar dugu lan, ez dakigulako ze etorriko den informazioa hor dago, badakigu elkarlan hau ezinbestekoa dela, badakigu esan bezala enpresetan irakasleengan, ikasleengan eragiten duela, baina horretan ari gara. Eskerrik asko eskainitako arretagatik. So, we are glad to join with you today in what will be and what already is. Pozik gaude zuekin gure esperientzia ematea daukagulako. Gure ustez elkarlana indarra da eta guk ere hori bultzatu nahi dugu. Eta gaur kasu berezi bati buruz hitz egingo dugu. Lanbide Heziketako zentroa dira, baina ez da aurkezpena bakarrik izango. Ospakizuna ere izango da, batasunaren aldeko ospakizuna eta konpromisoaren aldeko 12 liderren batasuna hitz egingo dizuegu eta komunitate batek zer nolako konpromisua daukan. Gurekin, esango dizuegu zer egiten dugun eta nola egiten dugu. Kobe ekimenari buruz hitz egingo dut, hainbat agente daude, Joek lehen Europar batasunaz hitz egin du, Europar batasuna agente gakoa da eta segurasko osotasunua garrantzitsuena. Asko egiten du Europako batasunak, COBERS deiturikoak sustatzeko, gomendio asko eman dituzte Europar batasunetik, New Skills Agenda daukate, kontseiluen gomendioarak, Osnabrukeko adierazpena, Lanbide Heziketako bikaintasuneko zentroei buruz, hori dena bultzatzen ari da eta Europa mailan egiten da, milioi pila bat eman dituzte, 4.700 milioi inguru, eta beraz eskerren honekoa da. Hori batetik beraz Europako batasuna. Baina ez hori bakarrik, era berean aitortu behar dugu, ekimen horrek arrakasta izateko ezinbestekoa dela guk, proiektuen liderrek beste bazkide batzuk erakartzea, plataforma indartsuak sortzeko. Hau da, interesatuak konbentzitu egin behar ditugu ikus dezaten ezinbestekoa dela hau aurrera eramatea. Eta hori egin beharko dugu baita finantziazio iturria izten denean ere. Eta orain txampon batekin egingo dizuete konparazioa. Txamponak 2 aurpegi ditu, ezinezkoa da 2 alderik ez dituen txampon bat izatea, batzordean, Europan
bi aldeak dira batera doaz eta bana ezinak. Eta guk helburu bakar bat dugu, denok onartzen duguna, une honetan 12 proiektu pilotu daude, bakoitzak bere ezaugarriak ditu, batzuk sektore jakin batzuetakoak dira, ekonomiako arlo batzuetakoak, beste batzuk zeharkakoagoak dira, transversalagoak, baina aldeak egonik ere, guztiek badauzkate amankomunak diren kontuak. Zein da kontu amankomunetako bat? Erantzukizunez aritzea. Denek daukate erantzukizunez. Eta beraz, kontestu honetan gure buruari galdera bat egin beharko genioke. Zer da hobea? 12 proiektu izatea bakoitza bere aldetik, edo 12 proiektu izatea bakoitza bere aldetik, baina gainera lankidetzan ari direnak elkarrekin eraikitzeko. Zer da honena? Guk uste dugu elkarrekin indartsuagoa garela, eta horregatik ari gara komunitatean lan egiten. Gure iritzi hori da, uste dugu ikuspegi hori, enfoke hori onena dela. Ikusiko dugu denborak arrazoirik ematen digun edo ez daukagu frogarik, baina bueno, oraingo datozen minutu hauetan zuei esango dizuegu zein den 12 proiektu horien oraingo egoera, zeintzu diren haien erronkak, nola sortu ditugun 12 komunitate horiek, zer egiten ari garen orain eta zer daukagun pentsatuta etorkizunean egitea. Eta proiektuaren ikuspuntua erabiliko dugu horretarako, hau da, gure aurkezpena, gure parte hartzea osagarria da. Joaok esan duen hori osatzera gatoz. Gu txanponaren beste arpegia gara, nolabait esatearren. Well, I'm very glad to hear that. Tira, txalo zaparra da horrekin, bat irudia ados zaudetela, Iñigok esan duenarekin ez da. Bueno, praktika batzuk ikusi dituzue pantailan, eta Joaren hasierako argazkian bazan talde bat ez da, Pozarren jauzika, aste honetan tekniker Donostian zeudenak. Gu bozeramaleak gara, komunitataren bozeramaleak gara, eta gure artean aztertzen ditugun gai horitako batzuk azalduko dizkizuet. Iñigok esan duen bezala, talde guztiak ezberdinak dira, bata 2019an hasi zen, beste bat beranduago, batzuek esate baterako hiria ere regenerazioa jorratzen dute, berdetzea, fabrikazioa danetik dago. Beste zentro batzuk bikaintasun zentroak dira, eta beste gai zeharkakoago batzuk jorratzen dituzte. Eta Joak azaldu digun pelikula edo bideoan GIF proiektua ikusi dugu oso da bide politia. Beste proiektu bat, esate baterako gaitasun berdeak edo ekologikoak aztertzen ditu. Tira, denak oso ezberdinak dira, baina hala ere badira interes batzuk eta kezka batzuk denek dauzkatenak. Asate baterko lehenik eta behin pymeekin edo enpresa txiki eta ertainekin lankidetzan jarduten saiatzen dira. Eta nola egiten den hori, nire ustez, bikaintasun zentro bat, termino hori ez da bikaintasun zentroa zaila da azaltzeko, ez da. Nola azaldu hori enpresa batei, eskualdeko enpresa bati. Bada, beste alde batetik, nahiko lukete beraien ikasleek gaitasun egokiak eskuratzea. Nola egiten dugu? Eta hirugarrenik, Erasmus Plus programaren finantzaketa jasotzen dute eta horregatik badago alde praktiko bat ere. Nola itzuliko gara gero Bruselara? 25 bazkide baldin badauzkagu nola kudeatuko dugu hori? Oso zentro handiak dira. Hau da, badira interes batzuk denek dauzkatenak. Eta hori dela eta proiektuaren liderrek duela 2 urte erabaki zuten osa dezagun talde bat, batu ditzagun indarrak eta aleginak. Eta naiz eta hasiera hartan ofizialki duela 2 egun, ez da? 2 urte badaramatzagu elkarlanean. Eta ikuspuntua beti gora dator. Ez Europako batzordeak ala esan digulako, ez. Proiektuko liderrek ala ikusten dutelako, beraiek esan dute. Elkartu gaitezen, osaditzagun taldeak, Iñigok azaldu duen bezala, eta ea hilero zer ikus dezakegun. 80 minutuko bilera bat egiten dugu hilean behin, eta oso gai zehatzak jorratzen ditugu esate baterako etengabeko ikasketak.
edo pymeak edo enpresa txikiak nola erakarri. Gaia edozein izan daiteke, lider bakoitzaren premiaren arabera. Eta hartara, gure bikaintasun zentroek arrakasta izango dutela uste dugu. Ez ditugu kanpoko adituak gonbidatzen haiek esan diezaguten zer egin behar dugun. Ez, parekoen artean ikasten dugu. Proiektu bakoitzeko liderrak eskarmentu ikaragarria du eta denon artean asko dakigu jakina. Egon daiteke gairen bat, guk ondo menperatzen ez duguna eta orduan kanpoko norbait ekar dezakegu gonbidatuko dugu jakina. Kanpoko adituren bat eta azaldi ezagula, zer egin behar dugun. Beraz, sare moduko bada, parekoen artean ikasteko, elkarrekin ikasteko sare moduko bat, kode irekia daukagu. Eta ikuspuntu horri esker ikusten dugu liderrek oso ondo parte hartzen dutela, asko parte hartzen dutela, zailtasun asko daude, araudi asko bete behar dira, murrizketa batzuk ere gertatu dira azken 2 urte hauetan, bidaiak egiteko, esate baterako, ez da, diru gutxiago dago. Harrigarria baldin bada ere, proiektuko 12 liderrek denbora atera dute, beraien agendatatik denbora atera dute, gaur aste honetan bertan hemen egoteko. Hemen bertan, eskerrik asko benetan, zuen aleginarengatik eta horrela danok parte hartzen dugu eta horrela jarraitu nahi dugu etorkizunean ere. Nola lan egiten dugun ikus dezazuen, honek belarrira oso politia ematen du, baina gero zaila da, izaten da, ezta. Esate baterako, nola erakarri enpresa txiki eta ertainak, ez da lehen esan dudan bezala. Duela hilabete online taldeketa bat egin genuen online business collegearekin, bilera bat egin genuen eta azaldu ziguten, beraiek badutela enpresa txiki eta ertainekin harremanetan jartzeko modu bat. Beraien ingurukoekin, esate baterako, etxeazpiko kinarekin nola jarri gaitezke harremanetan, arek ez baitu denborarik ezertarako, ez da. Taller hartan ikusi genuen ditugula praktiko batzuk nahiko onak, nahiko txukunak, guk erabiltzen ditugunak. Eta horregatik folleto edo liburuxka sortu dugu, hor ikus dezakegu nola arditzakegun erabakiak, esate baterako. Enpresa txiki horre denbora gutxi baldin badauka, baina hala ere, enpresako langilei prestakuntza bat eman nahi baldin badie, honela egin dezakegu. Eskuliburu praktikoa da, oso praktikoa eta oso lagungarria bai enpresentzat eta bai beste parte hartzaileentzat. Entzun dugu, ikusi dugu badirela zenbaki batzuk ikaragarri handia, 84 eskari, ezta, funtsa hauetatik edan nahi dutenak. Eta aretonetan bertan bada jendia erantzunaren zain. Interesgarria iruditzen baldin bat zaizue, eta 12 proiektu edo lider horietatik zer edo zer ikasi nahi baldin baduzue, apunta zaitezkete, nola egin? Hazi nahi baldin baduzue, Joaok ere azaldu dizue azkenean 100 proiektu baino gehiago egongo direla Europan, finantzak eta funts horretatik edaten, nahi baldin baduzue, ez duzue inolako arazorik, borondatezkoa da, baina apunta zaitezkete inolako arazorik gabe. Tira, jarrai dezagun. Guk gure beharren arabera lan egiten dugu, esan dut lehen ere, hau da. Elkartzen zarenean, batzen zarenean, ez duzu bestearen maila berean egon behar. Arek 2 urte badaramatza eta esperientzia handiago dauka. Ez da zer gertatzen, lasai. Datorren urtean esate baterako 11 bazkide berri espero ditugu. Eta berriak dira, eta ziurrenera haiek ere izango dute zer edo zer gurekin partekatzeko beraien esperientzia. Nere ustez, gaur egungo 12 kideek, ziurrenera, datorren urtean ere izango dute zerrikasia berri hoien gandik. Beraz, guk praktika elkarte bat gara, azken batean. 12 lider dauzkagu eta elkarrekin lan egiten dugu, gauzak partekatzen ditugu, elkarri lagundu, baina garrantzitsuena da, Europari ere laguntzen diogula. Horixe da garrantzitsuena, gure ikuspuntua batera doalako, hau da, 12 lider horiekin batera eta Europako batzordaren konpromisoarekin eta gure erabakimenarekin espero dugu ekimen honek arrakasta izango dela. Mil esker, eskerrik asko eta ondo pasa. Well, and thank you all. Thank you all, the 4 of you, for your presentation. Eskerrik asko benetan zuen aurkezpenegatik.
iniciativas a distintos niveles, ¿verdad? Tanto institucional, educativo, incluso empresariales, ¿no? Sobre lo que se está haciendo para sumarnos a la nueva era. Pero, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo? Yo también me lo puedo preguntar a mí misma, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para desarrollar nuestro futuro profesional en plena era digital? Bueno, pues nuestra próxima ponente nos va a dar unas cuantas claves para ello. Le damos la bienvenida a Eva Collado Durán, es consultora estratégica de Capital Humano, conferenciante y escritora. Adelante. Hola. Bueno, feliz no lo siguiente de estar aquí con todos vosotros en este congreso. Un congreso que probablemente hayan personas que piensen que es un congreso muy importante a nivel del País Vasco, a nivel de España, a nivel de Europa. Casi me atrevería a decir que este es el congreso más importante a nivel mundial de la FP. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entonces, imaginaros lo que es poder estar aquí encima de un escenario después de 1 año y medio donde me han encerrado en casa, ¿no? Ha sido terrible esto. Quiero dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible que estemos todos aquí, que hemos venido desde todas las partes de Europa, de España. A todo ese equipo configurado desde las azafatas, azafatos, los responsables del catering, las personas que hay aquí detrás, que aquí detrás está la NASA, os lo prometo. Y muy especialmente a mis queridos Jorge Arévalo y Ricardo Madrid, con los que llevo hablando prácticamente desde el mes de abril sobre este congreso, ¿no? Las cosas, como dice Woody Allen, no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Aquí vamos a dar un fuerte aplauso a todos por hacerlo posible. Bueno. El mundo cambia y tú. Este es el título que le puse yo a mi último libro, que salió más o menos unos 4 o 5 meses antes de la pandemia. Y mucha gente después me llamaba en privado y me decía, niña, has estado un poco Nostradamus, ¿no?, con este título. Todos sabemos que el mundo cambia, todos sabemos que tenemos que estar en esta tesitura de cambio. Lo que jamás imaginamos es que un pequeño bichito imperceptible al ojo humano nos iba a poner en jaque de esta manera, ¿no? Nos iba a privar de la libertad de trabajar y prácticamente de vivir durante 3 meses. Pero el mundo cambia, el mundo ha cambiado desde siempre y el hombre siempre ha tenido y la mujer una capacidad de adaptación, ¿no? Darwin ya lo decía. Fijaros, daros cuenta, si me deja paso, daros cuenta de que se oye por ahí, estamos en un momento de muchísimos cambios, no es cierto. Estamos en un cambio de era sin precedentes del que tenemos la gran suerte, y tenemos que verlo así, de ser testigos de excepción. En apenas 230 años hemos pasado de la primera revolución industrial a la cuarta, pero ojo que el 4.0 tiene ya 10 años de antigüedad. Ya estamos apuntando al 5.0, ¿vale? Entonces, ¿cuántos de vosotros teníais un teléfono como estos en vuestras casas? Levantad las manos. Aquí mucha generación X y tradicional, fantástico. Bueno, pues yo también lo tuve, ¿no? No vamos a hablar de edades, eso lo vamos a dejar aparte. Fijaos que hace no mucho, en un traslado en mi casa, yo saqué uno de esos teléfonos que guardaba y mi hijo me dijo, mamá, ¿esto qué es? Y yo le dije, va, María, te estás haciendo muy mayor. Lo cogió a peso y dijo, lo que pesa, por Dios. Dice, ¿y metíais el dedo aquí y marcabais los teléfonos? Digo, sí. Digo, y además teníamos uno en las casas y en muchas me consta que hasta le ponían un candado por lo caras que eran las llamadas. Y entonces esto me hizo recapacitar en que las tecnologías a veces nos ayudan a avanzar, pero a veces nos vuelven un poco más tontitos. ¿Cuántos de vosotros os acordáis del teléfono de vuestras casas de memoria cuando teníamos este? ¿Cuántos os acordáis? Yo tenía el 2405401 y me acordaré hasta el día de mi muerte. Hoy en día, incluso cuando nos preguntan el teléfono de nuestro móvil, decimos, espérate, muchos lo tenemos como grabado, ¿no?, hasta que llegamos a memorizarlo. Lección número 1, todos los números, toda la información de vuestros móviles a la nube. El que no lo tenga, que lo haga, porque en el momento en el que los perdemos, perdemos el mundo de vista. Parece que se nos acaba hasta la respiración. ¿Por qué? Porque el móvil se ha convertido en nuestra herramienta principal número 1 de conexión, de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de vosotros asististeis al nacimiento del mouse o del ratón? Levantad las manos. ¡Ostras! Yo el día que Microsoft nos regaló aquella pantalla en colores y nos puso aquella montaña, yo dije, Dios mío, esto está cambiando, ¿no?
Yo me he dejado los ojos quemados en el Access, en pantallas blanco y negro y verdes, ¿las recordáis? Es que somos nosotros, ¿qué no estamos hablando de nuestros abuelos? Esto nos ha pasado a nosotros. Pero daros cuenta que en muy poco tiempo hemos pasado del mouse a ¿qué? Al dedo. Tú hoy en día le das a una niña de 3 años o a un niño de 3 años una revista física y lo primero que hace es hacer así. Y luego te hace ¡pum! ¿No? Porque no le interesa, porque no se mueve, porque no se dinamiza. ¿Qué más cosas han pasado importantes? La llegada del low cost a la aviación. Esto ha cambiado la humanidad, aunque no lo parezca. ¿Por qué? Porque está demostrado que el 80% de la población española nacía, hasta hace unos 40 años, nacía y moría en 80 kilómetros a la redonda. ¿Cuándo cogían nuestros padres o nuestros abuelos un avión? En casos súper excepcionales, porque se casaba un hermano porque tenían que ir a un médico. Hoy en día nuestros hijos se meten en internet, se sacan un billete por 29,99 y se van tan tranquilamente a Londres a pasar un fin de semana. ¿Y les importa una naranja? Si les dan un hotel de 2 estrellas, de 3 o de 5, con un hostel se apañan. ¿Por qué? Porque su manera de ver y de vivir las cosas es diferente a la que teníamos nosotros. Con lo cual, el acceso a la cultura, el acceso a estos nuevos patrones es mucho más fácil. Estaréis de acuerdo conmigo también que no hay nadie en el mundo que no sepa lo que es la Coca-Cola, ¿sí? ¿Esto a qué se debe? A todo el tema de las comunicaciones. A mí me hace mucha gracia porque a veces en mis conferencias la gente dice, sí, una tribu perdida por ahí. No hay tribus perdidas. Hoy a cualquier persona, a través del teléfono móvil que llevamos en nuestros bolsos o en nuestras carteras, nos puede localizar desde arriba, a miles de kilómetros, y saber lo que hacemos y hacia dónde vamos. Porque nuestros móviles son nuestra geolocalización número 1. Es por eso que los índices de criminalidad y de muchísimas cosas pueden ser controlados. Y ahora que ninguno me diga, no, Eva, porque yo no tengo activada la geolocalización. Olvidaros. Están diseñados para ser localizados e incluso nos escuchan. Hacer una prueba, hablad de algo y dejar el móvil apagado al lado. Probablemente en menos de 20 minutos, si abrís cualquier aplicación, os saldrá propaganda de lo que habéis estado hablando. Nos escuchan. Por primera vez en la historia también empresas como estas están poniendo a la orden de la gente lo que es la tendencia. ¿Por qué? Porque pueden manifestarse como reyes de la tendencia. Una empresa como esta nos va a decir cada año el tipo de bamba o de tenis que vamos a llevar. El color, con más tacón, menos tacón, con cámaras de aire y todas estas cosas que les ponen. Luego, dependiendo del nivel adquisitivo que tengamos cada uno, lo vamos a adquirir ya sea en una empresa como esta o en una empresa un poquito más barata. Pero es verdad que la empresa o la marca un poco más blanca va a dejarse guiar en sus productos por esto. Y por primera vez en la historia, y hablando de los gemelos digitales, que ayer Marc nos habló bastante, pues por primera vez en la historia hay empresas que están vendiendo cosas que todavía no han producido, que las están probando en el mundo digital, que están intentando generar en terceros una experiencia sobre este producto que viene, creando una lista de espera, y que cuando al final hacen este producto bajo demanda, resulta que ya, al tener este gemelo digital hecho, han podido validar el producto y el cómo van las cosas. Si a todo esto le sumamos lo que pasa cada 60 segundos, cada minuto en Internet, ya te da un poco más de frío, ¿no? Y te hace recapacitar más. Mira, fijaros, cada minuto se producen 3,5 millones de búsquedas en Google. ¿Dónde buscábamos nosotros, por el amor de Dios? Buscábamos en las bibliotecas, ¿sí? Yo recuerdo cuando cursaba mis estudios de Derecho que cuando nos daban un trabajo yo me levantaba a las 6 de la mañana para pillar uno de los 3 ejemplares que habían. Luego, con un poquito de suerte, si nuestros padres tenían un nivel adquisitivo un poquito mayor, teníamos la gran suerte de tener una enciclopedia en casa. Santa Espasa Calpe, ¿no? Fijaros, cada minuto lanzamos 156 millones de correos electrónicos. Cuidadín, yo sé que de los 156 millones que lanzamos, muchos los podríamos evitar, ¿eh? Lo que pasa es que a veces hacemos un mal uso de ese correo electrónico. Intentamos justificar nuestro trabajo metiendo ahí a gente que realmente no le interesa el contenido del correo electrónico. Pero bueno, ya nos va bien, ¿no? Para que vean en qué estamos ocupados. Cuidado con eso, porque vuestra marca profesional siempre va unida a todas estas cosas. Y un correo electrónico significa ocupar el tiempo de los demás. Y eso es algo que es sagrado.
Al mismo tiempo, y aunque aquí nos cueste un poquito porque ya están más en desuso, se producen cada minuto 16 millones de SMS. ¿Qué más pasa cada minuto? 452.000 tweets salen volando cada 60 segundos. Twitter, la red social, la única red social que nos informa en tiempo real de lo que está pasando. Una red social que bien utilizada nos permite estar al día y nos permite estar reactivos ante todo lo que está pasando en el mundo, con un sencillo sistema de trending topic donde nos avisan de las cosas que vienen. Facebook, 900.000 conexiones, es la red social donde hay más gente. Y bueno, ya que hablamos de Facebook, deciros que esta última semana Mark Zuckerberg nos acaba de anunciar que va a crear un metaverso, una especie de universo paralelo, una Second Life, donde vamos a poder hacer un montón de cosas bajo un sencillo avatar y probablemente utilizando algún tipo de dispositivo que serán unas gafas o alguna cosa así, ¿no? Está un poquito en el aire. Hay quien dice que esto se está haciendo para relanzar un poco las 3 redes, ¿no?, que están bajo su paraguas. Y hay quien dice que este es el futuro y esto nos va a permitir comprar productos, tener una charla con cualquier amigo, ir a eventos. Yo espero que sigamos viniendo a eventos presenciales, también os lo digo. Yo prefiero ser Eva a un avatar, yo no sé vosotros, pero... ¿Qué más pasa cada 60 segundos? 55 millones de mensajes en WhatsApp. WhatsApp es la red social más grande del mundo. ¿Por qué? Porque es una red social que es gratuita, que es súper fácil de hacer, que nos permite mandar fotografías y que nos permite estar conectados. Yo, el día que le enseñé a mi padre a utilizar WhatsApp, no sabía que mi vida iba a cambiar tanto. También os lo tengo que decir, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Has llegado? Mándame una foto, ¿Qué más nos pasa? Cada 60 segundos, 4,1 millones de vídeos reproducidos en YouTube. Nuestros jóvenes no entienden que nosotros nos sentemos delante de la televisión y que nos traguemos los anuncios. No lo entienden. ¿Por qué? Porque el mundo ¿a qué va? El mundo va a que todos tenemos poco tiempo, queremos utilizar el tiempo en las cosas que realmente nos necesitamos y nos van bien. Entonces, ellos se meten aquí y tienen sus profesores, sus cantantes, sus películas, las cosas que realmente quieren y necesitan. 40.000 horas de audio reproducidas en Spotify. Daros cuenta cómo a veces la transformación digital lo que hace es devolver algunas empresas o algún tipo de negocio al mundo real, como es en el mundo de la música. Nunca vamos a ver tantos conciertos y tanto merchandising alrededor del tema de la música. ¿Por qué? Porque nuestros cantantes o nuestros artistas tienen que recuperar el dinero que están perdiendo por este otro lado. Tú antes te gustaba una canción y te comprabas el disco entero, el CD entero. Ahora tú te la puedes bajar y con todos los sistemas de piratería que hay, pues imaginaros, ¿no? No os bajéis mal la música. Vamos a dejar que viva todo el mundo y que tenga, ¿no?, el derecho a esos derechos de autor. ¿Qué más nos pasa? Subimos 67.000 nuevas fotos y de esas 67.000 nuevas fotos, de esas 67.000, 42.000 son solamente en Instagram. Y aquí solamente hacer una pequeña apreciación. Daros cuenta que cada vez que subís una fotografía a las redes sociales, perdéis todos los derechos sobre esa fotografía. Porque cuando nos damos de alta en una red y vienen todas esas condiciones infumables de 90 páginas, decimos todos sí, 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 sí. Corre por ahí que con todas estas fotos que están haciendo, fotos nuestras, están alimentando sistemas como inteligencia artificial. Ahora las fotos son como los datos, ¿no? Son una especie de oro del siglo XXI con lo que se comercializa. ¿Qué más pasa cada minuto? Se producen, tanto en App Store como en Google Play, 342.000 descargas. Hoy en día una de las profesiones más pagadas es el de desarrolladores de apps, porque es aquí donde se ha trasladado el comercio. Este dato que diréis, esta mujer, este dato, ¿por qué lo trae? 659.800 gigabytes de IP global transferidos. ¿Esto qué significa? Que si todos los datos que cruzamos cada minuto, en vez de ser transparente o etéreos, tuvieran un color, creedme, no veríamos el cielo. Todo esto, unido a lo que ya nos decía el filósofo Bauman hace 10 años. Yo hace 10 años que hablo
de esto, del entorno VUCA este fantástico, ¿no? Que vivimos en un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Creo que ya no es necesario recabar mucho más sobre esto, porque yo creo que la COVID ha venido a enseñarnos, ¿no?, todas estas cosas. ¿Y qué es lo que veo? Yo que tengo la gran suerte de trabajar para clientes de diferentes ámbitos y demás, yo lo que veo es a personas que saben que tienen que cambiar, pero que están esperando un no sé qué. A personas que saben que tienen que tomar las riendas de su profesión, pero que están esperando a que alguien les diga cómo. Y eso es lo que no puede ser, porque esa actitud sumada a lo poco que están avanzando para la falta que hace tanto las empresas como las instituciones, como la educación, por desgracia, y como las leyes que tienen que nacer dentro de este nuevo paradigma, hace que haya un sentimiento como de virgencita, virgencita, no me muevas de cómo estoy y vamos a ver cómo hacemos esto, ¿sí? A todo esto sumadle profesiones que nacen cada día, profesiones que hace 3 años, 4 años, 5 años no existían. Mirad qué panorama. Abogados en drones, arquitectos de nuevas realidades. Yo hace poco he seleccionado a un fisioterapeuta en empatía facial, que a mí cuando me pidieron esto dije, ¿pero para qué? Y me dijeron, para alimentar la inteligencia artificial, Eva. Y digo, ¿y dónde busco yo a alguien así? A mí me están pidiendo talento que no existe. Yo en el año 2010, cuando todavía no había nada hecho, no habían community managers, no había un social media, no había un marketing digital, a mí me pedían un traffic manager o me pedían, yo qué sé, un experto en SEO. Los hemos tenido que crear, estamos creando cada día nuevas job description de puestos que están naciendo. Nuestros hijos van a trabajar en trabajos que todavía no existen. Y a estas nuevas áreas de conocimiento que tenemos que integrar, porque no podemos vivir de espaldas a todo esto. Tenemos que saber de qué va y cómo puede impactar y cómo yo, como profesional, puedo integrarlas. Todo el tema de Internet, nuevas tecnologías, el diseño de contenido que cada día coge más peso, los canales, los medios, la publicidad. Los motores de búsqueda, San Google, la usabilidad del móvil, todo el tema de los datos. Cuando oímos este término, tenemos términos así, que teóricamente no sentimos como nuestros o como que puedan aplicar a nosotros, tenemos que ir a ver qué es. Porque en la curiosidad siempre está el camino y la integración de nuevos conceptos. Viendo todo esto, porque a mí quien me preocupa hoy no es la globalidad del mundo, a mí quien me preocupa hoy es los que estáis aquí, ese director de centro, esa docente que está llevando a cabo un módulo por primera vez, por el que se ha apostado. También ese otro perfil que tenemos aquí, de personas que tienen una escuela privada, que dependen de un concierto y que en un momento determinado, sabiendo que tiene que hacer muchísimas cosas más, tiene que estar concentrado en conseguir un número de alumnos para no perderlo. Es decir, los que estáis aquí, yo llevo 1 día y medio hablando con mucha gente de aquí. A mí lo que me interesa es que vosotros os vayáis hoy de aquí diciendo, hay una serie de competencias que demanda el mercado y una serie de competencias intrapersonales que si desarrollo me va a ir mejor, os podéis llevar esas claves. ¿Qué competencias intrapersonales? Es decir, que tenemos que trabajar por nosotros mismos porque nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que trabajar o pensar o reflexionar para surfear esta nueva ola de mercado, que no es el futuro, que ya está aquí y ha venido para quedarse. Pues la primera, vivir la gestión del cambio. Pero vivir el cambio como una ventaja competitiva de hacer las cosas cada día mejor de una manera distinta y ofreciendo a través de ese cambio lo que este nuevo mercado está demandando. Si yo os preguntara ahora, y que tuviéramos más tiempo, os preguntara qué animal os gustaría ser por un día, probablemente alguno me diría un águila, un delfín, me saldría algún que otro gato y me saldría algún tigre, ¿no? Pero de verdad, hoy en día tenemos que ser este bichito. Yo os he traído el más monín que he encontrado en internet, con sus colorcitos y todo, pero tenemos que ser camaleones. Un animal que se mimetiza con el entorno, que observa, que sabe qué lugar debe ocupar, pero sobre todo que tiene unos ojitos
que no parecen muy bonitos, pero que ojalá pudiéramos tenerlos nosotros. Unos ojos que permiten no ver solamente lo que tenemos delante, sino el mundo desde la globalidad, con una visión 360. Seríamos absolutamente poderosos si pudiéramos tener este tipo de visión. Y esto no significa, si morfológicamente no lo tenemos, que mentalmente no podamos tomar esa actitud de visión 360. La otra es el tema del miedo. Dios mío, es que miedo tenemos todos. Ahora que nos han puesto en jaque, quizá hemos vivido puntas de miedo más, pero es verdad que todos los miedos universales nos los llevamos al trabajo. Miedo al inmovilismo, ¿no? Que es un miedo universal, de decir, no voy a poder salir de esto que estoy haciendo cuando me gustaría hacer otra cosa. Miedo a muchísimas cosas, a no ser tenido en cuenta. Miedo a que tu opinión... Estos miedos hay que racionalizarlos y si creemos en lo que queremos hacer, tenemos que hacer las cosas igualmente. Daros cuenta, y a mí es una fórmula que me sirve mucho. A mí cuando era pequeña me daba muchísimo miedo todo el mundo del circo. Y de hecho mis padres me llevaban, yo veía un payaso y me desmoronaba. Tengo que deciros que a fecha de hoy todavía me da un poquito de cosa, ¿eh? Y yo ahora me río de esos miedos. Cuando tengáis un miedo, pensad que los miedos de hoy probablemente no serán miedos mañana. Y que todo lo que yo veo negro hoy, mañana será gris. Pasado mañana empezará a trabajar dentro de esa gama y probablemente desaparecerá. Y con el tiempo incluso os reiréis de esos miedos. La otra competencia intrapersonal es el tema de la autoestima. Oye, si no os ponéis vosotros en valor, no lo va a hacer nadie. Quizás vuestra madre, si contáis con vuestra abuela, en el entorno familiar. Pero si no, no va a pasar. Y eso es así. Y no podemos esperar que otros nos la eleven ni demás. No, no, esto lo tenemos que hacer nosotros mismos. Hay que ser un poco gatito y un poquito tigre. Hay que encontrar el equilibrio. Hay que decir las cosas como las sentimos. Con muchísima educación para no herir a nadie. Pero hay que hacerlo. Porque una autoestima mermada es un profesional que acaba por no tenerse en cuenta. La otra, el tema de la motivación. Mirad, a mí hace muchos años una jefa que tuvo me dijo, Eva, duchada y motivada se viene desde casa. Me sentó, como no os podéis imaginar, pero fijaros que con el tiempo entendí que tenía razón. ¿Por qué? Porque la motivación es algo intrínseco a la persona. La motivación nace de nosotros mismos. Mi centro, mi escuela me tiene que motivar. Te tiene que motivar en el sentido de que te tiene que dar un buen lugar para trabajar, proyectos adecuados a tu talento, pagarte realmente por el valor que tú aportas, un buen clima laboral, daros los medios para que podáis ser brillantes. Claro que sí, te ha de motivar en ese sentido, pero lo demás lo tenéis que poner vosotros. Y ya os digo oficialmente que no somos la prioridad de nadie. Porque cada uno tiene lo suyo. Podemos captar la atención de alguien en un momento determinado y conseguir cosas, pero poco más. Así que dejar vuestra motivación en manos de terceros, aunque creáis que no es, empezar a morir. Bueno, aquí en la motivación he puesto el 2022 porque del 2020 no nos queremos casi acordar. El 2021 parece que ha sido más o menos lo mismo, ¿no? En muchas circunstancias, así que vamos a motivarnos, ¿no? Con el 2022. ¿Qué más? La resiliencia, este concepto que nos atrapa de toda la vida, pero que ahora parece que nos hace todavía más falta. Nadie nace resiliente, pero podemos aprender a ser resilientes. Podemos tener otro tipo de actitud en la vida, porque el camino va a estar lleno de obstáculos y los van a ver, y van a ser obstáculos nuevos, obstáculos que no hemos tenido hasta ahora. Entonces, la persona resiliente es una persona que cuida su mente, su cuerpo, es una persona que tiene un entorno sano que le ayuda a crecer, es una persona valiente, capaz de apartar a aquellas personas tóxicas que tiene alrededor y que no le dejan avanzar. Es una persona que cuando en un momento determinado necesita ayuda de otros profesionales, la pide sin ningún tipo de problema. Esa es la resiliencia. Y tiene que ser aplicable a la vida, porque hoy en día, sin esta capacidad, es complicado continuar en ciertos momentos. La otra, y esto lo hablaba Marc ayer, ¿no? Hablaba del tema de la inteligencia emocional. Es que hoy en día, os lo digo de verdad, quien no sea capaz de
percibir las emociones, ya sea de los equipos, de los clientes, de los proveedores, de los alumnos, de quien sea, no sea capaz de manejar esas emociones para ponerlas a su favor, de comprenderlas y de utilizarlas, está perdiendo una ventaja competitiva tremenda. Yo os recomendaría que os comprarais el libro de Goleman, que se llama así, Inteligencia Emocional, que lo pongáis en vuestra mesilla de noche y que os leáis un capítulo. A mí me cambió la vida. Porque en el momento en el que eres capaz de viajar al filtro de la persona que tienes delante y de comprenderla, de entender sus gestos, de entender ese lenguaje neurolingüístico que muchas veces nos arrojan, eso nos da una ventaja tremenda. Todo lo que hagáis por alimentar vuestra propia inteligencia emocional os va a hacer profesionales mucho mejores de otros que no lo hagan. El tema del entorno. O sea, nosotros somos los compañeros de viaje que elegimos. Si yo tengo un compañero de viaje que es un cenizo o una ceniza que llega los lunes al trabajo y empieza, ¡oh, qué horror! Ya está, a ver, ahora la reunión, a ver qué nos dicen, ahora el tema del proyecto, pues no me gusta. Pues estas personas las tienes al lado y son como un martillo. Y tú puedes llegar duchado y motivado, encantado de la vida, pero esta persona está ahí dándote, ¿no? Luego también vivimos en un entorno que es competitivo, donde a veces ¿no? la envidia, que parece ser en algunas ocasiones el deporte nacional. Muchísimo cuidado con todo esto, ¿eh? La resiliencia también nos lleva a esto, os lo decía antes, a elegir el entorno. Y esto pasa por tener conversaciones valientes con esas personas que tenemos al lado. Mirad, yo cuando emprendí hace 10 años hice una lista de 13 personas que sabía que me iban a cuestionar lo que iba a hacer, porque iba a dejar un puesto directivo por lanzarme un poco al vacío. Nadie lo entendía, que yo dejara un coche de empresa, un salario bruto anual de infarto, no lo entendían. Yo solamente sabía que quería hacer otra cosa. Hice la lista de esas 13 personas y con todas o bien cené, o bien comí, o bien mantuve un Skype para decir que iba a empezar una nueva vida y que lo último que iba a necesitar era sus frenos y que o cambiaban su actitud para conmigo y dejaban de vampirizar mi tiempo, o nuestra relación o cambiaba o tenía que dejar de existir. Perdí 4 kilos de peso haciendo eso, también os lo digo. Porque es complicado, porque dentro de esa lista habían 3 personas de mi familia directa. Pero fue un trabajo que siempre me trajo buenos resultados. Hoy en día de los 13 solamente uno se ha quedado fuera, o sea que lo considero un triunfo. Pero es algo que tenéis que hacer. Sois los compañeros de viaje que elegís. Si la gente que tenéis al lado es brillante, brillaréis. Si no, se acabó. Y esto es así. El tema de la vocación, pero ¿quién soy yo para hablaros a vosotros de vocación? Vosotros tenéis vocación, porque si no, no podríais hacer el trabajo que tenéis, ¿no? Entonces, daros cuenta de la responsabilidad que tenéis, que estáis educando a personas y les estáis abriendo los caminos de su futura profesión. Y va a depender mucho de cómo, ¿no? De esta relación que establezcáis con ellos para que luego ellos tengan ese trabajo de éxito. Siempre, porque recordad, siempre nos acordamos de aquel profesor, de aquella profesora o de aquel grupo que nos ayudó a ser mejores y que nos abrió la puerta del futuro profesional, ¿no? Que hoy ocupamos. Se necesitan a profesionales con muchísima vocación y que no tenga vocación por esto, que se vaya a hacer otra cosa, porque si no tampoco se es feliz. Y a esta vocación le tenemos que unir el compromiso. Hoy en día no se puede estar a medias en las cosas. O estamos al 100% o no estamos. No pasa nada. Sumémosle el tema de los valores. Mirad, hoy en día, en un mundo hiperconectado, no todo vale. A mí hay gente que me dice, madre mía, estamos en un momento, ¿verdad, Eva?, de muchísima corrupción y de cosas feas que se oyen. Toda la vida ha habido corrupción. Lo que pasa es que, ¿qué pasa hoy? Que en un momento determinado, cuando pasa algo, antiguamente alguien hacía algo, le pagaba un dinero al periódico local o a quien fuera y aquello quedaba allí, todo escondidito. Pero hoy en día siempre hay un smartphone o un teléfono o un algo o una grabación o alguien que lo ha visto o alguien que lo ha oído o alguien que se lo han contado. Y con un sencillo tweet en Twitter se descubre un pastel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy en día los valores y la ética, creedme, son absolutamente rentables. En un mundo hiperconectado es imposible ser de otra manera. Imposible. Y cómo no, ya vamos a la parte más de estrategia. Hemos estado hablando de excelencia, ¿no?
La estrategia, hay que tener unas metas claras. A mí me hace mucha gracia estas frases que oigo, ¿no? por las redes sociales. Persigue tu sueño, pues con todo. A ver, no siempre se puede con todo y perseguir el sueño está bien, pero el perseguir el sueño, cuando yo tengo un sueño y ese sueño hay que traducirlo a un proyecto. Y a ese proyecto hay que darle unas metas y una fecha de realización. Porque si no, como diría Calderón de la Barca, los sueños son. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que soñar en grande, sí. Pero un sueño no será nunca grande si no lo aterrizamos. Y esta estrategia hoy en día está acompañada de lo que hablamos, del foco. Un profesional se centra cada día en lo que va a hacer y se centra en eso. Yo cuando estoy trabajando mis proyectos desconecto el móvil, incluso a veces hasta lo saco de la habitación. No tengo ningún tipo de globitos que me avisan de nada. ¿Por qué? Porque estoy con el foco y estoy haciendo eso. Si estáis en vuestros trabajos y estáis con el foco puesto y viene alguien y dice, vamos a hacer una reunión de última hora, no sé qué, la pregunta que tenéis que hacer es, ¿estoy centrado en mi estrategia y en mi foco? ¿Es urgente? ¿Puedo esperar? ¿Te importa que lo veamos por la tarde? Cuidado con los ladronzuelos de tiempo. Poneros en valor con eso. ¿Por qué? Porque el profesional que tiene una estrategia y un foco adquiere lo que necesita, que es el hábito de avanzar. Porque sabemos perfectamente que lo que hacemos hoy o dejamos de hacer hoy va a tener una consecuencia directa en el mañana. Y luego ya el tema de la productividad versus efectividad. Ser productivo es hacer lo que me piden en el tiempo correcto y logrando un resultado. Pero hoy en día el profesional que necesitamos es el efectivo, es el que mientras está ejecutando todo ese proceso, se está cuestionando si es el proceso idóneo, si puede cambiar algo, si hay alguna fase que es inútil o que no me va a dar datos después. ¿Para qué? Para que cuando ese proceso se vuelva a reproducir, se pueda ejecutar quizás en el menos tiempo posible o quizás con un resultado muchísimo más claro. Entonces ya no hablamos de productividad, sino que hablamos de efectividad y de excelencia en el trabajo que hacemos. Una jornada laboral da para mucho, Da para mucho hacer un ejercicio de qué he hecho hoy, ¿no? ¿A qué he dedicado mi tiempo hoy? Y alucinaréis con el tiempo que se pierde en cosas que no dan valor, pero ni a la organización ni a nosotros mismos. A todo esto ya veis que el trabajo personal que tenemos que hacer a diario es arduo y nos tenemos que plantear. Yo cada noche antes de acostarme me hago esta pregunta. ¿Hoy qué? ¿Qué has aprendido? ¿Hay algo de lo que ha pasado hoy que te cambie la vida? ¿Las ideas que has tenido, crees que las vas a poder desarrollar? ¿No? Me hago esta pregunta. Cuando me hago esta pregunta y no obtengo respuestas, es que algo tengo que cambiar. Y hay que hacerlo, porque si no al final entramos en un camino de mediocridad insano que nos arrastra y que nos hace mucho menos felices profesionalmente hablando. Y ahora vamos a hacer la conjunción entre esas competencias sumadas a las competencias que demanda este nuevo mercado. La primera es tener una visión estratégica de negocio. A mí cuando alguien me pregunta ¿qué es ser un buen profesional? Pues ser un buen profesional es ser capaz de medir el impacto de tus decisiones en la globalidad de un negocio. Es decir, venimos de una cultura donde parecía que vivíamos por departamentos, cierto ostracismo, falta de información. Venimos de una cultura donde la información era poder y donde la gente quería ponerse medallas. Olvidaros, estamos en otra era. Eso ya no puede ser así. La competencia número 2, y de esto se ha hablado largo y en continuo a lo largo de este congreso, es el tema del mundo colaborativo. Lo tenemos todos clarísimo, o sea, solos podemos tener ideas, podemos hacer cosas, acompañados podemos comernos medio mundo. Y eso es así. Y, entendiendo la colaboración con el arte de saber trabajar en red y poner la red a disposición nuestra de todos los temas de formar en red a los demás y formarnos en red a nosotros mismos. El aprendizaje en red, pero ya no hablo de que aprendan nuestros alumnos, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos nosotros para aprender en red y para utilizar todos estos nuevos sistemas? Luego también está el tema del liderazgo en red, de nuestra propia imagen digital.
Estaréis de acuerdo que no es lo mismo enseñar en red a enseñar en persona, negociar en red a negociar en persona. Es complicado. Entonces, toda esta parte de habilidades directivas hay que trasladarlas al mundo digital y hay que aprender ahí también. La siguiente competencia que nos va a hacer destacar respecto a otros profesionales que hacen lo mismo que nosotros es ser capaces de ser buscadores de tendencia. Porque el mundo se está moviendo. Hoy lo hemos visto, mirad las cosas que están haciendo, ¿no? En otros países nos las han estado compartiendo. Entonces, aquel profesional que es capaz de integrar nuevos modelos que ayuden a través de esa tendencia y nos ayuden a tomar decisiones buenas de dónde tiene sentido invertir el dinero, pues nos hace mejores profesionales. No podemos vivir de espalda al mundo. Es decir, vale, nosotros como centro, como escuela, ¿qué estamos haciendo? Pero ¿qué están haciendo los demás? ¿Qué están haciendo allí? ¿Cómo yo puedo integrar esto aquí? Entonces, hay que tener a personas securizando el presente, pero tenemos que tener a personas en nuestros equipos capaces de traer la tendencia y de que tengan esta necesidad de estar al día. La siguiente competencia es la de innovar, lógicamente. Curiosidad versus espíritu crítico. Ser plenamente conscientes que delante de una solución va a haber una divergencia que vamos a tener que tener en cuenta. Si yo en mi equipo de trabajo entro en un sistema de innovación, tengo que poner la condición sine qua non de la cultura ensayo-error. Es decir, si nos va bien, perfecto, si fallamos no pasa nada. Pero hay un cambio cultural, ¿estaréis de acuerdo? ¿Cuánta gente ha querido innovar algo y a la primera que se ha equivocado le han dado en la nuca y ya se acabó la innovación? Dijo, y ahora vas a innovar tú. Muchísimo cuidado con eso. Y luego también todo el tema de las mal llamadas competencias blandas, que son las que están adquiriendo hoy en día el carro. Es decir, yo cuando selecciono a personal a personas, tengo mucho más en cuenta la competencia blanda. Y la competencia blanda es aquella competencia que tú llevas de serie, donde está tu verdadero talento. Si no sabes negociar demasiado bien, ya te enseñaré yo. Pero si eres una persona que eres capaz de gestionar esos accidentes críticos, eres capaz, eres emocionalmente potente, probablemente voy a priorizar en estos tiempos tu experiencia y estas competencias a lo mejor sobre un título. Y esto es lo que está pasando hoy en día, es lo que está pasando. La siguiente competencia es estar en fase beta permanente, por el amor de Dios. Tened claro que lo que sabemos hoy no va a ser suficiente ni en 3 meses ni en 6, habrá variado, porque el mundo va muy rápido. Ya lo dijo Toffler hace muchísimos años, dijo, el verdadero analfabeto del siglo XXI será aquella persona que no sea capaz de desaprender para aprender de nuevo. Y es un tema que es incómodo porque si a mí hoy mi jefe me dice qué buena eres en lo que haces o qué bueno eres, y ahora resulta que lo que yo vengo haciendo por lo que he recibido un salario y una caricia afectiva de manera permanente y un reconocimiento por parte de los equipos, resulta que ahora cambia. ¿Eso qué significa? Que tengo que salir de esa palabreja que a mí no me gusta nada, que cada vez que la veo en internet muere un gatito, que es lo de salir de la zona de confort. ¿No? Salir, o sea, no se trata de salir, lo que se trata es de no caerse. ¿Estamos? Entonces intentar hacerla lo más amplia posible, intentar estar cómodos. Y eso solamente pasa por seguir formándonos. Y además nosotros formamos a gente, con lo cual aún más. O sea, yo tengo una responsabilidad diaria de decir, hay gente que viene, te da lo más valioso que tiene, que es su tiempo, te va a escuchar 40 minutos de conferencia. Yo me moriría viniendo aquí con datos antiguos. No sé si me explico. Y esta es la sensación que tenemos que tener todos, esta autorresponsabilidad de dar y de hacer lo que la gente espera de nosotros. Y esta nueva acepción, learnability, que ha venido para quedarse. ¿Y sabéis qué es el learnability? Una cosa preciosa, es el deseo de seguir aprendiendo toda la vida. Y ahí se queda. Yo estoy por tatuármela. Os lo digo en serio. Y todo esto, la fase beta permanente, no sé qué, hay un espacio que queramos o no lo ocupa la competencia digital, porque no queda otra. Así que nosotros vamos a elegir aprender. Tenemos todo un entorno que nos permite adquirir herramientas como estas que os he puesto aquí detrás para ser más efectivos, para poder hacer mejor las cosas.
Luego hay otras herramientas que nos ayudan a trabajar de manera colaborativa. Hay otras herramientas, como podría ser un Slack, que nos permite hacer un proyecto con cualquier persona del mundo, una buena curación de contenidos del proyecto, etcétera, etcétera. Tenemos que integrar todo esto. Tenemos que integrar todo esto para sacar tiempo para hacer otras cosas. La competencia número 7 es la de ser un curador de contenidos. Mirad, es muy importante, hoy en día quien es capaz de gestionar la información tiene el poder, la información general. ¿Qué nos pasa? Que vivimos en un momento de infoxicación, donde estamos recibiendo miles de inputs. Ha salido esta palabreja nueva que es infodemia, ¿no? Que es esta sensación y esta falta de credibilidad que tenemos todos ahora mismo, incluso en los gobiernos. ¿Por qué? Porque durante la pandemia nos han engañado como chinos en algunos ratos, en otros ratos nos han dicho cosas que no eran verdad. Ahora resulta que nos han encerrado sin tenernos que encerrar, no lo sé. Esperemos que haya una buena comisión que examine esto y que al final sepamos lo que ha pasado. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros, como personas, si no sabemos beber de las fuentes fidedignas, no podemos avanzar, porque entonces aparece todo aquello que hablábamos antes, el miedo, el no sé qué, no sé si hacer. Este congreso se ha hecho porque ellos no han tenido miedo de tirarlo adelante, ¿sí? Pero yo, hasta que no he estado aquí, he pensado, ¿nos dejarán hacerlo? ¿Habrá un repunte? ¿Habrá la sexta ola? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no tenéis vuestras fuentes de información localizadas, difícilmente podréis tener la tranquilidad de poder avanzar en ese sentido. Competencia número 8, el networking. El networking es el arte de construir relaciones. Habéis venido aquí, esto es un evento que nos ha permitido hacer networking. La cosa está en que nosotros anoche muchos compartimos una sidra, ¿sí? El networking no va de ir a tomar una sidra con alguien, que también. El networking va de que yo te he encontrado a ti, me he sentado enfrente de ti cenando, hemos compartido una merluza maravillosa, hemos hablado de cosas y yo me he dado cuenta de que voy a hacer algo, de que puedo hacer algo contigo o que tú puedes sumarme valor a mí. El networking acaba cuando todas las relaciones que habéis hecho hoy acaben en vuestra base de datos en vuestro ordenador, seáis capaces de escribir un primer mail y que cuando os toméis otra sidra, ya sea aquí el año que viene o porque vengáis de vacaciones o porque vengáis realmente porque tenéis un proyecto en común, os toméis una sidra para celebrar que habéis hecho algo. Integrad en vuestra comunidad, buscad vuestra comunidad de influencia, integrad a la gente que realmente os va a ayudar profesionalmente. Y esta ha sido una oportunidad única. El networking es dar, dar, dar para después recibir o pedir en el momento en el que yo necesito algo. Y hoy en día estamos a un clic de cualquier persona del mundo en las redes sociales. Y esto hay que aprovecharlo. Y la última competencia, y con esto voy a acabar, es el tener una marca personal, profesional. Mirad, yo le llamo el lidérate porque, queramos o no, nosotros somos lo que Google dice de nosotros en el mundo digital. Es decir, yo ahora introduzco vuestros nombres y vuestros 2 apellidos y me saldrá un historial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el 80% de los proyectos y de oportunidades que hay en el mundo ya solamente corren por Internet, hay que estar ahí. Hay que estar ahí, elegir algún canal, hay que prodigarse. Vuestros alumnos también quieren a personas con huellas digitales potentes, porque eso les da la sensación de que van un centro con personas que tengan huellas digitales potentes, pueden explicarle al mundo no tan solo quiénes son, sino lo que son capaces de hacer en los diferentes canales. Y eso es un balcón abierto al mundo las 24 horas del día, los 7 días de la semana y de forma ubicua, consultable desde cualquier dispositivo. Todo lo que hagáis por trabajar vuestra marca personal, profesional en los diferentes canales estará bien hecho. ¿Y qué es la marca personal? Pues la marca personal es todo aquello que somos, hacemos, decimos y compartimos, así como el valor que somos capaces de generar en terceros, el por qué la gente nos quiere tener cerca en su vida y proyectos. No es casualidad que yo esté aquí. Yo he llegado aquí gracias a la marca que tengo, porque llevo desde el año 2011 compartiendo conocimiento en Twitter con Jorge Arévalo. Y un día me dijo, voy a hacer un congreso y he visto tu último libro, Eva, y quiero que vengas a hablarnos de esto. Si no hubiera sido por este medio, ¿creéis que hubiera sido, no, mucho más complicado? Entonces hay que trabajar esa marca profesional
marcas sólidas, humanas, creíbles, auténticas, con fundamento, que comparten conocimiento, que son capaces de integrar lo que hacen y son capaces de explicarle al mundo quiénes son. Bueno, en todo caso, este es un tren que ha partido hacia el infinito. No ocupar uno de esos vagones es perder una ventaja competitiva tremenda. Así que nosotros ya estamos casi en que es el tren del futuro, y solamente deciros que hacer de vuestro futuro profesional y personal algo extraordinario está única y exclusivamente en vuestras manos. Muchísimas gracias. Eva, muchísimas gracias a ti por compartir con todas nosotras tus claves para que mejoremos nuestro desarrollo profesional. Ha sido un placer escucharte. Es hora de ir a comer. Pero como vamos un poco retrasados, os proponemos volver a las 3:15. Volveremos en clave gastronómica, 3:15 aquí como pinchos. Gero arte, on egin.
Arratsaldeon, Jon Andreok, eta eskerrik asko gure artean izateagatik Lanbide Heziketaren nazioarteko kongresu honen azken txanpan izateagatik, hemen gure artean. Itxiera honek kutsu gastronomikoa dauka, baina oraindik ez da bukatu, oraindik ere gauza asko dauzkagulako kontatzeko. Benetan eskertzekoa da, jende asko ikustea eserlekuetan. Mari Jose Barriola Baraibarri deituko diogu. Ongi etorri, Mari Jose. Bueno, Mari Jose, zu izango zara gure lehenengo hizlaria. Bueno, te voy a presentar. Eres doctora en agrobiología ambiental y biosistemas, así como directora del área de biociencias y sostenibilidad de Teknika y profesora de FP. Zure lan esparrua agroelikadura, itsas ingurunea eta ingurune naturala da, eta lan eremu horretan ikastetxeekin lanean ari zaretez. Eta jorratzen ari zareten ildoetako bat da eraldaketa digitala gastronomian sartzearena. Beraz, azaldiko diguzu sarean egiten duzuen lan hori zurea da hitza. Aitzongi. Eskerrik asko, Vanessa. Arratsaldeon, denoi. Ze imagen polita. Gure Lanbide Heziketako ikasleak hemen, gaur arratsaldean gastronomiaren inguruan gure tailerra partekatzen. Bienvenidos a todos, a todas. Gracias por estar aquí hoy a la tarde. Welcome, everybody. Eta batez ere, komentatu nahi dizuet que os pongáis los cascos porque voy a hablar en nuestra lengua materna también hoy a la tarde aquí en San Sebastián. Tenéis todos la posibilidad de escuchar y recibir la traducción simultánea, así que voy a hablar en euskera y después compaginaremos también con mi compañero Diego. Eskerrik asko. La presentación en castellano. Quiero hacer una bienvenida especial a todos nuestros centros de hostelería de formación profesional que estáis aquí. Arabatik etorri dire, Egibide ikastetxea eta Gamarra ikastetxea. Gaur arratsaldean Bizkaiatik hemen Artxanda ikastetxea, Leioako hosteleritza eskola eta Peñaskal ikastetxea ere bai. Eta bertan Gipuzkoatik Zebank ikastetxea eta Aiala ikastetxea. Eskerrik asko beraz, irakasle eta ikasle guztieri gaur hemen gurekin arratsalde hau partekatzeagatik. Saio honetan, batez ere gure Lanbide Heziketako nazioarteko kongresu honetan, 2 egun daramazkigu hitz egiten eraldaketa digitala, adimenaren inguruan ere bai asko hitz egin dugu eta batez ere gizatasunaren inguruan. Teknologia asko atera da, eta hitz bat asko entzun duguna, 2 egun hauetan, etorkizuna izan du da. Zer espero dugun etorkizun honetan, eta momentu honetan, gonbidatzen dizuet pixko bat gelditzera pentsatzen. Bada hitz bat, zuekin konpartitut nahi dutena, eta da lehena. Gastronomian, gure Euskal Herriko gastronomian, hitz hori oso importantea da. Lehena, oraina eta etorkizuna. Ezin dugu ahaztu etorkizunerantz goaz, baina ezin dugu ahaztu nondik gatozen, zenbat lan egin duten gure belaunaldiek, zenbat lan egin den Euskal Herrian gure ama lurraren inguruan, zenbat baserriko produktuak, lurrak ematen dazkigun baserriko produktu horiek, gero hosteleritzako jatetxeetan eta gero gure menuetan dastatzen ditugun. Beraz,
Goazen errepaso pixko bat egitera, zein izan du garen, zein garen eta nora goazen. Gonbidatu behar dizuet, batez ere, atzerritik eta kanpotik etorri zareten bisitari hainbat eta hainbat personei, gure Euskal Herriko basoak, gure Euskal Herriko itsasoak, gure Euskal Herriko errekak, eta gure Euskal Herrian dagoen ama lur honek zenbat lurrako produktu eman dazkigun eta zenbat produktu goxo dastatzeko aukera eman digun. Beraz, orain momentu honetan, bideo bat ikusiko dugu, gonbidatzen zaituztet gure baserrietara hurbiltzera, gure etxeko sukaldetan, zuaren ondoan, familia osoa gerturatzen zen momentu horretan, pandemiak ere asko erakutsi digu, bueltatu gaitu berriz ere, zu ondora, mai ingurura, eta familia guzia gurasoekin, anai arrebakin, egondu gara duela hilabete batzuk denak elkarrekin, gozaltzen, bazkaltzen eta afaltzen ere bai. Goazen ba, bideo hori momentu honetan ikustera, ea gustatzen zaizuen. Siempre se ha dicho que es necesario conocer nuestro pasado para comprender el presente y trazar un camino seguro hacia el futuro. El planeta, la tierra, los bosques, el mar, los ríos nos han proporcionado alimentos para nuestra subsistencia, generación tras generación. Y la evolución humana ha estado siempre unida de forma inseparable con la historia de la gastronomía. Fue con la aparición y el dominio del fuego donde la evolución humana se unió de forma inseparable con la historia de la gastronomía. La posibilidad de cocinar los alimentos abrió una nueva perspectiva al ser humano y a lo largo de la historia ha ido evolucionando en paralelo con las diferentes civilizaciones que han poblado el planeta con un denominador común: mejorar la alimentación, controlar los procesos culinarios y disfrutar de los placeres mundanos que ofrece la gastronomía. Alimentos como el maíz, las castañas, las alubias y las manzanas han sido el sustento de muchas economías familiares del mundo rural y también hoy siguen representando nuestro acervo cultural. Sabemos la importancia que la sidra ha tenido en los viajes transoceánicos que emprendieron nuestros balleneros y que fomentaron el auge de la industria naval vasca, que sentó las bases del actual fenómeno gastronómico del sector sidrero. Un sector que se originó en torno a un elemento fundamental de la gastronomía moderna vasca: el caserío, núcleo central de la vida diaria de toda una sociedad a lo largo de los siglos, donde se va dando forma a la cocina vasca. En los caseríos se domesticaban los animales, se utilizaban para el trabajo de la tierra y posteriormente servían como platos principales en las mesas donde la familia se reunía para desayunar, comer y cenar. Todos los grandes cocineros de la actualidad hablan de sus raíces ancestrales que los unen al sabor de la tierra de sus antepasados.
Desde un punto de vista de alimentación, tanto la carne como el pescado parecen haber constituido a lo largo de los siglos los principales sustentos alimenticios de los vascos y vascas, y hoy en día siguen muy presentes en la dieta actual la merluza, el bacalao, las anchoas, gracias a las recetas tradicionales. Por toda esta evolución, a lo largo de los siglos, se puede hablar de la cocina tradicional vasca como una cocina basada en la calidad de sus productos, de sencilla elaboración, de gran arraigo popular y en la que los productos del mar son los grandes protagonistas, sin olvidar las carnes magras y sabrosas, los productos ligados a la tierra como las alubias o los derivados lácteos como el queso y la cuajada. Estos y otros productos completan el sabroso recetario de la gastronomía tradicional del País Vasco. Una unión entre tradición y modernidad que ha hecho de la cocina vasca un hito no solo local, sino mundial. Un gusto y trabajo por los ingredientes, respetando las tradiciones y poniendo en valor lo propio, lo autóctono, tan característico no solo del sector gastronómico, sino de toda la sociedad en general. Hauxe da gure gastronomia, hau da gure sukaldaritza, hau da gure Euskal Herria. El país que más estrellas Michelin tiene en el mundo por número de habitantes. Momentu honetan, irakurriko dazkizuet, Euskal Herrian dauden Michelin izarrak. Asko dira eta ez ditut denak burutan sartu. 3 izarrekin, Akelarre, Martin Berasategi, Arzak, Azurmendi. 2 izarrekin, Mugaritz. Izar batekin, Ola, Martin Berasategi, MB Garrote, Etxanobe Atelier, Amelia, Eneko Atxaren Eneko Larrabetzu, Boroa, Etxebarri, Mina, Nerua, Zarate, Zortziko, Kokotza, Mirador de Ulia, Marqués de Riscal, Andramari, Elkano, Alameda, Zuberoa. Hemendik kanpo, baino euskaldunakin ere, 2 izarrekin, MB Ritz-Carlton Abama eta izar batekin Eneko Lisboa, Eneko Atxarena eta Oria. Beraz, hor gerditzen da, gure tradizioa, gure amalurrakin eragindako produktuak, gure sukaldeetan, horrelako mundu mailako sukaldaritza ospetsua daukagu, gure Euskal Herrian, eta aipamen bat, lanbide heziketatik sortutako sukaldari asko eta asko ditugu. Eta aipatzekoak dira, 13 izar, Leioako Hosteleritza Eskolak, eta aurten Michelin gidan Bir Gourmandek Artxanda Eskolak loturtako lehendabiziko lanbide heziketako ikastetxea ere bai. Behintzat, txalo bero bat merezi dute, denei. Eta lehenatik, importantea zen, adieraztera nondik gatozen, eta oraindik hemen gaude eta etorkizunarantz goaz, baina gure sustraiak galdu gabe. Asko zor diegu
gure amalurrari, zaindu dutenei, gure arbasoei, eta hemendik aurrerantzekoan, gure ikasleei, erakutsi nahi diogu non gauden momentu honetan, non dagon gure sukaldaritza, eraldaketa digital honetan, zer dugun egiteko, ongi egiteko, gure balioak aztertuz eta gure balioekin, herri jakinduria horren transmisioa eginez, goazen etorkizuneruntz. Etorkizuna lantzeko, teknikan, gero aipatuko dugun bezala, sare batean gabiltza hosteleritzako eskolakin elkarlanean. Eta gurekin, kolaborazioan, lan egiten duen, Diego Kokillat aurkeztuko dizuet orain. Bere biografia irakurriko dut, Diego, eta ja berari emanen diot hitza, berak pixko bat momentu honetan erakutsiko digulako, ez? Pandemia bat pasatu dugu, askok denak gelditu gara etxeetan bazkaltzen, ez? Etzaigu plater bat falta mai inguruan, eta momentu honetan non gaude eta nora goazen. Beraz, hago la bienvenida y la presentación de un colaborador de FP Euskadi que trabaja para acompañarnos en esta transformación digital del ámbito gastronómico que estamos llevando a cabo en redes colaborativas con todos los centros de hostelería del País Vasco. Diego Kokillat es investigador y conferenciasta internacional sobre el proceso de transformación digital y tecnológica de los restaurantes. Profesor en varias universidades e instituciones, asesor y consultor sobre digitalización para grupos de restaurantes y chefs. Director del periódico digital diegokokillat.com y de la escuela Diego Kokillat. Creador de los premios de Digital Restaurant y autor también de varios libros. Arratsaldeon, Diego, zurea da hitza eta ongi etorri kongresura. Muchas gracias, María José. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad que es un placer enorme, después de tanta conferencia en Zoom, después de tanta clase en Zoom, poder interactuar. Es como una especie de redebut, ¿no? Y desde luego estoy absolutamente encantado y sobre todo en un escenario, bueno, pues tan maravilloso y tan impresionante como es este. Este fue el artículo que escribí aproximadamente hace un año, en medio de la pandemia, que lo titulaba Bienvenidos a la nueva hostelería, ¿no? Donde lo que quería era reflejar de alguna forma este cambio histórico que estaba sucediendo en el sector de la hostelería y de los restaurantes. Vivimos un momento absolutamente trascendental, con muchas cicatrices por parte de la pandemia, pero también con muchísimas oportunidades. Y un poco lo que me gustaría mostraros hoy es esa fotografía de lo que está sucediendo dentro del sector de la hostelería, de la gastronomía, de los restaurantes, y que, bueno, y que de alguna forma podamos conjuntamente sacar conclusiones, insisto, de este momento tan trascendental en el que estamos. Para ello me gustaría comenzar un poco previo a la pandemia, ¿no? Fijaros, este es el gráfico que obtenemos dentro de Google Trends, de esta zona, de Euskadi, en concreto de lo que sucedió en los últimos 10 años dentro del sector de la hostelería. Como veis, prácticamente es un gráfico creciente, donde en diciembre del año 2019 nos encontramos en máximos históricos. Es decir, nunca la palabra restaurante había tenido tanto interés dentro de este espacio. Realmente crecía de una forma muy importante. Nada hacía presagiar que fuéramos a un contexto como el que nos iba a suceder algunos días después. De hecho, en ese momento incluso se hablaba mucho de la burbuja de la hostelería, ¿no? De si el mercado era capaz de soportar ese volumen de restaurantes. Los restaurantes crecían por toda España de una forma muy importante. Con lo cual es importante que entendamos que partimos de una situación, insisto, de máximos históricos, es decir, la relevancia de los restaurantes en ese momento era absolutamente trascendental. Además, se daban 3 datos a nivel global que evidenciaban el momento en el que nos encontrábamos. Por una parte, un porcentaje cada vez mayor de la población consumía más en restaurantes que en supermercados. Lo que veis aquí es la curva de los
americanos como en marzo del año 2015, por primera vez en Estados Unidos, los americanos gastan más en restaurantes que en supermercados. Esta curva se trasladaba a muchas ciudades y países también de Europa en este caso, lo que evidenciaba que los restaurantes ya no solamente formaban parte de la experiencia, sino se habían convertido en un elemento fundamental de proveedor de la alimentación de la población. Segundo dato que evidenciaba este momento histórico es que el consumo interno, el consumo en los restaurantes, en muchos casos, los momentos de consumo crecían por encima de los momentos de consumo del hogar. Es decir, un porcentaje cada vez mayor de la población comía más veces en los restaurantes que en su propia casa. Indudablemente es otro de los elementos que le daban esa importancia tanto a los momentos de experiencia como a los momentos de alimentación. Y el tercero de los datos, tercero de los datos que sucedía en ese instante es que los momentos de consumo externos también crecían en muchos casos por encima de los momentos de consumo interno. Es decir, consumo de producto del restaurante fuera del restaurante. Todo lo que tiene que ver con el delivery, en este caso, como veis, crecía a 2 dígitos a nivel mundial. ¿Cuál era la fotografía? ¿Cuál era la ecuación de ese instante? Pues 3 elementos que crecían de una forma única y que no lo habían hecho jamás en la historia. Consumo en el restaurante, es decir, los restaurantes forman parte de la pirámide alimenticia de la población, se convierten en proveedores de alimentación, consumo y momentos de consumo internos en el propio restaurante que crecen por encima de los momentos del hogar, es decir, estamos hablando de esa experiencia también que aparece en los propios establecimientos. Y tercero, consumo en momentos externos a través de delivery, que en principio está sustituyendo fundamentalmente a cocinar y que es lo que llamamos momentos de comodidad, ¿no? Vencidos por la pereza, pues pides comida a domicilio, donde los restaurantes se conectan también con la población a través de estos aspectos. Estos 3 elementos, por primera vez en la historia, crecían de una forma muy importante. Pero a partir de ese momento cambia todo de una forma drástica. Fijaros, este es el gráfico del Standard & Poor's de restaurantes en Estados Unidos, donde vemos la brutal caída en este aspecto que se produce semanas posteriores a diciembre del año 2019. Este es el gráfico que os he mostrado antes de Euskadi, lo que sucede unas semanas después de máximos históricos. Toda la subida, todo el esfuerzo de 10 años se pierde prácticamente en unas semanas en este caso. Y podríamos ver en este gráfico, pues realmente un desastre. Podríamos ver que la situación se complica mucho, pero detrás de este gráfico es el pistoletazo de salida a las nuevas oportunidades que han sucedido dentro del sector para no solamente dar contrapartida a ese mercado de experiencia que era el contexto tradicional de los restaurantes, sino también dar contrapartida a ese mercado de alimentación y a ese mercado de comodidad que crecía de una forma muy importante. Fijaros que en este estudio que se realizó frente a los negocios ¿cuál iba a ser la durabilidad de los negocios sin facturar? ¿Sabéis cuál era el peor? Los restaurantes. De media 16 días iban a durar si no facturaban. Desde luego, yo creo que se equivocaron en esto porque estuvieron mucho más tiempo. A partir de ese momento empezamos con la reinvención del sector. Empezamos a ver que el sector planteaba propuestas que hasta ese momento eran prácticamente imposibles, ¿no? Muchos restaurantes y bares se van a convertir en las cocinas centrales del barrio. Empezamos a ver algo como bares y restaurantes podrán vender cafés, pinchos y comidas para llevar. Es decir, la relación con el cliente empieza a transformarse, empieza a acelerarse. En esos meses, la aceleración digital del sector suma prácticamente una década. Fijaros, algo absolutamente imprevisible. Los grandes detractores de la experiencia fuera del restaurante eran los grandes chefs. Pues empiezan a abanderar el movimiento digital de poder comer su comida fuera de su establecimiento. La alta cocina a domicilio, Coqueto Go, así es el delivery sostenible de los hermanos Sandoval,
Es decir, esto era absolutamente inviable, imposible en diciembre del año 2019. Empezamos a ver esas cajas, que es lo que nosotros llamamos los nuevos emplatados. Empezamos a ver cómo se plantean todas estas posibilidades y el sector empieza a acelerar ese aspecto, incluso grandes chefs mostrándonos cómo comer su producto en casa. Incluso algunos se alían con algunas de las empresas de distribución, en este caso, insisto, un hecho que semanas anteriores hubiera sido bastante improbable. Y vemos una correlación inversa en el gráfico que yo os ponía antes. Veíamos que la parte presencial caía a mínimos, pero todo lo que lleva el apellido a domicilio en Euskadi sube a máximos en prácticamente unos días. Todo lo que lleva el apellido a domicilio en todo el país empieza a crecer de una forma absolutamente histórica. Estamos digitalizando un nuevo hábito que hasta ese momento era absolutamente minoritario. Comida a domicilio, veis cómo crece prácticamente desde el año 2013 y llega a máximos durante esas semanas. Vino a domicilio, carne a domicilio, es decir, se está generando un hábito digital, se está digitalizando ese hábito que hasta ahora era un hábito fundamentalmente presencial. Paella a domicilio, bar a domicilio, nunca he entendido muy bien el que quiere, el que busca un bar a domicilio, pero bueno, también es importante que lo tengamos en cuenta. Pero además, en contrapartida a todo esto, empezamos a relacionarnos a través del móvil, empezamos a relacionarnos a través de las videollamadas con familiares y con amigos, crecen exponencialmente. ¿Alguien se imagina la pandemia sin la digitalización? Sin la posibilidad de conectarnos digitalmente con la familia, con los amigos, con nuestra escuela, con nuestra empresa. Empieza a crecer de una forma muy importante todo lo que tiene que ver con las videoconferencias, videoformación. Fijaros, Zoom un 4000%. Yo digo que yo vivo en Zoom. Cuando me preguntan, porque creo que es el sitio donde más estoy a lo largo del día en este caso. Entonces, empieza a crecer de una forma muy importante ese hábito. Todo esto es una carrera, es una aceleración de una digitalización que estaba en muchos casos bastante dormida. Empezamos a pasar de ser compradores ocasionales a compradores con regularidad digitales. Compramos todo tipo de productos y servicios, pero fundamentalmente, fijaros, el top 3, tecnología, que la necesitamos para ese hábito, entretenimiento, que necesitamos para aguantar ese tiempo, y el tercero es alimentación. La alimentación es el tercer elemento, la tercera categoría que crece exponencialmente la compra online. Fijaros, al igual que la moda en este caso. Con lo cual, nos encontramos en un contexto de aceleración absoluto donde la clave fundamental que debéis de entender es que la tecnología, gracias a la pandemia, pasa a convertirse en un conector fundamental entre los usuarios y su alimentación. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque le aporta un valor. Nos conectamos a la alimentación, nos conectamos a los restaurantes de una forma muy fácil. Hoy prácticamente con un clic haces una reserva. Hoy con un clic pides comida a domicilio. De una forma muy rápida, en segundos. Además se puede personalizar en base a tu estilo de vida, tus deportes. Es mucho más económica en algunos casos que comprar, cocinar y comer. Y para mí el gran cambio es que lo puedes hacer en movimiento. En cualquier lugar donde estés, te puedes conectar a tu alimentación. Y esto transforma radicalmente el sector y la relación. Y generamos un nuevo producto que es comer. Comer se convierte en el mayor producto digital de la historia, donde todos los sectores, y hablo de todos, sectores que no tenían ninguna trascendencia en la gastronomía, empiezan a mirar a comer como el gran producto digital. Fundamentalmente por dos razones. La primera es porque es uno de los hábitos que más realizamos. Comemos como mínimo 3-4 veces al día, más de 20 veces al mes, más de 1000 veces al año. Solamente digitalizando entre el 10 y el 20% del hábito de comer, nos enfrentamos al mayor mercado digital de la historia. Y el segundo aspecto, e importantísimo, es que los restaurantes pasan de ser elementos de origen a ser elementos de origen y de destino. Es decir, los clientes van a los restaurantes, pero ahora también los restaurantes van a los clientes. Y eso nos enfrenta
a un mercado, a una nueva oportunidad absolutamente histórica dentro de lo que es el sector y la industria, donde vamos a un modelo pendular o híbrido. Hemos visto los dos extremos. Hemos visto máximos en el modelo presencial y hemos visto máximos en el modelo digital. No tengo ninguna duda que vamos al punto de equilibrio, de hecho ya lo vemos en los gráficos, donde el sector va a poder afrontar esta demanda tanto presencialmente como digitalmente. Que nadie confunda que esto es una eliminación de alguna de las partes, ni mucho menos. La oportunidad viene porque se complementan. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los momentos de consumo de cada uno de los momentos de estos aspectos son diferentes. El cliente nos está diciendo, no, yo no cambio no ir a los restaurantes, ni mucho menos. Yo esa experiencia no la cambio. Estoy cambiando pedir a domicilio por cocinar en muchos aspectos, por aspectos de comodidad, porque no me apetece salir, porque hay un evento deportivo. Y los restaurantes también están cubriendo esa parte. Y mucha gente se conecta a su alimentación a través de los restaurantes, con lo cual el espectro de la oportunidad del sector, gracias a la tecnología, gracias a esa conexión del usuario con la alimentación, se abre de una forma muy relevante. Pero ¿qué hemos aprendido durante estos meses? Hemos aprendido fundamentalmente que la experiencia del cliente ha cambiado y que esa experiencia fundamentalmente se ha digitalizado. Es una experiencia que es compartible, es una experiencia que es ilimitada y que además es una experiencia en movimiento, como os comentaba antes. Veamos algunos de estos factores. Se ha digitalizado. Este artículo lo escribí a los restaurantes Phygital. Hoy el cliente comparte entornos físicos y digitales con absoluta normalidad. Hoy el cliente en los restaurantes comparte fotografías en entornos digitales a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Instagram. Esto forma parte de la normalidad. Con lo cual ya no distinguimos niveles físicos y digitales. Para la mayoría de nosotros es exactamente lo mismo. Nos formamos en lo digital y nos formamos en lo presencial. Hablamos con los amigos en lo digital y hablamos con los amigos en lo presencial. Con lo cual ya solamente hay un contexto. Hoy cualquier página de restaurantes de Instagram, cualquier red social, prácticamente tiene toda la información. Podemos hacer una reserva, podemos hacer un pedido a domicilio. Ya podemos comprar platos de restaurantes a través de fotografías de Instagram. Es decir, se están convirtiendo en conectores en esa parte de alimentación que crece dentro del sector y que supone una oportunidad. Google está absolutamente obsesionada con los restaurantes. ¿Por qué? Porque sabe que la mayoría de su tráfico va a pasar porque comer es un producto digital. Está ofreciendo constantemente nuevos servicios. Ya podemos hacer una reserva, hacer un pedido a domicilio. Ahora van a lanzar la posibilidad de esperar en las colas virtuales en este aspecto. Fijaros si es así, un comparativo, 28.000 visitas a través de una web, esto es una web de un restaurante, Analytics nos dice que tiene 28.000 visitas. A través de la ficha de Google My Business, que es esa ficha que os aparece cuando buscáis el nombre de un establecimiento, tiene más de 500.000. De cada 20 visitas digitales que se producen en un restaurante, una es en la página web y 19 es en la ficha de Google. Se están convirtiendo en los grandes conectores. De hecho, Google mata las páginas web de los restaurantes. El que creó las páginas web, en este caso, es el que más en contra está ahora mismo porque quiere ese tráfico, porque sabe que ese tráfico es fundamental para su Big Data, que veremos también ahora luego. Y esto nos lleva a un elemento que es absolutamente fundamental que entendamos. Y es que la puerta del restaurante, la puerta de cualquier tipo de negocio relacionado con la hostelería, hoy ya no es de madera ni de cristal. Hoy la puerta de los restaurantes es digital. Más del 70% de los clientes están accediendo a los restaurantes a través de los entornos digitales. Hoy la calle más importante de San Sebastián se llama Internet, con lo cual es importantísimo que para la evolución de vuestros proyectos pensemos desde ese aspecto. Segundo aspecto fundamental, la estrategia, la experiencia se ha vuelto compartible y desde luego estoy convencido que vosotros en este aspecto sois elementos que compartís esa experiencia, ¿no? Fijaros, esta viñeta lo explica perfectamente. El celular va del lado del cuchillo o del tenedor. Hoy es prácticamente imposible en una mesa de un restaurante no ver los móviles. Espera, espera, no toques el plato que voy a hacer una foto. ¿Os suena?
Eso forma parte de la experiencia. Hoy el cliente comparte entornos físicos con entornos digitales con absoluta normalidad. El 70% de los españoles hace fotos de los platos cuando sale a comer fuera. 74% de las mujeres, 64% de los millennials y 64% de los hombres y 80% de los millennials. Compartir la experiencia en el restaurante es algo absolutamente normal en este aspecto. Pero también estamos viendo que sucede ya en la parte digital, a domicilio, la magia del unboxing, gente que comparte cómo le llega el producto a casa en este aspecto. Esa experiencia se ha vuelto compartible también, no solamente en la parte presencial, sino también en la parte digital. En Londres se pone muy de moda los Instagram Packs. Te dan un pack antes de entrar al restaurante para que compartas tus fotografías. ¿Por qué? Porque el restaurante sabe que eso es un valor de comunicación absolutamente fundamental. Esta fue la entrevista que me hicieron en el ABC, donde yo comentaba que Instagram es un traje a medida para la gastronomía. Realmente es muy relevante, porque hay dos aspectos que tenéis que tener muy en cuenta. Y es que hoy el nuevo lenguaje de comunicación en la gastronomía es la imagen. Yo no te lo cuento, te lo muestro. Y tenéis que tener muy claro que la historia de vuestros restaurantes, que la historia de la gastronomía, hoy no la cuenta el restaurante. Hoy la están contando los clientes, compartiendo esas experiencias a través de esos entornos digitales. Por supuesto que ya hay platos que favorecen eso, ¿no? Fijaros, platos donde podemos colocar incluso hasta el móvil en este aspecto, platos en movimiento para hacer vídeos. Es decir, la posibilidad de compartir estos elementos es muy importante. Incluso gente que pone el logo del restaurante en el producto porque, bueno, es un guiño a compártelo. Incluso las impresoras que imprimen ya también en la espuma, bien en cócteles, en cafés, en la cerveza, que también de alguna forma lo que es bueno, compárteme en este caso, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? A otro concepto absolutamente fundamental, que son las propinas digitales. La propina digital es que tu cliente comparta una fotografía, comparta un tweet, comparta una recomendación de tu restaurante o de tu negocio. Es absolutamente fundamental porque ese es el mayor valor de comunicación que vais a tener en esta nueva era digital. Tercer elemento que comentábamos de la experiencia es que esta experiencia se ha convertido en ilimitada. Hasta ahora llevamos 80 años fundamentalmente estudiando a los clientes cuando entran al restaurante y se marchan. Pero la digitalización ha estirado esta experiencia y la ha digitalizado. Hoy el cliente es cliente mucho antes de entrar en el restaurante y sigue siendo cliente una vez que se marcha. Hoy la experiencia, insisto, tiene elementos digitales con elementos presenciales. No solamente es importante cuando el cliente está en el propio establecimiento, que por supuesto, antes y después también es absolutamente trascendental. Fijaros hasta qué punto las reservas online de restaurantes crecen un 55% en verano. Es decir, el cliente no solamente se está inspirando o buscando, está entrando por la puerta digital del restaurante a través de las reservas. Está haciendo su conversión en los entornos digitales. Un informe confirma que el 90% de los españoles confía en las opiniones de TripAdvisor. Los turistas van con TripAdvisor, donde TripAdvisor es su elemento de confianza. El 80% de los españoles consulta las redes sociales para elegir un restaurante. Fijaros si es importante todas esas experiencias compartibles para la captación y fidelización de clientes. Este es el último gran estudio que se ha realizado en Estados Unidos, donde vemos que los restaurantes superan en contenido, en opiniones, superan a cualquier sector en cuanto a cantidad de contenido trasladado por los clientes a los entornos digitales. Pero esto está dando un paso más. Está dando un paso al punto que los comentarios positivos en TripAdvisor ayudan a un restaurante a conseguir un préstamo. Esto fue un estudio que compartimos en el periódico, donde efectivamente un banco nos confirma que dentro del rating para darle un préstamo a un restaurante había incorporado los comentarios de TripAdvisor. Cuando nos pusimos en contacto con el banco y le preguntamos, oye, ¿cuál es el motivo de que incorpores todo este tipo de información? La respuesta fue muy clara. Diego, ¿cuál es la mejor forma de saber si un restaurante hoy funciona o no funciona?
O sea, realmente toda esta información que es compartible está influyendo en el valor, y hablo valor económico de un restaurante. ¿Alguien piensa que es igual un restaurante con 3 estrellas en TripAdvisor que un restaurante con 5 estrellas? ¿Que vale lo mismo? En Estados Unidos se correlacionan las pólizas de seguro a la reputación online. Cuanto mejor reputación online tengas, menos pólizas de seguro o menos cuota de seguro vas a pagar en este aspecto. Veíamos antes cómo hoy ya los restaurantes pueden vender sus platos en esas fases de inspiración y de reputación online a través, por ejemplo, de Instagram. Esto es un restaurante de Madrid donde tienes la posibilidad de comprar a través de una fotografía los platos. Fijaros, Chuletas, este en concreto tiene 28.000 seguidores que ya puedes comprar a través de Instagram. Este es el caso de los hermanos Roca, donde sus postres también los puedes comprar a través de su Instagram. Son puertas digitales que están abriendo a estos entornos. Esto es Vivo, de Dani García, donde puedes comprar experiencias dentro de Instagram. Es decir, los restaurantes están abriendo esas nuevas vías, esas nuevas puertas digitales para que los clientes puedan entrar en este caso. Ya no se ponen los filtros en Instagram. Los filtros han pasado a ser topics, por ejemplo, para las pizzas. Esto es una aplicación que te permite incorporar y personalizar tu pizza en vez de los filtros de Instagram a través de los filtros de topic. Con lo cual es muy importante entender, insisto, que esa experiencia es ilimitada, que el cliente es cliente antes de ir al restaurante y sigue siendo cliente una vez que se marcha. Y el cuarto elemento que hemos aprendido de la experiencia es el movimiento. Los clientes hoy eligen el lugar donde quieren. Este es el gráfico que os ponía antes. Fijaros cómo se ha incrementado la comida a domicilio. Alcanzó el máximo en la época de la pandemia, pero no ha bajado de crecer, ¿eh? Sigue con esa tendencia. El delivery engorda en España hasta 1.770 millones en plena caída de la hostelería. El delivery y el takeaway concentran el 36%, ojo al dato, del gasto de la restauración, 15 puntos por encima del año 2019. Esa fase de comodidad, de lo que llamamos la experiencia de comodidad, también crece y también es un mercado muy interesante para los restaurantes. Las dark kitchen, cocinas que solo sirven producto o servicio delivery, ya facturan 740 millones de euros. Para que os hagáis una idea y nos situemos un poco en el momento en que está el sector en ese aspecto, en el año 2020 se facturaron en torno a 40.000 millones de dólares en el mundo relacionados con la comida a domicilio. Nuestra estimación es que en el año 2030 se facturen 400.000 millones de dólares. Esto solo ha hecho que empezar. Estamos solamente ante la punta del iceberg de todo lo que tiene que evolucionar el sector en ese aspecto. Pero esto no solamente son para las cadenas y los grupos, los chefs también están en este aspecto, como ya veíamos antes. Platos exclusivos de grandes chefs que triunfan a través de Cook Unity, en este caso. Entrar, mirarlo porque realmente es muy interesante, ¿no? Y por supuesto las tecnológicas. Google se lanza por la comida a domicilio. Las tecnológicas forman un papel fundamental porque tienen datos en este aspecto de todos estos elementos. Ya nos pueden llevar el pedido allá donde queramos. Ya no tienes que estar en casa, ya no tienes que estar en el restaurante, ya no tienes que estar en la oficina. Donde quieras te geolocalizas y te pueden llevar el pedido en este caso. El robot que ha repartido más de 16.000 pedidos en universidades europeas, como lo podéis ver aquí, incluso coches en este caso, que se sitúan en puntos críticos de la ciudad y que anticipan la demanda, ¿no? Sería el ejemplo claro de lo que es un restaurante en este aspecto en movimiento, ¿no? Que se sitúan en esos puntos. Fijaros, este tipo de coches en China, a ver, perdón. En China, como veis, bueno, pues existen este tipo de coches repartidos en algunos puntos que, como veis, pueden repartir comida a domicilio. Con lo cual, hemos aprendido, insisto, que la tecnología es un conector importante entre los usuarios y la alimentación, que realmente aporta una serie de valores muy importantes y que ha generado no solamente un mercado, que es el mercado de la experiencia, que continúa y crece, sino ha generado también el mercado de la alimentación dentro de los restaurantes y, por supuesto, también lo que es el mercado relacionado con el delivery y de la comodidad. Bueno, sé que muchos de los proyectos que estáis haciendo dentro de la transformación digital tienen que ver con todo este aspecto de la evolución
que los restaurantes, que el sector está teniendo. María José, me gustaría que nos comentaras, si te parece un poco, cuál es el trabajo que estáis haciendo en los centros de FP. Muy bien, Diego. Menudo momento histórico, ¿verdad? Estamos viviendo en el ámbito de la gastronomía y sinceramente creo que dentro de la formación profesional también estamos viviendo un momento histórico. Un momento histórico donde estamos trabajando de forma diferente, en redes colaborativas de trabajo entre diferentes centros de formación profesional, trabajando alrededor de ese gran ámbito que es la transformación digital en el ámbito gastronómico. Hemos establecido así, y vuestros centros sois participantes de esta red, de bioeconomía aplicada a la formación profesional, donde estamos trabajando numerosos proyectos multidisciplinares, donde el alumnado, el profesorado, de centros con familias profesionales diferentes también, trabaja en proyectos comunes, donde la familia agraria, la familia industria alimentaria, la familia hostelería y turismo, trabaja con familias profesionales como administración y gestión, como comercio y marketing. Veis ahí una familia profesional espectacular del ámbito sociosanitario. Sobre todo, ellos, ellas, nos tienen que decir qué y cómo podemos digitalizar nuestros restaurantes para permitir que personas que tienen necesidades especiales, personas mayores, personas que tengan cierta discapacidad, qué tipo de muebles necesitan, qué tipo de tecnología humanizada necesitan para que esos restaurantes sean inclusivos también. Electricidad, electrónica, tantísimas familias profesionales que tenemos en la formación profesional, estamos encaminados y trabajando mucho hacia esa transformación digital, sin olvidar el pasado, teniendo muy cuenta en presente, yendo hacia ese futuro que acabamos de escuchar a Diego, ¿no? Así tenemos diferentes ámbitos de trabajo, donde la robótica es importante y hemos escuchado estos días, ¿no?, qué es lo que nos viene. Todo el ámbito de la inteligencia artificial, la impresión 3D, que ya la estamos trabajando también, o todo el ámbito de la innovación alimentaria. ¿Qué nuevos alimentos necesitamos? ¿Qué alimentos necesitan las personas mayores, los niños, los deportistas? Alimentos funcionales que se están trabajando en centros de formación profesional. La economía circular. Atravesamos un momento donde estamos pasando de una economía lineal a la que todos y todas estamos acostumbrados a comprar, usar y tirar, y tenemos que volver otra vez al pasado. Tenemos que volver a asumir lo que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas trabajaban con el producto local, el kilómetro cero, los productos de nuestra tierra, los productos de cercanía. Hemos establecido dentro de la formación profesional una plataforma Economía Circular FP Euskadi, donde tratamos de revalorizar los productos que muchas veces, desgraciadamente, se desechan en las escuelas de cocina, se desechan en los centros escolares, en un montón de hogares también. Así, en esta innovación alimentaria, estamos estableciendo nuevos alimentos a través de esos residuos que se generan en nuestros centros de hostelería, y hay muchísimos ejemplos prácticos que nuestros centros de hostelería están trabajando de forma que avanzan también a nuevas líneas muy dirigidas al emprendimiento, nuevos productos que antes parecían impensables, que se generan a través de esa revalorización de los residuos. Hemos hecho nocilla con vainas. Las vainas es un excedente de las huertas que vienen todas de forma muy estacional. Hemos recogido y hemos elaborado un producto especial donde podemos dar de comer a los niños una nocilla muy buena, pero están comiendo vainas. O esas personas mayores que ya no pueden comer pescado porque se atragantan, hemos establecido productos también muy novedosos para que puedan comer ese pescado que tiene una composición nutritiva tan interesante para esas necesidades alimentarias. Y así también trabajamos desde la agricultura,
incorporando tecnología a nuestros centros de formación profesional agraria, con la aplicación de los drones, todos los sistemas de teledetección que nos permiten calcular el estado sanitario que tiene un cultivo en cada momento, si existen unas plagas que puedan repercutir nuestros viñedos y tenemos que establecer el momento y el estado vegetativo de nuestras plantas. Toda esta tecnología que estamos viendo con Diego se está implantando también en nuestros centros de formación profesional. Y, cómo no, formando a esos profesionales y ayudando también a todas estas pequeñas empresas para que puedan innovar y hacer el camino juntos. Por lo tanto, es un momento histórico también en nuestra red de bioeconomía aplicada a la formación profesional, donde quiero agradecer el trabajo de tantos profesores, profesoras, centros que estamos haciendo este nuevo camino juntos y juntas para resurgir esas actividades profesionales y generar nuevos perfiles profesionales que cubran esos entornos que requiere esta transformación digital gastronómica y la tenemos que hacer todos juntos. Por eso, os invito ahora a que conozcáis nuestras escuelas, nuestros centros de hostelería. Va a salir en pantalla un centro de hostelería donde estamos trabajando todo este ámbito que nos está comentando Diego y nuestros laboratorios de biotecnología agroalimentaria en Tecnica, unos laboratorios impresionantes con tecnología puntera que nos permiten realizar estudios de investigación aplicada, porque la formación profesional también investigamos y hacemos la investigación la más importante, la aplicada, la que va directamente a nuestras empresas del sector gastronómico para favorecer ese tejido industrial y crear nuevas oportunidades también, donde la alimentación es un territorio de oportunidad a nivel europeo. Por lo tanto, vamos a ver el vídeo. Os invito a que entréis a nuestros laboratorios y a nuestros centros de hostelería para que veáis cómo trabajamos en esta red colaborativa de bioeconomía aplicada a la formación profesional. La formación profesional de Euskadi está ligada a la tierra, a la tradición, pero sobre todo está en constante avance basado en la tecnología y la sostenibilidad. Una formación de calidad en un sector en auge, donde cada día surgen nuevas oportunidades y donde la innovación es una constante que se ha mantenido hasta nuestros días en todo lo que rodea al sector gastronómico de Euskadi. Con un profesorado altamente cualificado en centros dotados de tecnologías punteras, con laboratorios y equipos que trabajan la biotecnología agroalimentaria, la formación profesional de Euskadi investiga ámbitos como la alimentación saludable, la agricultura de precisión, la salud ambiental y desarrolla proyectos en redes de trabajo colaborativas para transferir al alumnado contenidos eminentemente prácticos que les preparan para su vida profesional. Estando en la vanguardia en lo que respecta a las infraestructuras y equipamiento de aulas, talleres y comedores, el alumnado de la formación profesional puede encontrar en la gastronomía un futuro ligado no solo a la tradición más pura de la cocina vasca, sino a las nuevas técnicas que se desarrollan en el sector hostelero. Los centros de FP del País Vasco aunan toda la tradición histórica culinaria con las mejores innovaciones que se aplican en todos los ámbitos de la hostelería en transformación digital como son la realidad virtual, la robótica, las nuevas aplicaciones digitales, la impresión 3D de los alimentos, la economía circular y la sostenibilidad. Innovación, tecnología, inteligencia e intercambio de experiencias son una constante en la formación del alumnado que se prepara con los mejores ingredientes para continuar con la tradición gastronómica vasca sin perder de vista nuestro pasado, pero con la mirada puesta en el futuro. Un futuro basado en el uso eficiente de los recursos existentes, soporte de una economía sostenible que tenemos la obligación de construir,
en beneficio propio y en el de las generaciones futuras. Todo ello sin perder de vista aquello que nos ha llevado a ser uno de los territorios más reconocidos en el mundo, nuestros valores asociados a la gastronomía, como son la tradición, la autenticidad, la innovación y la solidaridad. Señas de identidad de nuestra formación profesional en Euskadi, que apuesta por un desarrollo humano sostenible centrado en las personas, la humanidad y el bienestar de nuestro planeta Tierra. Me vais a permitir, porque estoy viendo aquí a mis compañeros, compañeras, que me acompañan en este trabajo que, aunque yo hoy estoy aquí, es la representación de tantas personas que trabajamos juntos y juntas. Inés, Arantxa, Amaia, Juncal, Gorka, Olatz eta Amaia, eskerrik asko, benetan. Bueno, Diego, hemos visto el pasado, estamos en el presente y ahora nos queda la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese futuro que ya es presente ya y que tenemos aquí a nuestro alumnado de las escuelas de hostelería? ¿Dónde van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué nos viene, ¿no?, en este ámbito de la transformación digital gastronómica? Pues en ese aspecto nosotros estamos trabajando. Si me pueden poner la presentación. Bien, en 8 líneas de investigación, de formación, vamos a ver algunas de ellas que, como veis aquí, son robots, inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, big data, realidad aumentada, 3D y movilidad, ¿no? Estas son las 8 áreas en las cuales estamos realizando diferentes investigaciones, diferentes formaciones con los centros de FP y que, bueno, realmente yo ya no creo que supongan el futuro, sino suponen una enorme oportunidad de presente para todos vosotros. Fijaros, el objetivo es empezar a entender que ese intermediario, que ese conector que era la tecnología, ha evolucionado y se ha convertido en una tecnología inteligente, ¿verdad? Que puede conversar, que puede aprender, que puede predecir e incluso que puede decidir en este aspecto. ¿Por qué? Pues porque tiene los datos suficientes para poder hacerlo. A partir de ahí surgen elementos como la inteligencia artificial, que ya está afectando de una forma muy importante en el sector de la hostelería. Fijaros que el crecimiento del interés por asistentes de voz o de chatbot es muy importante desde el año 2018, donde, bueno, realmente refleja la enorme evolución, que es una tecnología muy probablemente que va a transformar, ¿no? Restaurantes donde ya realmente su asistente, la persona que realiza la reserva, es un asistente digital, como en este caso. Esto es un restaurante de Alicante, donde Eli es el asistente digital de este establecimiento que te permite realizar una reserva, te permite tener, bueno, cualquier aspecto relacionado con esto. Bookline, otra empresa que aplicando inteligencia artificial es capaz de gestionar todas las llamadas en este aspecto de un restaurante de una forma absolutamente digital, ¿no? Por supuesto, estamos viendo Alexa a través de la voz. Hoy ya podemos hacer diferentes tipos de pedidos de comida, podemos relacionarnos con los restaurantes simplemente aplicando una tecnología, en este caso como es el de la voz. McDonald's se alía con IBM para automatizar la recogida de hamburguesas con inteligencia artificial. Fijaros que las relaciones que estamos viendo en el sector, tanto de grupos de restaurantes como de restaurantes independientes, en muchos casos van con empresas de tecnología, es decir, la tecnología se está convirtiendo en el gran conector del sector. Inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes para servir la comida perfecta. Son capaces de decirnos si ese plato
bueno, está configurado en base a los parámetros con los que se creó en este caso. Inteligencia artificial, el ingrediente secreto de la nueva cocina, ¿no? Como a través de algoritmos que en este caso se combinan con diferentes tipos de alimentos para generar esos platos que en principio van a tener una demanda importante. Pero yo en el año 2018 publiqué este artículo, ¿no? Google crea los clientes robots para restaurantes. ¿Qué pasa? Porque todo lo que hemos visto es inteligencia artificial aplicada al sector. Pero ¿qué pasa si esa inteligencia la ponemos en manos del usuario y le ofrecemos la posibilidad de que pueda generar diferentes aspectos, diferentes acciones en base a ese tipo de producto? Fijaros. Hey Google, book a table for 2 at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for 2 people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m. Okay, let me check. Mm-hmm. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? The first name is Anna. Okay. We'll see Anna Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Anna for 2. Right this way. Fijaros cómo a través de los asistentes tenemos la posibilidad de que nuestro asistente nos genere esa relación con el propio restaurante, ¿no? Este artículo termina diciendo que más pronto que tarde el asistente personal nuestro se pondrá en contacto con el asistente personal del propio restaurante y bueno, ahí ya lo dejo y que cada uno se imagine lo que quiera, ¿no? Otro de los elementos también muy importantes que está evolucionando mucho es Internet de las cosas. Millones de dispositivos conectados a Internet sin necesidad de intervención humana, ¿no? Ya se conectan la nevera, se conectan diferentes tipos de dispositivos que podemos incorporar. Fijaros que es otra de las tecnologías que también crece de una forma muy importante, y desde luego televisores ya conectadas que nos permiten pedir comida a domicilio, relojes que dependiendo de la actividad física que has hecho se conectan con el restaurante, bueno, pues para tener los diferentes elementos nutricionales, coches directamente que se conectan a los restaurantes para realizar el pedido, que saben el tiempo que van a tardar, que se geolocalizan en este aspecto, y por supuesto toda una serie de botones, con los AirTag, toda una serie de botones que los puedes incorporar en la llave, en la bicicleta, que directamente se conectan a Internet, ¿no? Fijaros, aquí hubo uno que fue muy interesante, que fue el botón de Telepizza, que esto es como el imán que tenemos en la nevera, que lo incorporabas y pinchándolo exclusivamente a los 15 minutos tenías tu pizza, en este caso, en casa. Fijaros que el funcionamiento era muy sencillo, solo había que clicarlo, automáticamente se conectaba con el móvil y directamente en 15 minutos tenías el pedido, en este caso, en casa. Este tipo de botones conectados a Internet, ¿no? Otro también muy interesante son las zapatillas, ¿no? ¿Qué pasa si conectamos estos botones en cualquier otro sitio? ¿Cuánta gente de vosotros lleva zapatillas? Que levante la mano. Tocaros la lengüeta de la zapatilla. Imaginaros que al tocaros la lengüeta de la zapatilla sucede esto.
Van a lanzar la tercera edición en breve. La lengüeta directamente se conecta con el restaurante en este caso, ¿no? Por supuesto, la robótica. La robótica en este aspecto también está evolucionando de una forma muy importante y además es otro de los temas, como veis, también de muchísimo interés dentro de España, en este caso, que estamos viendo cómo está evolucionando, ¿no? Fijaros, me desperté el domingo con esta noticia en Alicante. Restaurantes incorporan robots camareros para paliar la falta de personal. Esto, en concreto, es en la explanada de Alicante, la zona quizás más visitable en este aspecto, donde ya están incorporando este tipo de robots para paliar esa oferta que tenemos o esa demanda de personal en este caso, ¿no? Fijaros este tipo de robot que es capaz de gestionar toda la parte de la freidora de una forma automática. En el momento que veamos esto en España, esto va a evolucionar de una forma absolutamente rápida. Por supuesto, la primera paella, que no tiene ninguna intervención humana, además la hicieron en Leioa hace unos días y que realmente, fijaros, sé que hay gente aquí que la probó. ¿Estaba buena? ¿Buenísima? Pues además estaba muy buena. Por supuesto, aquí es una paella, es un plato, pero ¿qué pasa si tenemos que dar de comer a 4.000 personas dentro de una fábrica? Bueno, tenemos otro tipo de robots que lo que permiten es generar, a través de diferentes bowls, ese tipo de comidas, ¿no? En este caso. Presente dentro de toda la gestión de robots, ¿no? Y bueno, también podemos pasar, hasta ahora hemos visto robots cocineros, podemos pasar también a la parte de robots bartender, ¿no? En este caso tenemos el robot cervecero que está en la T4 de Madrid, que además lo tenemos aquí. Fijaros qué sencillo es. Si a alguien le apetece una cerveza, va a servir 6 cervezas, fijaros, de una forma muy rápida. Mirad. Os pongo también el vídeo por si no lo veis bien. Seis cervezas. La pena es que no se puede beber aquí. Perfecto.
¿Y en qué está? Mira, este también es otro más enfocado a cócteles, en este caso. Como veis que realmente puede hacer miles de combinaciones de cócteles relacionados con cualquier bar, restaurante. ¿Quién se lo pide este? Para allí, para su casa o la escuela. Muy bien. Pero ¿en qué está? Además de todos estos que hemos visto, bueno, pues que realizan funciones de diferentes aspectos, fijaros que la relación entre la ingeniería, la investigación, los restaurantes y la gastronomía es total, ¿no? Si me dijerais, Diego, ¿pero en qué está trabajando todo el sector a nivel de ingeniería tecnológica aplicada a la hostelería? Está trabajando en esto que os voy a mostrar ahora mismo. Construir restaurantes modulares robotizados, ¿vale? Que puedan generar todo el proceso sin intervención humana en este caso. Fijaros cómo podemos ver realmente que pueden realizar, son módulos como si fueran contenedores robotizados que pueden realizar pizzas, hamburguesas, ensaladas, panadería, comida asiática, helados, dependiendo de lo que queramos cada uno de este tipo de productos que tienen además dos funciones. Tanto la compra directamente dentro de este tipo de restaurantes como servir de soporte para la entrega a domicilio. Fijaros, para que os hagáis una idea, cuál es el funcionamiento de este tipo de restaurantes robotizados. Están robotizadas. No hay intervención humana. Miles de ingenieros trabajando en la robotización en este aspecto, ya los podemos ver algunos en centros comerciales. Pero quiero dar un paso más, quiero que los veáis, quiero que veáis el funcionamiento interno. Vamos a suponer que le pidiéramos una pizza a un restaurante de este tipo. Muy pronto, los veremos, insisto, estamos viéndolos ya en diferentes tipos de centros comerciales y los veremos realmente muy pronto en este aspecto. Y termino fundamentalmente con el Big Data, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de todo esto? Millones de datos,
millones de datos que realmente nos permiten conocer en muchos casos estos hábitos que se han digitalizado, como hemos visto a lo largo de hoy, ¿no? Los kioscos digitales que lo que hacen es leer el rostro. Vamos a las cartas realmente personales, es decir, una carta para Diego, una carta para Juan. ¿Por qué? Porque son capaces, en vez de que el código, o sea, en vez de que el móvil lea el código, lo que va a leer es nuestra cara y a partir de ahí vamos a poder tener las cartas en base a diferentes aspectos. Tenemos ya el Your Match, ¿no? Que lo tenéis todos dentro de Google, en el cual podéis saber el grado de compatibilidad que tenéis con los restaurantes. Tiene datos de los clientes, datos de los restaurantes y como veis ahí os da un porcentaje exactamente igual que hace con las parejas, es decir, sabe el grado de compatibilidad, el porcentaje en este aspecto que tenéis con cada uno de los restaurantes. Ya no hace falta preguntar cuál es el plato que más gusta en el restaurante. Google Maps ya te lo da, te da esos datos, te da la fotografía, te da los motivos, te da los argumentos por los cuales un plato gusta más o menos dentro de un establecimiento. Hemos visto en Instagram la última actualización que ha hecho Instagram, donde realmente lo que ha incorporado es la posibilidad de que podamos geolocalizar restaurantes a través de fotografías. Es decir, incluye por primera vez la geolocalización y lo primero que hace es los restaurantes. Insisto que comer se ha convertido en el gran producto digital en este aspecto. Otra cosa que crece de una forma muy importante en Estados Unidos es la suscripción a restaurantes, ¿verdad? El modelo de Netflix que causa furor. ¿Qué es esto? Bueno, están empezando, ya que se digitalizan todos los datos, estamos empezando a ver que diferentes tipos de cadena te permiten suscribirte al restaurante. Es decir, pagas una cuota, igual que Netflix, pero en vez de asistir a un contenido en forma de película, tienes la posibilidad de conseguir productos del restaurante. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, pagas $5 al mes y tienes la posibilidad de coger un café, en ese caso dentro del propio establecimiento, o de pedirlo. Y exactamente igual está pasando también con los tacos. Cada vez la suscripción a los restaurantes, otro elemento que parte del Big Data, de conocer esos datos, también crece, ¿no? Por supuesto, todas las empresas de delivery, que son las que más datos ahora mismo tienen en este aspecto, ¿no? Amazon vemos que también está invirtiendo a través de Deliveroo, ¿no? Estas empresas nos dicen que con el Big Data son capaces de decirle a un restaurante dónde es mejor abrir para tener éxito. Es decir, el volumen de datos que pueden incorporar en este aspecto. Saben qué comemos, dónde, qué pagamos, qué tipo de comida, a qué hora. Fijaros, el enorme volumen de millones de clientes que están trasladando esos hábitos a través de esos entornos digitales, ¿no? Si pensamos en tres sectores, para que os hagáis una idea de la importancia de este aspecto, ¿no? En tres sectores que han sido transformados fundamentalmente, fijaros, Uber es la mayor empresa de coches con conductor sin tener un coche en propiedad. Instagram es la mayor empresa de contenido del mundo por encima de cualquier tipo de periódico sin generar contenidos. Airbnb es la mayor empresa de alojamientos, de hoteles, sin tener una habitación en propiedad. Es decir, realmente ¿qué tienen? Tienen datos. Si hoy nos preguntáramos cuáles son las empresas que gestionan más restaurantes en el mundo, probablemente diríamos que es Google, que es Instagram, que es TripAdvisor, que es Uber Eats y otras muchas que van a surgir. Pero estas empresas no tienen un solo restaurante en propiedad. Tienen datos, datos de nuestros hábitos alimenticios en este aspecto, datos de los restaurantes, datos de los clientes. Está claro que los grandes líderes del sector no van a ser empresas de hostelería tradicionales, van a ser empresas de tecnología que vendan o que gestionen hostelería en este aspecto, ¿no? Y termino, por supuesto, con la última gran noticia, ¿no?, que ha transformado absolutamente el sector, ¿no?, que es Meta, el metaverso, ¿no? ¿Cómo va a influir en los restaurantes? Bueno, pues hay mucha gente joven aquí y realmente nos tenemos que empezar a plantear cómo va a cambiar, ¿no? Para mí hay algunas acciones que son muy importantes. La primera es que tenemos que empezar a pensar en tres dimensiones. Hasta ahora todo lo que hacemos es en dos dimensiones, scrolleamos, pero es en un elemento que es plano. ¿Qué pasa en el momento que incorporemos volumen a eso? ¿Qué pasa en el momento que la realidad aumentada o virtual intervenga? El segundo aspecto es que vamos a ver metaversos muy diversos. Facebook ha lanzado de alguna forma esta carrera, pero vamos a ver de otras empresas, vamos a ver de instituciones, incluso vamos a poder ver metaversos de países en este caso. Y la tercera es que tenemos que empezar a pensar
que el concepto de presencialidad cambia. Si nos remontamos un poquito para atrás, antes fundamentalmente lo que primaba en los entornos digitales era el texto. Luego pasamos a las fotos y ahora indudablemente son los vídeos. Pero todo ese tipo de contenido lo que hacemos es que lo generamos en un entorno presencial y lo trasladamos a un entorno digital cuando lo compartimos a través de los canales. La pregunta que hay que hacerse es ¿qué pasa cuando generemos todos esos contenidos dentro de un entorno virtual? ¿Qué pasa cuando tengamos un gemelo digital, que todos lo vamos a tener, dentro de ese entorno virtual? Que pueda trabajar, que pueda reunirse, que pueda asistir a un evento, que pueda asistir a una fiesta, pero que pueda cocinar, que pueda tener un restaurante e incluso que pueda comer dentro de esos entornos. No tengo ninguna duda que muchos de vosotros vais a desarrollar vuestras actividades profesionales mucho antes de lo que creéis dentro de esos nuevos entornos virtuales, donde va a ser realmente una vida en paralelo a la presencial, pero donde los contenidos se generan, no se traen del entorno presencial, sino que se generan dentro de ese entorno virtual. Y termino. Tengo muy claro que nos vamos a pasar de frenada en lo digital. Que más pronto que tarde vamos a valorar lo contrario. Aunque yo creo, insisto, y lo he dicho bien claro, que va a haber una combinación de modelos. Vamos a valorar lo presencial, lo cercano, lo humano, lo que nos emociona, ¿verdad? Pero para mí, ahí está el reto de la humanidad. En ser capaces de gestionar ese equilibrio entre lo online y lo offline, entre lo presencial y lo digital, con un objetivo fundamental: garantizar el mejor desarrollo de la humanidad, pero partiendo de una premisa que es clave, y es que el éxito online depende de la excelencia offline. Nunca, nunca olvidemos que el éxito digital, virtual, tecnológico, depende de la excelencia de las personas. Muchas gracias y bienvenidos a una nueva hostelería. Eskerrik asko, Diego. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica, un pequeño taller con todos vosotros y con todas vosotras a través de estas aplicaciones digitales, ¿no? Vamos a ver lo que piensan nuestros alumnos, nuestras alumnas, y para eso algunos ya tendréis en vuestros móviles datos y si no podéis conectaros al wifi que tenemos aquí en el Cursal, que es Cursal Free. En 5 o 10 segunditos podéis ir conectándoos y tenemos ahí un código QR que lo podéis leer, ¿verdad?, a través del móvil, y si no, tenéis ahí a la derecha www.woodclub.com técnica. ¿Es importante? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, vamos a hacer esta encuesta. Es importante que todos capturéis el código QR con el móvil o bien que os conectéis a la URL que veis ahí. María José me ha dicho que la primera pregunta que va a surgir son 5 preguntas muy sencillas. Esto es un estudio que queremos hacer para saber qué es lo que opináis. Y María José me ha comentado que la primera de las preguntas es la más importante que ella ha hecho nunca en un congreso. Que por favor que la contestéis con responsabilidad. El resto da igual. ¿Tenéis todos capturado ya? ¿No? Pues me espero. Venga. De todas formas, creo que el código QR va a aparecer siempre en imagen. Pero es importante que lo capturéis desde arriba hasta tal. ¿Hay alguien que no lo tenga capturado ya? Bueno, venga, va. Con el compañero. Que luego en clase estáis todo el día con el móvil. Bueno, vamos a pasar a la primera pregunta, la que tú me dijiste que era trascendental, ¿no? Efectivamente, la más importante de todo el congreso. Ponemos. ¿Le doy ya? Ya, le damos. Tenéis que contestarla y darle a validar. Bueno, ¿quién ganará la liga este año? Vale. ¿La Real? Contestar.
Bueno. Bueno. María José. Bueno, hay un empate, casi. Ahí, yo creo que estamos en San Sebastián, parece... lo tenemos que dejar ahí, Diego. Empate. A ver, voy a poner otra vez el código por si hay alguien que no lo tenga. Voy a ponerlo otra vez. Es la última oportunidad. Creo que ahora ha tomado una dimensión, María José, que no tenía antes. Bueno, todos tenéis el código ya, ¿no? Y si no, podéis entrar en la URL. Bueno, podéis seguir. Hay casi un empate. 50. Bueno, voy. Bueno, ya. Luego valoraremos los avanzamos. resultados. Después hacemos el desempate, ¿vale? Venga. Segunda pregunta. Bueno. Segunda pregunta en el móvil, por favor. ¿Qué grado de importancia crees que tiene la digitalización y la tecnología en la hostelería? ¿Vale? Le dais y valoráis. Buenísimo. Bueno, ahí tenéis el código QR por si alguien no lo ha conseguido capturar aún. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cuál crees que es la principal barrera para lograr la transformación digital en un negocio de hostelería? ¿La formación, la inversión a realizar o la resistencia al cambio? Muy bien. Bueno, está participando mucha gente, ¿eh? Siguiente pregunta. Siguiente. Casi terminamos ya, ¿eh? ¿Qué crees que supone el delivery y las dark kitchen para la industria de los restaurantes? ¿Una moda, una oportunidad o una competencia? ¿Votar? Y creo que vamos a la última. Bien, ¿cuándo consideras que llegarán al País Vasco los primeros restaurantes robotizados? Bueno, pues ya tenemos las respuestas. Y ahora voy a invitar al escenario a compañeros, compañeras de viaje de nuestros centros de hostelería. En primer lugar, un gran profesional, un gran amigo también, que antes, me perdonarás, Edu, con los nervios, se me ha olvidado mencionar la Escuela de Hostelería de Galdakao, que está aquí hoy entre nosotros. Edu, lo siento. Han sido los nervios, de verdad, me perdonarás. Bueno, referente en esta transformación digital, un centro de hostelería que habéis visto en nuestros vídeos también, como es la Escuela de Hostelería de Leioa, en el campus universitario, que da de comer a 1000 personas todos los días. Ivonne.
Grandes profesionales, sobre todo apasionados, ilusionados con todo el trabajo que hacen. En Guipúzcoa tenemos a Ceban. Paloma, por favor, compañera de viaje también, que trabaja con nosotros en la red de bioeconomía. Nos vamos hacia Álava y tenemos a Xavier de Guivide, por favor, compañero de este ámbito de transformación también. ¿Podéis coger asiento? Sí. Bueno, la Escuela de Hostelería de Archanda, que hoy Joseba, el director, no ha podido venir, pero tenemos aquí a la jefa de estudios, Ana, Arratsaldeon. Un gran laboratorio de innovación alimentaria que están elaborando muchísimos nuevos productos, nuevos alimentos, trabajando con productores locales también para dar nueva salida a todos esos residuos alimentarios que generamos en las escuelas. Y nos vamos nuevamente hacia Vitoria, que Iñaki se ha puesto un poco más atrás, a ver si podía evitar, pero damos la bienvenida también a una escuela de Gamarra. Bueno, Enrique, ya que tenemos el robot aquí, igual les invitamos a nuestros compañeros a una cerveza, pero me están diciendo por el pinganillo, todos vuestros alumnos y vuestras alumnas que habéis suspendido mucho, así que hoy os quedáis sin cerveza, chicos, solamente la imagen visual, pero no podemos beberla. Bueno, pues entre todos nosotros y nosotras vamos a comentar ya las respuestas que han salido. Diego, bueno, si te parece. Digo que hay más de 300 votaciones a cada una de las preguntas y bueno, vamos a trasladar a los profesores cuál es el resultado de la votación, ¿no? Iñaki, para que comenten. ¿Te ha quedado la más difícil? Te libras porque eres alavés, esto estaba preparado, ¿eh? A ver, yo he echado de menos que no hayáis mencionado al alavés. Y de todas formas, si es porque tampoco andamos del todo bien, creo que sobraría uno ahí. Así que yo creo que está claro, la Real ahora mismo es el primero y yo creo que es el que va a ganar. Muy bien. ¿Pasamos? Bueno, pasamos el resultado ha sido 14% el Real Madrid, 38% la Real y 48% el Athletic Club. Bueno, Ivonne, ¿qué nos comenta nuestro...? ¿Qué grado de importancia crees que tiene la digitalización y la tecnología en la hostelería? El 52% de la sala ha dicho que es muy importante y el 40% que es importante. Y solo el 8% que no es, o sea que es poco importante. Vale, pero podría decir algo de la primera antes. Bueno, pero tenemos que evolucionar en las preguntas. No, estás en la segunda. No Volvemos a la primera. De los tres clubes, el más grande, sin duda, el Atleti va a ser siempre el más grande. Sin duda. Y dicho esto, este año, fíjate que somos generosos. Ojalá gane la Real este año la Liga, que somos generosos y espléndidos. Bien. Y de estas tres, de esta pregunta, pues yo creo que es clarísimamente, yo diría que la primera, que es la que más gente ha votado, porque nuestros alumnos y nuestras alumnas pues son los más inteligentes que podemos conocer y que tenemos, sin duda alguna. Osongi. Perfecto. Pasamos el micrófono a Xavier. Bueno, tercera pregunta. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál crees que es la principal barrera para lograr la transformación digital en un negocio de hostelería? La formación y el conocimiento supone el 37%, la inversión a realizar supone el 19% y la resistencia al cambio gana con un 44%. Bueno, Arratsaldeon, yo soy más del Baskonia, reivindico aquí un poco el básquet también, ¿vale? Digo porque hay que empezar por la parte deportiva. Bueno, sí, probablemente la resistencia al cambio, bueno, pues obviamente, ¿no? Es lo que pone freno a muchas modificaciones y a la introducción de tecnología, pero yo creo que si algo nos ha demostrado la pandemia es que pueden darse circunstancias, ¿no?, que aceleren ese cambio de forma muy importante, ¿no? Y yo creo que justamente lo que hemos visto en estos últimos meses ha sido eso, ¿no? Un desarrollo tecnológico muy grande
ante una situación que no preveíamos, y yo creo que eso probablemente va a cambiar lo que vamos a ver en los próximos años de una forma muy importante. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Qué crees que supondrá el delivery y las dark kitchen para la industria de los restaurantes? Una moda el 17%, 60% una oportunidad, ojo al dato, y una competencia el 23%. Bueno, pues cualquiera de las tres cosas. Yo he dudado mucho a la hora de emitir un voto, porque sí que pienso que puede llegar a ser una moda, pero también lo veo como una oportunidad. Me he encantado más por la oportunidad, pero me ha costado decidirme. Perfecto. Y pasamos a la última. ¿Cuándo consideras que llegará al País Vasco los primeros restaurantes robotizados? Bueno, este está muy igualado. Gente que piensa que en 2 años el 33%, en 5 años el 30% y en 10 años el 37%. Bueno, yo antes que nada decir que voto por la Real para ganar este año. Bueno, las tres respuestas lo que dicen es que va a venir esa tecnología a la hostelería. El acertar en cuánto tiempo lo va a hacer, pues como ves, está muy parecido en 2, 5 o 10 años, pero lo que es una evidencia es que va a llegar. Y nuestros alumnos y alumnas tienen que estar preparados para trabajar en ese entorno y para lanzar ese entorno, que yo creo que es... nosotros estamos en un territorio muy inteligente y hemos aprovechado todas las oportunidades y esta es una más. Y tenemos que estar ahí para que nuestros restaurantes sean punteros y mantengan las estrellas y la calidad que han tenido y han demostrado hasta ahora. Perfecto. Muchas gracias. Edu, como gran profesional y sobre todo gran persona, ¿no?, de esta red de bioeconomía aplicada a la formación profesional, quiero que nos cuentes un poco tu experiencia dentro de esta red de trabajo que estamos creando entre todos en esa área de biociencias y sostenibilidad. Cómo participamos desde los centros, cómo trabajamos desde los centros. Me gustaría que en 2 minutos nos pudieras trasladar tu experiencia, porque eres uno de los referentes también de esta red en economía circular, con todo el trabajo que estáis haciendo en la Escuela de Galdakao. En 2 minutitos, por favor, Edu. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Os voy a hablar de la experiencia resumiéndola en pocas palabras y además desde una perspectiva muy general, de tal manera que conozco muy de cerca el interior de todos y cada uno de los centros de hostelería aquí representados. El trabajo es muy colaborativo y persigue un único objetivo, que se enfrenta a retos futuros, a retos venideros. En esta última pregunta que acabáis de formular, en la que se establecía la temporalidad en el que esperamos que va a llegar estas nuevas tecnologías relativas a lo que es la economía circular y relativas a todos los retos que nos vienen, lo principal y lo que hay que señalar, para mí, desde mi punto de vista, y ya no solo en el ámbito de la economía circular, que también tiene un montón de retos conforme a la Agenda 2030 de Euskadi, es que tenemos algo que es lo más valioso, que es lo humano, la era de la humanidad, y el grandísimo talento que hoy se encuentra aquí representado en los alumnos y en las alumnas de las escuelas de hostelería de Euskadi. Eso es lo más importante, porque son nuestra razón de ser. Sin ellos no vamos a llegar a ningún lado, porque son, conforme dicen los conceptos de la sostenibilidad, las generaciones futuras, las que van a tener el empeño, el esfuerzo, la tenacidad, con la ayuda de los grandes profesionales que se encuentran en las diferentes escuelas de hostelería, para poder tirar para adelante. Analizamos el impacto del sector a nivel ambiental, establecemos valores de medición para ver cómo van evolucionando esos indicadores, pero mucho más allá de segregar adecuadamente residuos, se llevan a cabo pequeñas iniciativas que no dejan de ser píldoras añadidas para contribuir a la sostenibilidad. Reducción del plástico,
segregación adecuada de residuos, dándoles un valor añadido para pasar de lo que es un residuo a un recurso, etcétera, etcétera. Todo ello, todo este conjunto de acciones que poco a poco cada uno y cada una de todos los que formamos parte de la comunidad académica de Euskadi en el ámbito de la gastronomía vamos a ir aportando para seguro lograr un objetivo que vamos a conseguir. Eskerrik asko. Bueno, pues vamos a ir terminando ya esta sesión de digitalización gastronómica. Y bueno, hay una canción de Entol Sarmiento que dice que es hora de dar las gracias. Y en este sentido, quiero agradecer, si nos ponéis la música, por favor, a todo el alumnado y profesorado que ha participado en esta pandemia en un proyecto muy especial. Y lo ha definido Edu muy bien. Ahí tenéis una palabra que está la primera de todas. Es la que creemos profesorado, profesores, profesoras de formación profesional. Nuestro viceconsejero Jorge Arévalo, Nico, Ricard, están aquí hoy con nosotros y con nosotras. Gracias a ellos hemos establecido una red de formación profesional solidaria también. Este proyecto gastronómico, donde 6 centros de formación profesional de Vizcaya, de Álava y de Guipúzcoa, en la pandemia han sido capaces y hemos sido capaces de unirnos alrededor de las cocinas, con productos Euskolabel, productos locales, con colaboración de empresas, con colaboración de otros departamentos del Gobierno también, desarrollo económico, sostenibilidad en medio ambiente, política social. Hemos trabajado juntos y juntas, con un objetivo en común: dar de comer a personas, miles de personas, que estando nosotros en estas burbujas en las que nos ha tocado estar en clase, hemos podido abrir la burbuja y hemos podido ofrecer esos menús solidarios. Más de 1000 menús solidarios todas las semanas. Las escuelas de formación profesional agraria, con todos los productos agrícolas que tenían en sus terrenos, porque las plantas siguen vivas, siguen creciendo, se recogían, llevaban esos productos a las parroquias. En las cocinas de vuestros centros de formación profesional se han elaborado estos menús solidarios que han llegado al corazón de las personas. Porque, como dice ahí, no somos lo que tenemos, somos lo que damos. Y ahí, alumnado de formación profesional, profesorado de formación profesional, hemos trabajado desde el corazón. Lo decíamos en este congreso. La formación profesional en Euskadi se diferencia por nuestro corazón. Tendremos robot, tendremos digitalización, tendremos tecnología, pero tenemos lo más importante. Trabajamos juntos, trabajamos juntas, en redes. Y esos bancos de alimentos, esas personas de Cáritas que han recibido esos menús, chicos y chicas procedentes de otros países que están aquí en San Sebastián y que llevaban meses sin comer una tarta de chocolate. Niños y niñas que han estado en las colas de los bancos de alimentos han recogido comida para ese día, para esa noche, ese desayuno que vosotros y vosotras habréis preparado en vuestras cocinas. De verdad, eskerrik asko, bihotzez, munduko hoberenak zarete, eta etorkizun honetan oso lanbide polita hartu duzue. Tenéis una profesión que es la más importante. Zorionak por haber escogido la formación profesional. Tenéis una función importante en este mundo, la más importante, dar de comer a las personas. Un futuro prometedor, ilusionante, donde el presente, el pasado y este futuro lo tenemos que trabajar de la mano, juntos y juntas. Etorkizuna zuena da, baina benetan, sinistatu, gure bihotzarekin egin behar dugu lan. Gure bihotza besteri eskainiz, eskuak hartuz,
auzolanean lan eginez eta urruti elkarrekin iritsiko gara. Orain mesedez, aurrekoak gure gobernuan dauden ordezkariak eta kongresukoak altxatuko gara eta gure ikasle haueri txalo bat eskainiko diogu eta zorionak denari. Eskerrik asko. Bueno, gracias a todos y a todas por compartir esta tarde tan maravillosa con nosotros. Gracias Jorge, Nico, Ricard, John, director de técnica también, por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras. Damos finalizado, si te parece, Diego, esta sesión. Gracias, directores de centros de formación profesional. Y ahora ya vamos a dar por finalizada la jornada. Bueno, esto no salgáis porque esto no se ha acabado, ¿eh? Tenemos la traca final. Beraz, zuen eserlekuetan gelditzeko gonbidapena luzatzen dizuegu, ze oraindik ere eneko hatxa entzun behar dugu. Beraz, lehenengo eskerrak emango dizkiegu Marijori y a Diego también y a los representantes responsables de las escuelas de hostelería de Euskadi por vuestra ponencia, por hablarnos del pasado, presente y futuro de la gastronomía y de la hostelería vinculada a la FP con todas sus oportunidades y el valor más importante que sois vosotros, ¿no? Las personas. Eta gaur hemen zaudetenez, Euskadiko ostalaritza hainbat eskoletako ikasleak, lanbide heziketako ikasleak, orain hitza emango diogu, lanbide heziketako eta ostalaritza eskola horietako ikasle izandako bati. Esku artean 5 Michelin izar dituen ikasle ohi bati, lanbide heziketako ikasle ohi bati, bere izena da Eneko Hatxa. Ongi etorri. Kaixo. Arratsaldeon. Parece que no, pero uno se pone muy nervioso todavía ante este tipo de charlas y hoy especialmente porque sabéis que cuando conocéis a alguien a quien admiráis y lo veis en persona os ponéis nerviosos o cuando respetáis muchísimo a alguien os ponéis nerviosos. Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Y hoy tengo aquí en primera fila a gente a la que le debo mucho, profesores, gente a la que en su debido momento tal vez no supe darle las gracias como debía. Zuen baimenakin. Eskerrik asko. Tengo aquí a Ivonne, que ha sido profesor mío, pero a otros muchos que representan a otros muchos alumnos. Y eskerrik asko porque me salvasteis. Me salvasteis y me acompañasteis en un momento difícil en mi vida, porque es verdad que la sociedad nos obliga a escoger, a tomar decisiones importantes cuando no estamos lo suficientemente maduros muchas veces o no tenemos claro lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestro futuro. Nos obligan a elegir cuando somos muy jóvenes y es difícil. Yo tuve la gran suerte, no soy cocinero vocacional, soy comilón vocacional. A mí me gustaba pasar muchas horas en la cocina de casa, que ahora que hablábamos mucho de las tecnologías, de los cambios, de los hábitos, yo siempre reivindico uno de los hábitos más sanos y más enriquecedores en mi vida, que era cuando las cocinas que se construían en las casas eran el centro neurálgico, el lugar donde las familias se reunían, donde hablabas, donde la gente guisaba, donde aprendías de los mayores y disfrutabas comiendo y aprendiendo, disfrutando. Hoy en día hay grandes salones en las nuevas construcciones,
pequeñas cocinas, pasamos más tiempo dedicado a la tecnología o a escuchar el último TikTok que a escuchar a nuestros mayores. No quiero parecer el abuelo cebolleta, a mí también me gustan las nuevas tecnologías. Luego os contaré algunos proyectos en los que estamos inmersos también dentro del mundo de la gastronomía y la tecnología. Pero es verdad que lo emocional pasa y cuando perdemos ese tren, después no se recupera nunca más. Así que os invito a que paséis mucho tiempo en la cocina. Es otra de las cosas que me ayudaron a tomar la decisión que tomé. Estudiante hasta los 12, 13, 14 años, normalito. No he destacado nunca. Me voy a estudiar formación profesional, hago el primer ciclo y allí ya encuentro una persona que vosotros representáis muy bien, los profesores. Se llamaba Félix, es escalador y era mi profesor de matemáticas. Yo le tenía un temor inmenso a las matemáticas, había sido un zoquete, pensaba yo, en las matemáticas. Pues la metodología, la visión, la práctica, el tesón de este profesor me hicieron ver que yo tenía capacidad para hacer buenas cosas también en matemáticas, que yo podía hacer muchas cosas en matemáticas y también en otras asignaturas. Y como podía hacer otras cosas en otras asignaturas, pues también podría hacer otras cosas que me propusiera. Pero no tenía claro qué quería hacer. Y pues no sé por qué motivo exacto, decido alistarme, voy a decir, a la Escuela de Hostelería de Leioa. Me voy allí sin haber cocinado en mi vida, habiendo comido muchísimo, pero no tenía ni la más absoluta idea de lo que era el mundo de la gastronomía, el mundo de la alimentación, el mundo de cocinar, pero sonaba interesante. Y cuando llego al mundo de la Escuela de Hostelería de Leioa, me doy cuenta de que he encontrado algo apasionante. No sé, ni siquiera sé si sigo siendo alguien que vocacionalmente tiene que ser cocinero, pero me apasionó. Me robó el alma. Yo quería ser a toda costa ya un cocinero. Quería aprender todos los días algo más. Todos los días me sentía poderoso, porque me llevaba a casa todos los días una herramienta llamada conocimiento que me ayudaba a transformar de manera inmediata cosas en mi día a día. Era capaz de cocinar en casa. Era capaz de hablar de temas de los que no había oído hablar jamás. Imaginaros ese primer choque, cuando uno siente más hambre, sigue aprendiendo cada día más. Y te encuentras con profesores que, para mí, y por eso daba las gracias antes, gente que te acerca a la realidad. No es solo gente experta en el mundo de la docencia que te explica cómo tienes que hacer las cosas o cómo tienes que aprenderlas, sino que te cuentan algo que para mí, con la edad que yo tenía, yo era uno de los alumnos más jóvenes de mi promoción, unos 16 años tendría, te cuentan lo que te vas a encontrar en el mundo laboral, te ayudan a incorporarte al mundo laboral. Y antes he hablado de Ivonne, porque no lo hago porque esté presente, os voy a contar una historia real. Yo quería compaginar mis estudios, lo que estaba aprendiendo, con prácticas reales. Y como Ivonne tenía muy reciente, venía del Bulli, de Martín Berasategui, de todas esas cosas que antes no encontrabas en las redes sociales porque no existían, te los encontrabas en libros, en revistas, etc. Yo decía, joder, este tío ha venido de todos estos sitios, este tío, además de enseñarnos, tiene un montón de historias que contarnos. Y yo quiero que alguien como él me guíe, me acompañe en mi aprendizaje, en mi camino de formación. Y lo hizo con gusto. Y te decía, mira, ¿de dónde eres? De Amorebieta. Pues cerca, yo he trabajado en un sitio en Guernica, se llama Albaserri Maitea. Allí vas a aprender esto. ¿Estás dispuesto a irte allí los fines de semana? Sí, estoy dispuesto. Tengo hambre, quiero hacer más cosas, quiero saber más. Cuanto antes mejor. Vale, coges, te vas allí, aprendes. Te vas allí, conoces un nuevo círculo y vas haciendo de manera paralela tu mundo de la docencia en los centros. Y además vas trabajando también para encontrarte la realidad que vas a ver en la calle luego también, ¿no? Fueron 3 años, los mejores años de mi vida en cuanto a aprendizaje. Cuando te preguntan, ¿quién es tu referente? Martín Berasategui, tal. Yo digo, joder, tengo muchos. Y nombrar a todas las personas que me han enseñado en este camino, en tantos restaurantes por los que he pasado, es muy difícil porque me olvidaré a gente muy importante. Pero de los profesores de la escuela,
no me olvido nunca, no me olvido porque me enseñaron lo más básico, me enseñaron a picar, me enseñaron las primeras técnicas culinarias, me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron a ser disciplinado, algo fundamental. Yo he sido una persona, me considero una persona afable, cercana a la gente. En casa mi madre dice que he sido siempre un chico correcto, bien, que me he portado bien, pero he sido muy desordenado. Pues me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron a ser ordenado, puntual, etc. Para mí es un valor fundamental, fundamental en mi vida personal, en mi vida profesional y algo que quiero transmitir siempre a las demás personas. ¿Para qué me sirvió todo esto? Para que mi hambre fuera creciendo más y más y más, y yo necesitaba ya el banquete. Entonces me fui formando después de la escuela en distintos restaurantes, distintas modalidades, creando un poco, leyendo mucho. Una persona que no era nada lectora, etcétera, se convierte de repente en alguien que se traga todo tipo de libros, revistas, etcétera, porque necesitaba sentirme más poderoso, teniendo más conocimiento cada vez más y más y más. Y así te vas formando como persona en el mismo camino en el cual te vas formando como profesional. Y vas conociendo distintas casas y decides o imaginas, porque yo creo que el imaginar es la primera parte del deseo y el caminar nos hace llegar hasta el mismo deseo. Pues yo, habiendo visto distintos restaurantes, distintos sitios y demás, iba imaginando y dibujando lo que imaginaba en un cuadernito, cómo quería que fuera mi restaurante. ¿Qué es lo que ocurre? Tú te imaginas una cosa hace 20 y pico años y eso se va transformando, se va modificando, con los tiempos te vas amoldando, tus gustos van cambiando, pero te vas formando, igual que como persona, te vas formando como hostelero también. Entonces, en el año 2005, ya voy concretándoos un poco hasta dónde quiero llegar, en el año 2005 abrimos el restaurante Azurmendi, que es mi apellido materno, y yo tenía en mi idea pues algo maravilloso, que era crear un pequeño espacio donde quería desarrollar todos esos platos que había ido dibujando en mi cuadernito y en mi cabeza durante tanto tiempo. Me había imaginado cómo quería que fuera el servicio de la sala, me había imaginado el diseño de la cocina, tantas y tantas cosas que cuando las llevé a la realidad se parecían muy poco a lo que yo había dibujado. Tuve que crear una nueva realidad que hubiera sido imposible de hacerla si no hubiese sido con gente joven que también había estudiado conmigo en otras escuelas, etcétera, y que se sumó al proyecto Azurmendi. El proyecto Azurmendi nace de manera humilde, nace cuando no nos conocía prácticamente nadie y donde nos hicimos conocidos no haciendo alta gastronomía, sino que haciendo banquetes. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido anexo y de seguir teniendo anexo al restaurante que hoy en día se llama Eneco, un espacio para banquetes y eventos, porque aquello nos permitió ser sostenibles, económicamente sostenibles, y que la gente del propio entorno nos fuera conociendo poco a poco y empezaran a sentir curiosidad por probar lo que hacíamos en aquel pequeño espacio que hoy en día se llama Eneco y que antes se llamaba Azurmendi. Bueno, en el año 2007 conseguimos con convicción, con trabajo, con tesón, con pasión, suerte, etcétera, pues nuestro primer hito que hace que la gente nos conozca un poco más, que es la primera estrella Michelin. Seguimos trabajando duro, año 2010, conseguimos la segunda estrella Michelin. En el año 2012 nos trasladamos a unos 150 metros más arriba y creamos un nuevo espacio con otra visión, con otra madurez. El primer espacio yo tenía, en el primer Azurmendi tenía 25 años cuando empezamos a dibujar los planos y en el segundo, pues bueno, ya habían pasado 7 años y ya tenía 32 años y tenía más claro qué tipo de restaurante me hubiera gustado tener y qué tipo de restaurante, por qué tipo de restaurante iba a arriesgar yo pues el poco patrimonio que había podido tener, pero el que esperaba tener también. Es un espacio diferente que luego os iré contando, porque yo soy una persona muy privilegiada, porque he tenido suerte en la vida, las cosas me han ido bien y me he podido permitir el tener
un equipo que se dedica a la cocina que conoceréis, que es la cocina de Azurmendi, de lo que conlleva el equipo Azurmendi y el grupo Azurmendi, y la otra cocina de la que os hablaré ahora rápidamente también. Azurmendi saca en el año 2012 la 3ª estrella Michelin y eso cambia nuestra vida completamente. De pronto cambiamos de escenario, personas de cualquier lugar del mundo empiezan a visitarnos, llenamos con asiduidad el restaurante, los precios del restaurante también, de los menús van cambiando, que venga otra gente conlleva que cada vez tengamos una proyección internacional más potente y al mismo tiempo conlleva a que Azurmendi crezca. Y voy a hacer un salto casi hasta el final. El grupo Azurmendi hoy en día está compuesto por algo que no replicaremos, que es la casa madre, que es el Azurmendi. Tenemos después 2 restaurantes en Japón, uno en Tokio y uno en Karisawa, 2 restaurantes en Lisboa, un restaurante en Londres, otro en Sevilla, acabamos de abrir uno en Bruselas, abriremos en febrero uno en Bilbao y en junio más o menos otro en Madrid, siempre con distintos conceptos. Y la gente, y aquí quería llegar, la gente te pregunta, ¿pero tú cómo lo haces? Es imposible que estés en todas partes. Y es verdad, no estoy en todas partes. Yo he llegado ahora, hace nada, porque he estado en el restaurante. Y se está abriendo el restaurante de Bruselas. Pues se hace gracias a personas como los que estáis hoy aquí. En Azurmendi la media de edad siempre ha sido 25, 30, 35, gente que ha salido de escuelas de hostelería como vosotros, que se ha ido sumergiendo o metiéndose en el mundo laboral o ha hecho las dos cosas de manera conjunta y en vuestras manos. Vosotros sois el poder transformador que hace que un proyecto pase de ser algo normal, algo común, a algo extraordinario. Vosotros. No hay ningún Messi, ningún Ronaldo que hayamos fichado de ninguna casa que haya venido al grupo Azurmendi, que nos haya hecho transformar nuestra actividad. Ninguno, ninguno. Sois todos y todas gente que viene de escuelas de hostelería y apasionados que soñáis lo mismo que soñaba yo hace muchos años atrás, en transformar, en realizaros como profesionales, en ser cada día mejores, en ser parte de una familia que quiere llegar a la máxima excelencia. Sin vosotros esto sería absolutamente insostenible, absolutamente insostenible. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues que nosotros tenemos un plan formativo ahora que es el más ilusionante de mi vida desde hace, creo que ya un par de años vamos a hacer. Venía gente a Azurmendi de todas partes del mundo a aprender con nosotros. Seguimos teniendo, hay más de 2.500 solicitudes todos los años de chicos y chicas del mundo que quieren venir a nuestra casa a aprender con nosotros. Y esto acarrea una dificultad profesional, que es la de que no se puede acoger a estudiantes porque la legislación, porque tal. Hay un embrollo ahí que hace que esa barrera entre alguien que se ha formado como estudiante de restaurantes y de escuela de hostelería quiera formar a las nuevas generaciones, pues ahí había una barrera muy difícil. Hemos tenido mucha suerte, os lo agradezco a todos porque habéis hecho un gran esfuerzo en crear una especie de plataforma en la cual ese estudiante apasionado pueda venir a nuestra casa a estudiar a la vez que está trabajando en nuestra casa también. Es decir, esto es algo que a mí me hubiera encantado que hubiese pasado en mi tiempo también, que tú pudieras ir a ese restaurante al que sueñas ir a aprender, a estudiar y que además todo esté arreglado y que además tengas un sueldo para que al final del mes seas autosuficiente tú también. Porque ¿sabéis lo que pasa? Pasa una cosa que me preocupa muchísimo. Nosotros encendemos la televisión, MasterChef. Es un programa genial y hace que la gente lo vea y hace que la gastronomía esté en boga. Muy bien. Pero de lo que vemos en MasterChef, a lo que ocurre en las escuelas de hostelería y a lo que ocurre en los restaurantes en la vida real, hay un gran salto. Entonces, la gente, la audiencia de MasterChef está aquí
Y las matriculaciones muchas veces de escuelas de hostelería que también están altas, porque la gente se emociona, y luego ¿qué pasa? Que los restaurantes tienen muy poca cantera local, porque la gente que ha estudiado y se ha apasionado con el mundo de la gastronomía, cuando se sumerge en el mundo laboral, se da cuenta de que hay un gran hándicap y de que no puede disfrutar de su pasión profesional a la par que de su vida. Y nosotros nos tenemos que dar cuenta de que los tiempos cambian y que tenemos que crear o direccionar esa nueva hostelería para que la gente joven que se apasiona por este mundo, por este segmento, se incorpore al mundo laboral de una manera más óptima para que puedan compatibilizar esa profesión y esa pasión con su vida. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Hay diferentes maneras de poder hacerlo. Una es este tipo de formaciones, donde uno ya no va a formarse simplemente, oye, me formo, soy un estaller, pues como hacía yo, y termino y me voy a mi casa. Y después el tema de reeducarnos y reorientar un poco nuestras actividades en cuanto a horarios, etcétera, etcétera. Como ejemplo, nosotros desde el año 2005, Azurmendi es un establecimiento que no abre más que 2 noches a la semana, viernes y sábado, el resto de los días no se trabaja de noche. A partir del año próximo, a partir del 1 de enero, Azurmendi cerrará los domingos también y de esta manera podremos compatibilizar nuestra pasión, nuestra profesión con nuestra vida social también. Este es un ejercicio que nos ha llevado tiempo sacar adelante, pero que el año que viene será una realidad en la parte de los domingos y en la parte de entre semana viene siéndolo desde el año 2005. Cuando hemos sondeado a nuestros estudiantes, a nuestros trabajadores, a la gente que está con nosotros en casa, el éxito ha sido rotundo, 100% de aprobación sobre el plan, porque no ha sido algo que hemos querido imponer, oye, vamos a hacer esto así, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que es correcto, no lo es. Lo hemos sondeado con todos ellos, todos de acuerdo. Les hemos preguntado a todos los trabajadores de este año, nos queda un mes y pico para terminar la temporada, les hemos preguntado qué planes tienen para el año que viene. El 100% ha firmado esta semana que quiere quedarse con nosotros un año más. A mí esto me encanta. Pero lo más bonito que nos ha ocurrido es que en el plan de formación que hemos hecho con todos los chicos y chicas de la Escuela de Hostelería que se han formado con nosotros, es que el 98,5% de la primera promoción ha obtenido una oferta de trabajo por parte del Grupo Azurmendi. Y no porque nosotros seamos una ONG o muy generosos, sino porque tienen una valía excepcional. Porque son realmente las personas que han transformado y han mejorado a Azurmendi los últimos 12 meses. Y porque creemos en vuestro talento, porque creemos que sois los que realmente vais a cambiar el futuro. Y sin vosotros, nosotros que hemos trabajado el mundo de la sostenibilidad, pero en otros ámbitos, sin vosotros, sin vosotras, esto no va a ser nunca sostenible. Os necesitamos. Y si antes les daba las gracias a los profesores, os tengo que dar las gracias a vosotros. Os tengo que dar las gracias, pero es que además no es un discurso hecho. Es que yo creo de verdad en las nuevas generaciones. Siempre, es que las nuevas generaciones van a ser tal. No, no, no. El mundo cada vez ha sido mejor. El mundo cada vez es mejor. Y eso es gracias a que a las nuevas generaciones vais superando a las anteriores siempre, 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 siempre. Para no aburriros, cosas que trabajamos. Os decía antes, la cocina, os he contado un poco en qué momento está el grupo. Estamos trabajando nuevas experiencias de manera imparable en Azurmendi. Hay un equipo de expansión que se dedica únicamente a la expansión también para otro tipo de conceptos. Estamos el equipo de trabajadores de siempre, estamos los alumnos y los exalumnos que se han convertido en trabajadores y tenemos la otra parte, la otra cocina también. Otros proyectos muy bonitos que hoy que estabais hablando, he visto que de inteligencia artificial, de otro tipo de conceptos, pues nosotros hemos podido trabajar 3 distintas áreas muy importantes y fundamentales a las que llamamos también, ¿no? Poder cocinar un futuro mejor.
Una es el área de la salud, trabajando con distintos proyectos. Uno de los proyectos está dedicado pues, a personas que tienen intolerancias, alergias, etcétera. Lo hemos hecho, o dificultades alimentarias, lo hemos hecho con el Hospital de Galdácano. En él tenemos distintos capítulos avalados siempre por especialistas, en los cuales, de manera sencilla, directa, económica, hemos planteado distintos capítulos en los cuales el lector, pues en caso de tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabetes, obesidad infantil, cáncer, etcétera, pues pueda encontrar distintas respuestas para comer todos los días de una manera saludable, cercana, sencilla, etcétera. Ese fue el primero de los proyectos. El segundo de los proyectos fue con el propio Hospital de Galdácano, diseñar los menús y ejecutarlos para los pacientes. La tercera pata en la que seguimos trabajando, no con pocas dificultades, es la de crear un sistema diferente en el mundo alimentario para los hospitales, cambiando desde los contenidos hasta el continente. Es decir, estamos trabajando también con otros colaboradores para diseñar nuevos prototipos de bandejas, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la salud, que luego hay más cosas que me estaré dejando por ahí, pero no os quiero aburrir tampoco. En cuanto a la sostenibilidad, bueno, hemos trabajado con proyectos internos y con proyectos externos también. El proyecto interno es que nosotros pensábamos siempre que focalizar la sostenibilidad hacia lo que poníamos encima en el plato no era suficiente. Estamos hablando del año más o menos 2011-2012. Por eso creamos un espacio diferente, con todas las tecnologías y herramientas que estaban a nuestra disposición pues, para crear un restaurante donde hay paneles fotovoltaicos, geotermia con 18 perforaciones de 150 metros de profundidad para adquirir energía del subsuelo, construyendo con materiales reciclados, recuperando el agua pluvial, creando un banco de semillas con más de 400 semillas locales, estudiando cada una de las semillas para conocer cuáles son sus componentes, cuáles son los materiales más resistentes, etcétera, para que toda esa información después se pueda transferir a nuestro sector primario, que es fundamental también en este aspecto. Trabajando después con gente que coopera desde el exterior con nosotros, con proyectos como unos artesanos jaboneros que reciclan todo el aceite que utilizamos para cocinar, para convertirlo en jabón, poniendo en valor así además, no solo dándole a cada cliente una pastilla de jabón con el aceite que hemos utilizado para cocinar para él y explicándole el proyecto, sino que además poniendo en valor también pues una comunidad de mujeres, una profesión, la de la artesanía de jabonería, y poniéndolo en valor también, ¿no? Y así unos cuantos proyectos más que van llegando desde el exterior a casa también y bueno, que son muchos. Y en otro aspecto, y ya voy rematando, esto que os encantaba el tema de la inteligencia artificial y de que cómo todo esto va a revolucionar nuestra vida, nuestro mundo y tal. Es verdad que hay una cosa irreemplazable, que es la emoción. Es la emoción, es la mano del artesano, y sin renunciar a todo esto podemos utilizar, es decir, yo tengo un socio en una empresa pequeñita que tenemos, que os cuento ahora, que se llama Xavier Uribe Etxebarria, que es el CEO de Sherpa Inteligencia Artificial, está considerada la empresa número 1 en Europa de inteligencia artificial, y él suele decir que la inteligencia artificial es como un puñal, puedes utilizarlo para pelar una manzana, para recoger unas setas o para apuñalar a alguien. Depende de quién esté utilizando. La mano es la tractora, la inductora de para qué vayamos a utilizar todo esto. Entonces, está muy bien el avance, la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas, ya está en nuestras cocinas. Hablábamos de robotizar, ¿para qué año? Tal. Si tenemos la Thermomix hace no sé cuántos años y es un robot, no deja de ser otra cosa. Así que los robots ya llevan muchos años entre nosotros. Solo que nos los imaginamos con cara y caminando, pero los robots ya están en nuestra cocina, instaurados desde hace mucho tiempo. Y dicho esto, ¿qué hago yo con Xavier Uribe Etxebarria montando una empresa? Pues tenemos una empresa que se llama Best Farmers, que utiliza el Big Data y la inteligencia artificial para recabar datos sobre los mejores productores del mundo, sobre el sector primario. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos creado una red de cocineros a lo largo de todo el mundo, segmentada por países. Cogemos
en Perú, llamamos a Gastón Acurio. Cogemos en Brasil, llamamos a Alex Atala. Cogemos y llamamos a Joan Roca en España. En París llamamos a Pascal Barbot. Y así por todo el mundo. Hemos creado una gran comunidad de cocineros y con el conocimiento de expertos en el mundo de la sostenibilidad, trazabilidad, del packaging, etc., hemos creado unos ítems los cuales explican a cada uno de estos cocineros, que no dejan de ser comisarios, explican cómo tienen que valorar ellos quiénes son los mejores productores del mundo. Es decir, es algo impepinable que el cocinero se le presupone que ya tiene una capacidad de valorar organolépticamente cuáles son los mejores productos en ese aspecto. Pero es verdad que luego hay un montón de ítems que no dominamos y ahí entran el packaging, la trazabilidad, si estamos recuperando alguna semilla antigua, etcétera, etcétera. Con todo eso, con todos esos ítems, hemos creado distintas categorías. Primeros platos, mariscos, panadería, frutería, verduras, Hay un montón de categorías distintas. Y con cada ítem que le hemos dado, cada uno de estos comisarios analiza su propio territorio y va decidiendo ese año, en su opinión y siguiendo esos ítems, quiénes son los mejores productores del mundo. Es decir, hemos conseguido un Big Data enorme sobre productores del sector primario que son muy especiales. Todo esto lo hemos metido en una plataforma que verá a la luz próximamente. Y no es para el mundo de la gastronomía, que también es para todo el mundo. Es gratuito. En un solo clic tú puedes conocer a los mejores productores del mundo. Con esto quiero decir que el mundo digital está muy bien, pero que el mundo digital no es solo que alguien vaya a sacarte algo o que no sé qué o qué tal, sino que hay muchas maneras de utilizar esos datos, la inteligencia, etcétera. Y que la parte emocional tiene que seguir existiendo siempre también. Hay más proyectos, hay más cosas dentro de esta otra cocina que hacemos, pero sin vosotras, sin vosotros, no existiría ninguno de estos proyectos, porque en todos y en cada uno de ellos estáis presentes y sois la fuerza motora. Así que, eskerrik asko danori, mi esker. Eneko Atxa, eskerrik asko baita zuri ere. Muchísimas gracias por haber compartido con todas las personas que estamos en este congreso tu trayectoria personal y profesional. Ha sido un gusto escucharte. Y bueno... Eta nola ez, zure hitzaldiarekin azkenean itxi egin duzu kongresu honen zirkuloa, izan ere eutsi diozu hasiera-hasieran atzo goizean planteatu genuen ardatzari. Hau da, pertsonarik gabe, transformazio digitaleko aro berri honetan ez dagoela zentzurik, ez pertsonak direlako parterik garrantzitsuena aro berri honetan. Bon, ça a été un grand plaisir de partager avec vous ces 2 journées. Le congrès s'approche à sa fin et on voudrait vous remercier d'avoir partagé ce congrès international de formation professionnelle avec nous. We hope this congress was useful because if it has been useful, this means that it's going to be very important and very useful for VET students too, and so that we can improve together VET. Y en este momento... Congreso Internacional de Formación Profesional a Jorge Arévalo, que es el viceconsejero de Formación Profesional. Él nos dará el agur definitivo y hasta la próxima. Bueno, tranquilos, que no cunda el pánico, tranquilos. Que no me lo esperaba yo tampoco. Nada, un abrazo muy fuerte para todos. Lo que ha dicho Eneko, o sea, más, en menos palabras no se puede decir más. Sin vosotras, sin vosotros, aquí no hay nada que hacer. Por lo tanto, ánimo, sois jóvenes, tenéis muchas cosas por delante, muchas oportunidades, energía, fuerza, juventud. Como decía también María José Barriola, estáis estudiando, preparándoos para posiblemente el sector, uno de los más importantes que tenemos en nuestra sociedad. O sea que ánimo, ánimo, que tenéis por delante un futuro prometedor. Vale, ánimo y venga, fuera. Gracias por todo. Hasta luego.